Jugador que regreso 10.000 años después. Esta historia comienza en el lugar más recóndito del infierno. En el castillo del Rey Demonio. El Rey Demonio, aquel todopoderoso, que se encuentra en la cima de los demás demonios, quería regresar a su mundo original. Pero sus súbditos se oponían a la idea. Porque según ellos él ya tenía todo lo que hay en el infierno. El Rey Demonio se levantó de su trono y se acercó al súbdito que mencionó esas palabras. El actual Rey Demonio posee el poder de la gula. Él ha absorbido todo el poder y cuerpos de los demonios, en los que ha podido poner sus manos. La razón de que los 7 príncipes del infierno, quienes eran demasiado poderosos para matarse los unos a los otros, cayerán bajo las manos de este Rey Demonio. Era ese poder. El poder supremo del Rey de los Demonios. Consumiendo demonios del infierno. Los demás demonios presentes comenzaron a temblar del miedo. Cuando el Rey Demonio se pronunció. Él ha estado en este maldito lugar por 10.000 años. Con la misma vista y la matanza sin fin. Por supuesto él ya estaba insatisfecho completamente con esta vida. Este es el Rey Demonio Kangoo. El único ser humano en este mundo repleto de demonios. Por lo cual es completamente incomprendido. Por ejemplo, una de las peores cosas en este lugar es la comida. Mientras el rey desea comer algo como el kimchi, lo único que obtiene son cosas asquerosas y grotescas. Esto se debe a que en primer lugar los demonios no tienen el concepto de comida. No entienden nada de un banquete. Después de haber derrotado a un enemigo. Cuando Kangoo quería algo de entretenimiento. Los demonios pensaban que se refería a seguir disfrutando del placer de la matanza. Nada más alejado de la realidad, ya que él solo quería leer novelas y mangas. Ya que no tenía ninguno de esos placeres. Él se hubiese conformado con por lo menos haber tenido a alguien a quien amar. En ese momento aparece la mujer demonio más atractiva del lugar. La reina súcubo Lilith. La cual es considerada la más hermosa por todos los demonios. La mayor belleza del infierno. La cual también está sumamente enamorada del Rey Demonio. El problema es que el estándar de belleza en este mundo es muy diferente a lo que Kangoo está acostumbrado. Aunque Lilith insiste en ser la consorte de Kangoo, él rechaza cada uno de sus intentos. Pues por ningún concepto la considera una dama hermosa. Incluso considera que comparado con Lilith, Balak es mucho más lindo. Y aunque la apariencia no lo es todo. En una persona, esto es demasiado para Kangoo. Por eso él ha tomado la decisión de regresar a la tierra. Pues como habrán imaginado, él no pertenece a este lugar. Y cayó accidentalmente en este infierno hace 10.000 años. Mismo tiempo que le ha tomado preparar todo para su regreso. Y finalmente el momento ha llegado. Por lo que el Rey Demonio le pide a Balak que prepare el ritual para su regreso. Balak y Lili intentan convencer a Kangoo que cambie de opinión, pero esto ya ha sido decidido. Y no hay manera posible de que él lo haga. Incluso si sus subordinados se lo piden. Por eso Balak no tiene más opción que acatar las órdenes de su rey. Y con la ayuda de un hechicero, en un lugar muy específico. Ellos comienzan a llevar a cabo el ritual. Kangoo se despoja de toda su armadura. Y sube al altar en donde lo espera Amon, el hechicero negro. Para dar inicio al ritual. Kangoo comienza a verter su poder. El cual comienza a tomar forma de una esfera. Hasta que llega a su punto de quiebre. Y la magia comienza a desbordarse, activando el altar. El cual rompe la barrera de espacio-tiempo. Abriendo una fisura en este mismo. Kangoo entra en ella. Y da un último vistazo al mundo de los demonios para despedirse de ellos. Esperando no volver a encontrarse de nuevo con este lugar. Kangoo llega a un lugar bastante extraño. Una sala en la que solo existe un artilugio en el centro. Este ha detectado la grieta causada por él. Activando un mecanismo de defensa dimensional. El sistema de Gaia, pero la magia utilizada por Kangoo era demasiado grande. Lo que causó un sobrecalentamiento en el sistema. Y no podía reparar completamente la falla. Por lo que utilizó otro método más adecuado.
atacando a Kang-Oh e imponiéndole un sello para limitar su poder. Debido a esto él perdió su conciencia. Y al despertar se encontraba en un mundo completamente distinto. Rodeado de un bosque. Lo primero que él hizo fue revisar el estado de su cuerpo. Para lo cual se mostró su ventana de estado. Dándose cuenta de que sus poderes habían sido sellados. Pero Kang-Oh no tenía tiempo para reflexionar sobre ello. Ya que de inmediato fue atacado por un grupo de criaturas. Las cuales no deberían existir en la Tierra. Kang-Oh intentó utilizar sus poderes demoníacos para deshacerse de ellos. Pero se dio cuenta de que no podía hacerlo. Debido a que la energía demoníaca del núcleo de los 10.000 demonios era muy débil. Por ello utilizó otro de sus poderes. Sacando una especie de cuchilla de su brazo. Con la cual atravesó fácilmente a los duendes. Subiendo a nivel 4 en ese mismo momento. Kang-Oh no entendía qué eran esas bestias. Y tampoco entendía por qué había adquirido experiencia eliminándolos. Pero sabía que no era un montón de palabras sin sentido. Ya que realmente sintió cómo se hacía más fuerte. Su objetivo sería entonces buscar información sobre este lugar. Él utilizó su habilidad de predación, con la cual se había convertido en rey demonio. Devorando los cadáveres de los duendes. Con ello pudo comprobar la información fisiológica de las criaturas. Pero no pudo obtener nada sobre este mundo. Lo que sí ocurrió es que la energía demoníaca de Kang-Oh aumentó en un punto. Algo que lo sorprendió bastante, pues que exista un tipo de energía que solo debería existir en el infierno. Significaba la posibilidad de que este lugar no fuera la Tierra. Este hecho atormentó a Kang-Oh enormemente. Ya que la razón por la que pudo aguantar en ese infierno fue porque tenía la esperanza de poder regresar a la Tierra de alguna forma. Pero el hecho de imaginar que no fuera así le provocaba un terror indescriptible. Kang-Oh escuchó un grito muy cercano. Uno claramente reconocible, el de un humano. Por lo que usó su velocidad para dirigirse al lugar en cuestión. El único pensamiento de Kang-Oh era encontrarse con un humano normal. Ya que todo ese tiempo que estuvo en el infierno, solo logró ver monstruos cubiertos de tentáculos. O con múltiples extremidades. Por lo que desea fervientemente encontrarse con una persona común. Que no tuviera ningún tipo de tentáculos. Al llegar al lugar encontró a una chica. Siendo rodeada por un grupo de duendes. Observando bien a la chica en cuestión. Poseía 2 ojos, una nariz y un hermoso par de cualidades. Sin ningún tentáculo. La satisfacción de encontrar a alguien así hizo que Kang-Oh llorara internamente, pero no se olvidó en ningún momento de rescatarla del ataque de los duendes, a los cuales asesinó indiscriminadamente. En cuestión de segundos. Recibiendo el agradecimiento de aquella hermosa mujer. Mientras Kang-Oh le ofrecía su mano para ayudarle a levantarse. Un sentimiento recorrió todo su cuerpo y alma. Algo que no había sentido en muchísimo tiempo. La chica se presentó ante él, ella era Anseol. Pero no recibió una respuesta ante su presentación. En cambio recibió una repentina propuesta de matrimonio. Una locura de la cual Kang-Oh se dio cuenta al instante. Disculpándose y presentándose más adecuadamente. Anseol estaba herida en su pierna. Por lo cual al intentar dar un paso, cayó sobre Kang-Oh, gente que envidia. Al mismo tiempo su teléfono cayó al suelo. Al ver el dispositivo, Kang-Oh supo que estaba en la Tierra. Y pensándolo bien ellos eran capaces de comunicarse. Normalmente, lo cual era un indicio claro de que pertenecían al mismo mundo. Un dato curioso es que Kang-Oh llegó al punto de enseñarles a los demonios su idioma natal, el coreano. Con el propósito de que no se le olvidara hablarlo. En todo el tiempo que estuvo en el infierno. Él volvió a recostar a Anseol, para que no sobreesforzara su pierna. También vendó su pierna, rasgando su capa. Para utilizarla como vendaje. Entregándole también su teléfono a Anseol. Aprovechando para ver la fecha en la pantalla. Dándose cuenta de que han pasado 5 años desde que él entró en el infierno. Como Anseol no podría moverse de inmediato. Decidieron esperar a que se recuperara un poco. Kang-Oh aprovechó la conversación para obtener información.
Él le preguntó a Anseol por qué estaba en un lugar como este. Y ella le comentó que por ciertas razones estaba cazando sola dentro de una puerta, ya que al parecer recientemente ayer despertó como una jugadora, entrando en solitario a una puerta de rango E. Lo cual considera estúpido en este momento. Kang-oh no entiende todos los términos que ella utiliza, pero trata de mantener una conversación coherente. También preguntando por el nivel de Anseol. Ella responde que es de nivel 6. Ya que no hace mucho despertó. Ella también pregunta por el motivo por el que Kang-oh se encuentra en ese lugar. Obviamente, él solo le dice que tiene ciertas razones, sin darle ninguna información detallada. Kang-oh se aproxima lo suficiente a Anseol, al punto en que ella se siente un poco avergonzada, por lo que decide que ya es momento de ponerse en marcha, poniéndose de pie para salir de la situación. Pero Kang-oh, preocupado aún por su pierna, le ofrece su ayuda para caminar, abrazándola para que pueda sostenerse mejor. Por supuesto, Anseol se siente aún más avergonzada, pues este tipo de proximidad solo es realizada por parejas. Pero debido a la insistencia de Kang-oh, ella termina accediendo a su ayuda, poniendo rumbo a la dirección en donde se encuentra la entrada, ya que ellos están actualmente dentro de un portal. Kang-oh, que tiene muchas preocupaciones en mente, no se da cuenta que ha llegado el momento de soltar a Anseol, pues ya se ha recuperado lo suficiente. Ellos entran al portal. Y lo primero que Kang-oh ve, al abrir sus ojos, es un lugar sin tentáculos, lleno de humanos. La felicidad que él siente es tanta que sus lágrimas comienzan a salir naturalmente. Anseol, que recuerda el favor que Kang-oh le hizo en el portal, rompiendo su capa para utilizarla en ella, siente una gran deuda de gratitud con él. Por lo que para agradecerle, le invita a comer con ella en su casa, ya que quería pagarle de alguna manera. Kang-oh sentía que la primavera del amor había llegado a su vida, tratando de aceptar sin parecer desesperado. Momento que sería interrumpido por unos militares, quienes les pedían verificar sus tarjetas de jugadores. Anseol buscó la suya de inmediato, pero como era obvio, Kang-oh no tenía nada parecido, por lo que tuvo que recurrir a cierto recurso, utilizando uno de sus poderes demoníacos, con la cual distorsionó la percepción del sujeto, haciendo que vea lo que él quiere. Este es el poder demoníaco de Antalión, el poder de Oblivion. Con lo cual el militar quedó convencido de la identidad mostrada por Kang-oh. Ambos siguieron su camino entonces, llegando a un edificio de apartamentos. Algo modesto, pues no tenía un ascensor, por lo que tendrían que usar las escaleras. Aunque Anseol parecía avergonzada por ello, a Kang-oh le daba un sentimiento de nostalgia. Mientras caminaban subiendo las escaleras, él podía sentir el olor de un departamento viejo. Una escalera angosta, una barandilla fría, una ventana polvorienta. Con lo que soñó muchas veces en el infierno. Pero lo que le daba especialmente una mayor emoción era pensar que de todos los lugares de la tierra, él se dirigía a la casa de Anseol, pensando que a partir de ese momento, él tendría un futuro feliz. Y estoy seguro que al igual que muchos de ustedes, el morboso de Kang-oh pensó que estaría a solas con Seol. Pero sus planes se vinieron abajo. Porque al llegar al apartamento, su madre estaría esperando su regreso. Seol le presentó a su madre, a la persona que salvó su vida, la cual le agradeció de todo corazón el haber ayudado a su hija, por lo que le dio una cálida bienvenida a su hogar. Aunque era decepcionante para Kang-oh no poder cenar a solas con su waifu. Al pensar en cómo vivió en el infierno, este recibimiento le hacía sentir apreciado. Como la madre de Seol cocinaría para Kang-oh. Se propuso ayudarle, aunque primero cambiaría sus ropas dañadas. Esto le recordó a Kang-oh que tenía que recopilar información de la Tierra. Por eso le pidió a Seol poder utilizar su teléfono, con la excusa de que había perdido el suyo. Ella amablemente se lo prestó, mientras le pedía que esperara pacientemente a que la comida estuviera hecha. Kang-oh se puso a recopilar información.
Y lo primero sería buscar artículos relacionados. Para saber cómo es que fue arrastrado al infierno hace 5 años. El día de la calamidad 22 de febrero del 2018. Cambió el mundo. Monstruos desconocidos fueron apareciendo desde miles de puertas. Las armas de fuego son inservibles y cientos de miles de personas del ejército chino fueron masacradas. El mundo se hundía en pánico. Y formaron una fundación de emergencia. Corea fue el 9º país en unirse. Luego de eso numerosos jugadores fueron apareciendo por el mundo. Siendo estos la esperanza de la humanidad. Kang-ho entiende que la fecha de la calamidad concuerda con el día que él bajó al infierno. Por lo que tuvo que haber sido arrastrado por una de esas puertas. Lastimosamente no había suficiente información. Y la que existía no era tan detallada como él quería. Por lo que tendría que buscar información en otro momento. Ya que su búsqueda fue interrumpida por la madre de Seol. Que le informaba que la comida estaba hecha. Curiosamente la primera comida que Kang-ho probaría en la Tierra. Sería una comida que él anhelaba desde hace mucho tiempo. Siguiente estofado de kimchi. Algo bastante común, para Seol y su madre. Pero no para Kang-ho, aunque en el mundo real solo habían pasado 5 años. Desde su desaparición. Él había vivido 10.000 en el infierno. Por lo que esta comida era algo sumamente especial para él. Cuando él de repente cayó en el infierno. Para sobrevivir tuvo que absorber energía demoníaca. Y convertirse en algo parecido a un demonio. Aún así como su humanidad seguía a flote. Su apetito y su gusto no podían ser satisfechos. Por nada del infierno. Los demonios que tuvo que tragar para sobrevivir. Tenían un sabor horrible, como la basura. Él creyó que se volvería loco comiendo algo como eso. Incluso aún después de repetir esa acción. Miles de veces durante esos 10.000 años. La razón por la que aún se mantenía cuerdo. Era por el simple deseo. De querer regresar a la tierra. Como esta comida le hizo recordar todo aquello por lo que pasó. Kang-ho no pudo evitar llorar en ese momento. Agradeciéndole a Seol y su madre profundamente. Por aquella deliciosa comida. El momento era perfecto, una deliciosa comida. Que llenaba el corazón de Kang-ho. Y un ambiente agradablemente familiar. Por lo cual no habría nada mejor en ese momento. Lastimosamente este no duraría demasiado. Ya que alguien irrumpiría en el apartamento agresivamente. Destruyendo la puerta del mismo. Un tipo que parecía estar muy enfadado con Seol. Este entró reclamándole a Seol por qué había entrado en un portal por su propia cuenta. La cara de disgusto de Seol era evidente. Y lo único que le respondió al sujeto. Era que se fuera de su casa. Advirtiéndole que no se acercara ni a ella ni a su madre. Ya que ahora también era una jugadora hecha y derecha. Cuando escuchó esto, Taeyong comenzó a reírse. A más no poder, para luego cambiar su actitud. Repentinamente volviéndose más agresivo que nunca. Golpeando la pared y destrozándola. Mientras le decía a Seol. Que solo era una jugadora de bajo nivel. La madre de Seol temblaba de miedo ante aquel sujeto. Pues él la miraba con desprecio, debido a que su padre murió a temprana edad y su madre ahí presente. No ganaba lo suficiente, lo que para él era una miseria. Y siguiente este tipo asqueroso y grosero. Es el hermano de Seol. Seol le reclama de que la culpa de que ellos estén en esa situación actualmente es debido a él. El sujeto ignora las palabras de Seol. Tomándola del brazo y queriendo llevarla a fuerzas. Hacia su gremio, András. Pero Seol se resiste a ir a un gremio. El cual ella considera es una basura. Y como no puede oponerse a la fuerza de su hermano. Ella desesperada muerde el brazo que la sujetaba. Taeyong respondió agresivamente golpeando a Seol. El sujeto está fuera de sí mismo. Y le deja en claro a Seol que en este mundo no se puede sobrevivir. Solo haciendo cosas buenas. Por lo que ella simplemente debía haberse convertido en su tributo. Y no en una jugadora hecha y derecha como ella había dicho. Taeyong está tan enfadado. Que incluso quiere enfrentarse a su hermana. De jugador a jugador. La madre de Seol trata de intervenir.
para que éste no lastime a su hija. Pero solo recibe una bofetada, de parte de su hijo, malagradecido, quien la considera una basura molesta. Por supuesto, esta acción hizo que Taeyong se ganara el desprecio de Seol, lanzándole una mirada de odio, a la cual éste respondió agresivamente, menospreciando a su hermana porque él ya se encuentra en la etapa del segundo despertar, tomándola del rostro, mientras le asegura que lo único bueno que tiene a su favor es su rostro, por lo que quiere meterla al gremio András y entregarla como tributo a cierto jugador. Mientras Taeyong dice esas palabras, un sonido molesto llega a sus oídos. Al girar su cabeza al costado, nota la presencia de un sujeto, que al parecer todo el tiempo ha estado en ese lugar, comiendo su comida sin perturbarse por el ambiente, literalmente en su propio mundo. Taeyong suelta a su hermana y se dirige hacia aquel extraño, aunque le habla básicamente a la par. Este lo ignora completamente, por lo que el agresivo sujeto patea la mesa, botando toda la comida sobre ella. La expresión de Kang-go fue de desconcierto, para luego soltarse en llanto, por la lamentable pérdida que tuvo en ese momento. Taeyong lo patea, ordenándole que se levante. Lo que no esperaba sería la reacción de Kang-go, pues el sujeto frente a él tendría que enfrentar las consecuencias de atreverse a desperdiciar su valioso estofado de kimchi. Taeyong pudo sentir una terrible presencia de parte de Kang-go, pero aún así no se dejaría amedrentar tan fácilmente. Pensando que había visto mal, aún así preparó su habilidad para pelear contra Kang-go. Seol trató de intervenir, lanzándole una especie de hechizo a su hermano y pidiéndole a Kang-go que escapara del lugar. Pero esta advertencia era innecesaria, ya que el que estaba en peligro no era él. Para muestra el gran desempeño que Kang-go mostró en el momento, lanzándose sin ningún miedo en contra de su enemigo, utilizando una finta para luego golpearlo con su rodilla. Aunque el ataque no fue suficiente para vencer a Taeyong, pues él intentó golpear a Kang-go desde su derecha, lanzándole un puñetazo, pero antes de que lo hiciera, Kang-go respondió pateando sus costillas izquierdas. Taeyong soportó el golpe y sujetó la pierna de Kang-go, tratando una vez más de golpearlo con su mano derecha, solo para recibir otra patada en la quijada. Antes de que él se reincorporara, Kang-go lanzó un nuevo ataque, el cual era otra vez una finta, volviendo a recibir un golpe en su pecho, con el cual cayó de rodillas al suelo, mientras se preguntaba quién rayos era ese sujeto. Kang-go no perdió el tiempo y pisoteó su cabeza contra el suelo, ya que él aún no había terminado de descargar su furia. Esta vez apuñaló el brazo de Taeyong con su cuchilla. Cuando él gritó de dolor, Kang-go le pidió que dejara de exagerar, pues todavía quedaba mucho antes de que pudiera pagar por el pecado de haber tirado su estofado de kimchi. Taeyong no entendía por qué Kang-go hacía todo eso, por lo que él consideraba un simple estofado de kimchi, palabras de las cuales se arrepentiría segundos después, ya que para Kang-go no era solo un estofado más. Representaba un anhelo, el cual había cargado con él durante muchos años, por lo que comenzó a azotar la cabeza de Taeyong contra el suelo una y otra vez. Pero esto no era suficiente, ya que su ira no se calmaba, por lo que comenzó a torturar a aquel sujeto, mostrándole sin misericordia que el estofado de kimchi era una existencia sagrada, haciéndolo repetir esta frase varias veces, sin dejar de torturarlo, ya que no sentía que Taeyong dijera estas palabras desde el fondo de su corazón, por lo que cada vez era más exigente, hasta el punto de dejarle claro a Taeyong que nunca en su vida debería subestimar el estofado de kimchi. Pero lo único que Taeyong grabó en su corazón fue que el sujeto frente a él era un completo psicópata. Momentos después vemos el lugar ya ordenado. Seol se encargaba de los cuidados de su madre en la sala, mientras que en la cocina, Taeyong terminaba de limpiar el desastre que había causado con las ollas de kimchi, preguntándose por qué tuvo la mala suerte de encontrarse con alguien como Kang-go.
Aparte de darle una paliza. También le robaron su ropa. Y todo por culpa de ese bastardo del kimchi. Aunque su rencor crecía cada vez más. Su miedo hacia el bastardo del kimchi era aún más grande. Por lo que no se atrevía a llevarle la contraria. Kang-go comenzó a decirle todas las bendiciones que él tenía en su vida. Tener ropa, poder dormir, poder comer. Y vivir cómodamente. Eran cosas por las que Taeyong debía estar agradecido siempre. Aunque por fuera Taeyong fingía recibir las palabras de Kang-go. En su mente solo pensaba en reportar a ese sujeto. En su gremio para que ellos tomaran venganza por él. Pero no era el único que había estado pensando en ciertas cosas. Ya que Kang-go también le había dado vueltas al asunto. Pensando en que no había ni un mérito en matar a una basura como él. Por lo que decidió no hacerlo, pero en cambio le daría algo, de lo cual se arrepentiría por el resto de su vida. Kang-go utilizó una de sus habilidades. La autoridad del miedo, que pertenecía al demonio Orobas. Podría infundirle a su víctima un miedo tan insondable que Taeyong se orinó encima por puro terror. Pues dicha habilidad graba una marca imborrable de miedo en el alma del enemigo, volviéndolo una marioneta. Kang-go también le ordenó que nunca hablara al respecto de lo que sucedió en ese lugar. Por lo que terminó despachándolo del apartamento. Como un bastardo patético. Seol nuevamente estaba agradecida con Kang-go. Ya que le había salvado la vida otra vez. Mientras que las preocupaciones de Kang-go giraban en torno al dinero, mientras seguía buscando información en la web. Encontró algo referente con las piedras mágicas. Pidiéndole a Seol que le mostrara una si acaso tenía. Ella buscó en su bolso y le mostró una de rango E. La cual había obtenido de cazar duendes. Kang-go la analizó buscando energía demoníaca. Pero no pudo encontrar dicha energía, sino una energía distinta. Esto le parecía extraño. Porque cuando absorbió el cuerpo de los duendes, pudo sentir un poco de energía demoníaca. Por lo que pensó que dicha energía estaría dentro de las piedras mágicas. Pero lo que contenía la piedra no era energía demoníaca. Solo poder, lo que lo llevó a preguntarse de dónde provenía. Entonces, la energía demoníaca. Aunque ese sería un tema que resolvería más adelante. Ya que tenía otras necesidades por el momento. Kang-go le preguntó a Seol por una oficina de gestión de jugadores. La más cercana posible. Ella le dijo que planeaba ir a ese lugar, justamente en ese momento. Por eso lo invitó a ir con ella. Seol le contó a Kang-go que la situación financiera de su familia no es muy buena. Como pudo haber notado. Fue por eso que ella fue imprudente entrando en aquella puerta. Dándose cuenta en ese momento de lo peligroso que fue. Aún así su objetivo no ha cambiado y ella está convencida. De querer seguir adelante hasta llegar a la segunda fase del despertar. Para Kang-go es distinto. Ya que después de 10.000 años de solo ver demonios. Finalmente encontró a un ángel. Pero él no tiene ninguna intención de ayudarla todavía. Ya que si se mueve con alguien tan débil como ella, su eficiencia de caza disminuirá. Es un poco cruel de su parte, pero es la realidad. Ya que debe evitar pérdidas en lo posible. Su primera prioridad es recuperar su poder. Por lo que debe volverse aún más fuerte si quiere sobrevivir. Justo como lo hizo antes. Justo como en el infierno. Mientras Kang-go y Seol se dirigían a la oficina de gestión de jugadores. Él miraba su tarjeta de identificación, remitida recientemente. Aunque es un poco triste, él pensó que lo habrían puesto en alguna lista de personas perdidas, pero nadie parece saber que desapareció. Aunque hayan pasado 5 años. Eso lo hace recordar su vida antes de ir al infierno. Seol interrumpe sus pensamientos. Para informarle que están por llegar. A la oficina, la cual es un edificio realmente gigantesco. Mucho más grande de lo que Kang-go imaginaba. Antes de entrar, la diosa le preparó un regalo para Kang-go. Entregándole un teléfono, que era su antiguo teléfono. Aunque era viejo, era mejor que no tener nada. Definitivamente un ángel, en serio, gente, donde consigo una de esas que envidia. Ella tenía que registrarse en la clase de novatos.
mientras que Kang-Oh tendría que registrarse como un nuevo aventurero. Aún así acordaron comer juntos al terminar. Él obtuvo un ticket y se dirigió a la sala de espera. Mientras él esperaba el momento en que fuera llamado, mantenía su mente ocupada buscando información que le pareciera relevante. Como por ejemplo, los representantes de los 5 grandes gremios. Kim de Mir, Chae de Rosa Roja, Bak de Anul, Yun de Sanali, Minjeok de Onuri. Cada gremio fue creado por uno de los 5 ranques de Corea. Por lo que inevitablemente, Kang-Oh se encontraría con ellos cuando esté recuperando su fuerza. Debido a que tiendes a resaltar mientras más fuerte seas. Este es un motivo más para recuperar su fuerza aún más rápido. Kang-Oh es llamado por fin para realizar su prueba. Lo único que él tiene que hacer es colocar su mano sobre una bola de cristal y aplicar su poder en ella. Dependiendo del rango de su atributo, el color cambiará. Mientras más alto sea el rango, más saturado el color. Kang-Oh piensa en que es malo destacar demasiado, por lo que le preocupa poner demasiado poder. Cuando pone su mano sobre la bola de cristal, esta comienza a emitir un brillo bastante fuerte, por lo que piensa que destacará demasiado. La señorita encargada le informa que él es un rango F, por lo que ya puede retirar su mano, pues la prueba ha finalizado. La recepcionista explicaba a Kang-Oh todo lo referente a ser un jugador, mientras él divagaba mentalmente, pensando que aunque sus poderes estuvieran sellados, no entendía por qué su rango era tan bajo. Él obtendría una tarjeta de rango E y podría entrar a las puertas del mismo rango. Si quería entrar a puertas de grado superior, podría hacerlo solamente si tenía un guardián consigo. Kang-Oh pensaba que si su sirviente Balak escuchara eso en este momento se volvería loco. De solo suponer que el rey demonio necesita protección. Kang-Oh le preguntó a la chica ¿qué podría hacer para aumentar su rango? En este caso solo hay 2 soluciones. La primera es hacer el curso básico, el que tomó Seol. Si lo hace su rango subirá a rango D inmediatamente. Y la segunda opción, y la que es más viable para él, es mostrar una gran cantidad de piedras mágicas que haya tramitado o sea obtenido en los portales y vendido. La recepcionista le pidió a Kang-Oh que esperara un momento para entregarle su tarjeta de jugador. También le preguntó si quería que lo ayudara a inscribirse en el curso básico, lo cual él rechazó. La pobre pensaba que él estaba demasiado sorprendido por su bajo rango y que probablemente moriría fácilmente dentro de las puertas con un rango como ese. Cuando Kang-Oh se fue, la bola de cristal que había tocado antes comenzó a adquirir un color oscuro, tornándose completamente negra. La recepcionista pensó que se había estropeado. Y cuando pensaba en revisarla, la bola de cristal se rompió. Este era un caso inusual, ya que incluso cuando un jugador de rango S tocó la bola de cristal, era solo de un color gris oscuro. Por lo que era imposible según ella que existiera un color negro, atribuyendo lo sucedido a un simple error. Pasemos entonces con Kang-Oh, quien se dirigió a una área de puertas. Aquí habían muchos jugadores reunidos antes de entrar en el portal. Ellos buscaban activamente formar grupos. Pero había algo que le llamó la atención. Y es que extrañamente, los que tienen la profesión de ladrones parecían ser rechazados por los demás. Aunque claro, eso era algo que no era de su incumbencia. Él presentó su tarjeta de jugador ante el personal militar y entró al portal. Aunque tenía un poco de miedo, pues pensaba que sería transportado al infierno nuevamente, ya que debido a su mala experiencia, él parece haber desarrollado un malestar por el teletransporte. Cuando Kang-Oh se disponía a buscar monstruos, una persona llamó su atención. Un sujeto tan grande que Kang-Oh lo confundió con un oso. Este comenzó a preguntarle a Kang-Oh cosas referentes a su nivel y su fuerza, básicamente deduciendo que era un novato, por lo que terminó invitándolo a unirse a su grupo, ya que consideraba que era muy peligroso para un novato como él andar solo.
Cuando sus compañeros de equipo escucharon, se opusieron a la idea de inmediato. Pero la ferviente personalidad de Taesoo los hizo retroceder, ya que incluso ofreció no obtener ninguna piedra mágica a cambio de incorporar a Kang-Oh al grupo. Realmente el tipo era una buena persona, que solo pensaba en salvar la vida de un novato, el cual posiblemente moriría si fuera alguien normal. Aunque Kang-Oh rechazó su oferta, pues pensaba cazar solo, Taesoo consiguió la aprobación del resto del equipo e hizo las presentaciones pertinentes. Aunque no lo pareciera, él solo tenía 24 años, aunque con ese cuerpo aparentaba una mayor edad. Kang-Oh habló claramente con él, agradeciéndole por la oferta, pero negándose a participar junto a ellos. Debido a esto, Taesoo no tuvo más remedio que retroceder con su propuesta, advirtiéndole a Kang-Oh que tuviera cuidado, ya que esta área era el territorio de los duendes. Pero entre ellos había un duende más fuerte y de gran tamaño, llamado Hobgoblin. Este es un monstruo jefe que está a otro nivel en comparación a los duendes normales. Por lo que si se lo encontraba debía huir de él a toda costa. Con esto dicho, cada equipo toma un camino separado. Kang-Oh utiliza su habilidad de velocidad, buscando rastros por todo el bosque, hasta que por fin logra dar con su objetivo, llegando directamente a la aldea de los duendes. Luego de encontrar la aldea, lo que Kang-Oh hizo en ese lugar solo podría describirse como un evento increíble para alguien considerado un novato. Pues no fue ninguna pelea entre monstruos y jugadores. Ni siquiera fue una batalla. Sería más acertado decir que fue una masacre unilateral de un monstruo que los duendes nunca antes habían conocido. El terror que experimentaron los duendes ese día era algo que nunca antes habían visto. Por lo menos no de un solo individuo. Sin darse cuenta, Kang-Oh se entretuvo tanto con los duendes que no se percató de sus estadísticas, hasta haber terminado con el último. En este punto ya había subido otros 4 niveles más, llegando al nivel 8, y también obtuvo otro punto de energía demoníaca. Como su teoría de que la energía demoníaca no estaba dentro de las piedras había sido confirmada, procedió a usar su habilidad de gula. Concentrándose en ello, pudo determinar que la energía era proveniente del cuerpo del monstruo. También la cantidad difiere según el momento de la muerte. Es decir, si consumía monstruos recién muertos, podía ganar energía demoníaca poco a poco. Podía vender las piedras mágicas que obtenía y también ganar energía demoníaca. Ahora lo único que faltaba era recoger las piedras mágicas antes de retirarse del lugar. Y mientras él se concentraba en esa tarea, un enemigo inesperado apareció. Este era el Hobgoblin que Taesoo había mencionado. El Hobgoblin ya había identificado a Kang-Oh como su enemigo. Y vaya sorpresa se llevó Kang-Oh al ver que ese monstruo podía utilizar magia, el cual lo atacó sin previo aviso. Pero claro, él no se dejaría amedrentar tan fácilmente, preparándose para luchar contra el Hobgoblin, ya que él está confiado, pues si solo se trata de poder destructivo, su energía demoníaca es superior al poder mágico de ese Hobgoblin. Aún así hay un problema: el Hobgoblin, a pesar de su tamaño, parece tener una gran fuerza y agilidad, tanto que parece acorralar a Kang-Oh. Pero él aún puede defenderse. El mayor problema que tiene al luchar contra ese individuo es la diferencia de fuerza, que radica en la diferencia del peso. Pues como es obvio, el Hobgoblin es mucho más grande y pesado. Kang-Oh desvía su ataque y trata de cortarlo con su cuchilla. Pero el Hobgoblin es mucho más rápido bloqueando. Y como las estadísticas de Kang-Oh siguen siendo bajas, él sufre de un retroceso por la cantidad de bloqueos que el Hobgoblin realiza. El monstruo es bastante agresivo, ya que ataca una y otra vez sin parar, no solo usando su espada sino también sus pies. Mientras Kang-Oh analiza su patrón de ataque, se ve obligado únicamente a esquivar, como se podría esperar de un jefe. Comparado con los goblins que Kang-Oh había matado, este definitivamente estaba a otro nivel, con una fuerza tan grande que incluso podía cortar árboles con un solo ataque.
Pero por muy poderoso que fuera, Kang-Oh lo consideraba su presa, lanzándole el esqueleto de uno de los goblin que había matado anteriormente. Esto hizo que la ira del Hobgoblin estallara. Pero esto no era suficiente para Kang-Oh, quien utilizó su habilidad crucificación demoníaca, con el poder de la furia. Pero no lo usó sobre él mismo, sino sobre el Hobgoblin, el cual vio aumentada aún más su furia. Tanto, que ya no medía su fuerza para atacar. Para prueba de ello, era él mismo quien estaba destruyendo su propio territorio. La habilidad que Kang-Oh había utilizado era un bufo que amplificaba el poder del objetivo varias veces. Es por eso que el poder destructivo del Hobgoblin había aumentado enormemente, atacando sin parar de una forma más devastadora. Pero a su vez el precio que habría que pagar es que la maldición le hacía perder la cabeza, perder la racionalidad y lanzar ataques al azar, haciendo mucho más fácil para Kang-Oh esquivarlos, y también creando muchos más huecos para atacar. Kang-Oh atacó la rodilla del Hobgoblin, atravesándolo con su cuchilla. Esto hizo que el monstruo no pudiera mantenerse en pie. Pero él no caería tan fácilmente. Por lo que ambos oponentes prepararon lo que sería su último golpe. Y lo lanzaron hacia su enemigo, para tratar de arrebatarle su vida. Como resultado fue la cuchilla de Kang-Oh, que atravesó el cráneo del Hobgoblin, convirtiéndose en el ganador de esta batalla. Pero Kang-Oh sentía que esta situación era bastante frustrante para él, ya que habría sido mucho más fácil si tuviera sus poderes. Lo que significaba que tenía que empezar desde el principio otra vez. En ese momento él recibió un mensaje del sistema. Por haber limpiado el escondite del monstruo por sí solo, habría ganado un 150% de puntos de experiencia extra. Aparte subió 3 niveles más, por lo que desbloqueó su segundo despertar. Tras alcanzar el nivel 11, la habilidad que obtuvo de su segundo despertar fue una llamada, hambre insaciable. Y su efecto era absorber más energía demoníaca de los objetivos derrotados, mediante la habilidad Gula. Aunque no era una habilidad fuerte, le vendría bien a Kang-Oh, pues de esta manera se recuperaría más rápido. Probando la nueva mejora con el cadáver del Hobgoblin, mientras devoraba el cadáver, se dio cuenta de que el humo expulsado por la gula era de un tono más oscuro, y gracias a su nueva habilidad, la cantidad de poder demoníaco aumentó definitivamente, probando el aumento de energía demoníaca que había obtenido, que por lo menos sería el doble de fuerte que antes. Pero en realidad, era 3 veces mayor de lo que esperaba. Una subida bastante inesperada, que contrario a lo que uno pensaría, en vez de alegrarlo le preocupaba. Por lo que echó un vistazo a su subconsciente, en donde se encuentra un sello sobre una puerta especial, la que fue impuesta por el sistema Gaia, el cual Kang-Oh sintió que se había debilitado un poco. Y este era el motivo del aumento extra. Kang-Oh piensa que no debería haber ningún cambio especial, aparte del despertar, por lo que no encuentra el motivo para que el sello se debilite, llegando a la conclusión de que cada vez que desbloquea un despertar, el sello se debilitará cada vez más. Si su conjetura es real, siempre y cuando él aumente su nivel, debería ser capaz de recuperar sus poderes originales, dándole aún más razones para dirigirse a una puerta de mayor rango. Mientras Kang-Oh recoge el cristal de maná del Hobgoblin, se planta como objetivo el tercer despertar en el nivel 20. Una vez afuera de la puerta, en un restaurante, Kang-Oh y Seol disfrutaban de una comida y bebida, mientras cenaban juntos. Siendo por el momento, la cosa que Kang-Oh más disfrutaba desde su regreso, debido a la cara de felicidad que Kang-Oh ponía mientras comía. Seol le preguntó cuál era más delicioso, si esa comida o su estofado de kimchi. A lo que él respondió, después de contemplarlo por un segundo, siendo el claro ganador el estofado de kimchi. Por supuesto. Solo era una broma por parte de Seol, obteniendo una respuesta bastante divertida. Pero la conversación comenzaría a tomar un tono más serio, ya que ella le preguntó a Kang-Oh si acaso no tenía amigos o familia.
Un momento de silencio incomodó el ambiente, mientras Kango le daba un gran trago a su cerveza, para luego responder que no tenía a nadie. Ni amigos, ni familia, una casa. Pues realmente no tenía ningún sitio al que ir. Por ello nuestra diosa Seol nuevamente hacía acto de presencia en este mundo para hacernos ver su grandiosidad. Preguntándole a Kango si le gustaría quedarse a vivir en su casa, ya que en el corto periodo de tiempo en que lo conoce, él no tiene ni idea de cuánto la ha ayudado. Por lo que no habría necesidad de pensarlo dos veces, para que ella le ofreciera su ayuda. Ayuda que era muy bien recibida por Kango, quien aceptó su oferta de inmediato. Seol estaba contenta por su respuesta, pues a ella le parecía que Kango era una persona que tenía muchas cosas guardadas en su pecho. Segundos después Kango sacó de su bolsillo algo que quería darle a Seol, mostrándole un sobre con alrededor de 3 millones de won, diciéndole que pensara en ello como la cuota por dejarlo estar con ella. Ella enseguida se negó a tomarlo, ya que era una cantidad muy grande. Pero Kango insistió hasta el punto en que ella aceptó. Por lo que de ahora en adelante, él podría disfrutar del estofado de kimchi cuando quisiera. Temas aparte, Kango le preguntó a Seol si había alguna puerta de rango D cerca del lugar. Ella le dijo que existía una que estaba llena de hombres lagartos, muy cerca de ellos. Por lo que este sería el próximo lugar que Kango visitaría. De vuelta en casa, Seol le entregó a Kango el cuarto que solía ser usado por su hermano. A partir de ese momento él podría disponer de él como quisiera. Apenas él se recostó en la cama, pensó que estar ahí era un lujo que no había sentido en los últimos 10.000 años. Se sentía tan cómodo en el lugar que cayó dormido profundamente. Al día siguiente, Kango viajó hacia la puerta de rango D. Mientras se encontraba afuera, por casualidad se encontró nuevamente con aquel ladrón de la vez pasada, el cual continuaba rogando a otros jugadores para que lo unieran a su grupo. Aunque se sintió mal por él, él continuó con su camino, entrando en la puerta. Una vez dentro él utilizó un hechizo para silenciar sus pasos, ya que en la plática que tuvo con Seol, ella le informó que los hombres lagartos son sensibles al sonido, pero no tienen una gran vista. Por eso hay que acercarse en silencio, ya que podrían atacarte todos a la vez. Además de ser débiles al fuego. Por lo que si había un mago de tipo fuego en el grupo, la efectividad de cazarlos era bastante alta. Moviéndose a gran velocidad, Kango encontró a un grupo de 3 hombres lagartos. Y siguiendo los consejos de Seol, utilizó el poder del fuego infernal, el diablo András, lanzándoles unas pequeñas esferas de fuego a los lagartos. Cuando ellos se dieron cuenta de su enemigo, ya era demasiado tarde, pues las esferas explotaban al mínimo contacto, quemando sus víctimas hasta la muerte. Pero estas eran unas llamas especiales, que no quemaban el cuerpo físico, sino la energía vital del individuo. Por lo que la única manera de apagarlas era utilizando energía demoníaca o poder mágico, para que luego Kango utilizara su habilidad de gula sobre ellos. Mientras él terminaba de devorar a los hombres lagartos, fue emboscado por una cantidad aún mayor. Pero esto, lo único que hacía, era facilitarle el trabajo de buscarlos, volviendo a utilizar su fuego del infierno para quemar a estos nuevos lagartos. Pero para evitar que el ruido de la pelea atrajera a más enjambres, utilizó su poder de silencio para que nadie lo interrumpiera. Después de continuar cazando de esta manera, Kango solo había alcanzado el nivel 14, dándose cuenta de que su progreso era mucho más lento desde que alcanzó un rango más alto. Por lo que se detuvo un momento a pensar si este método seguiría siendo útil, o si debería cazar más lagartos en conjunto. Mientras él tomaba una decisión, un grupo de jugadores llegó. Cuando vieron su equipo, lo catalogaron como un principiante, y le preguntaron si quería unirse a su gremio de caza. El tipo aseguró que era un gremio llamado András. Pero Kango no les prestó la menor importancia.
ignorándolos y siguiendo con su camino. Sin darse cuenta de que esos sujetos no buscaban nada bueno. Ya que todos ellos tenían la intención de aliviar su estrés utilizando a Kang-ho, dándole según ellos una verdadera lección de vida. Kang-ho siguió con lo suyo realizando su caza. Y después de un corto periodo de tiempo, el grupo anterior volvió a aparecer. Esta vez argumentando que estaban preocupados por el novato. Y solo querían asegurarse de que no tenía problemas cazando. Kang-ho insistió en que no había nada de qué preocuparse. Pero como el sujeto vio que no había cadáveres a su alrededor, y la ropa de Kang-ho no mostraba signos de pelea, usó eso como excusa para seguir fastidiando a Kang-ho. Este ya comenzaba a molestarse un poco por la insistencia del tipo. Y se lo dejó saber de inmediato. Mientras que al sujeto le molestaba la actitud arrogante de aquel novato. Por lo que decidió mostrarle una lección. Chocando su espada contra sus protectores. Generando un ruido bastante fuerte. Con la intención de atraer a los hombres lagartos. Cuando sintieron que una gran cantidad se acercaba, prepararon una barrera mágica para defenderse. Y de manera amenazante le preguntaban a Kang-ho ¿qué haría con tal cantidad de enemigos? Pues pensaban que era demasiado para un novato engreído como él. Kang-ho se rió de los planes del grupo, asegurándole que lo que habían hecho no era suficiente. Y si pensaba en hacer algo tenían que hacerlo a lo grande. Llegando hasta el final. Por eso él utilizó el poder del sonido. Para crear una onda expansiva enorme. Y estuvo a punto de crear una segunda onda expansiva. Pero se detuvo, gracias a los gritos del líder de aquel grupo. Este comenzó a pensar que Kang-ho estaba loco. Y hasta cierto punto no estaba equivocado. Porque la cantidad de hombres lagartos que acudieron al lugar podría describirse como demencial. Cantidad que ninguno de los que estaban en ese equipo había visto antes. Y ni hablar de poder lidiar con ellos. Lo único que podían hacer era fortalecer la barrera lo más posible. Él, si es que acaso estaba loco, y quería que todos murieran. En respuesta Sarel saltó a un árbol, asegurándole que también conocía lo sensible que son los lagartos al sonido. Los lagartos comenzaron a atacar al grupo. Por lo que el sujeto comenzó a entrar en desesperación. Diciéndole a Kang-ho que él también moriría por ese ataque. Pero Kang-ho sabía muy bien lo que hacía. Y los únicos en morir serían ellos. Él utilizó el poder del silencio sobre sí mismo. Gracias a esto los hombres lagartos pasaban a la par suya. Ignorándolo completamente. Para centrarse en aquel grupo. Es en este punto que el sujeto se da cuenta. De la habilidad de Kang-ho para controlar el sonido. Como aún no esperaría, la barrera no pudo soportar el ataque de tantos enemigos al mismo tiempo. Por lo que terminó de romperse. El tipo les ordenó volver a levantar una nueva barrera. Dirigiendo su mirada hacia los magos. Los cuales ya habían sido víctimas de los hombres lagartos. Sin darse cuenta de que él era el único que aún seguía con vida. Él comenzó a pedirle ayuda a Kang-ho. Pero este solo le deseó buena suerte. Logrando desesperar al sujeto, que involuntariamente le gritó. Causando una muerte más rápida para sí mismo. Kang-ho observando todo lo sucedido. Tenía su pensamiento muy claro al respecto. Ya que para luchar contra el mal, es necesario un mal mayor. Y en contra de la intención asesina. Deberías atacar con una intención asesina aún mayor. El resto del tiempo, Kang-ho se dedicaría a eliminar la gran cantidad de hombres lagartos que habían llegado al lugar. Y no fue hasta que eliminó al último de ellos que utilizó su habilidad de gula. En esta ocasión el sistema le advirtió que no podría usar el poder de gula en contra de aquellos protegidos por el sistema Gaia. Por lo que Kang-ho cayó en cuenta de que dichos protegidos debían ser los jugadores que habían fallecido en el lugar. Con esto una de las dudas de Kang-ho fue resuelta, ya que él quería saber si podía consumir las habilidades especiales de los jugadores utilizando la gula. Pero al parecer esto no era posible. Aún así la cantidad de energía demoníaca que obtuvo subió bastante llegando hasta 30.
Y no solo la cantidad fue la que aumentó. También la calidad de la energía demoníaca. Sufrió un cambio, él sacó una de las llamas de fuego infernal, la cual era de un tamaño diferente a las que usaba en un inicio. Con esto era suficiente caza, por el día de hoy. Por lo que Kang-Oh decidió retirarse del lugar. 3 días después Kang-Oh se encontraba en el apartamento, disfrutando de una olla de estofado de kimchi, elaborado por las manos de nuestra diosa. Ella está preocupada, pues Kang-Oh no se ha tomado ningún descanso en los últimos días. Por lo que le preocupa que él se esté exigiendo demasiado. Ella también está a punto de terminar la clase suplementaria. Y en estos días irán a cazar goblins. También le advirtió a Kang-Oh de ciertas noticias sobre las puertas, ya que hay rumores de que han aparecido jugadores PK. Se determina a un jugador PK como aquellos que esconden sus rangos y atacan a otros jugadores. Kang-Oh pensó que este es un rumor que comenzó a circular por los sujetos de András. Pero no era así, ya que él se aseguró de que no hubiera testigos. Cuando eliminó a aquellos sujetos y mirando los cuerpos, parecía que ellos habían sido asesinados por los hombres lagarto. Aún así, si el rumorado jugador PK era él, no tendría que preocuparse realmente. Pero no estaba seguro de ello. Kang-Oh siguió cazando a los hombres lagartos, mientras pensaba que tendría que prepararse para lo desconocido. Hasta que por fin llegó el momento en el que alcanzó el nivel 20. Obteniendo su tercer despertar, con el cual su magia aumentó significativamente. Igual que la última vez, pero a un nivel completamente diferente. Él volvió a probar usando el fuego del infierno. Y tal como pensaba al ver el tamaño de la llama, había superado con creces su anterior poder. Aparte la suposición que tenía sobre el sello. Parecía ser la correcta. Porque la energía demoníaca se filtraba a través del sello debilitado. Hablando del tercer despertar, Kang-Oh obtuvo la habilidad del demonio que desea la magia. Con ella puede absorber la magia del interior de las piedras mágicas, convirtiéndolas en energía demoníaca. Para probar dicha habilidad él utiliza una de las piedras más básicas, comprobando que era cierto. Ahora una nueva posibilidad se abría ante él. Pues podría obtener energía demoníaca tanto de las piedras mágicas como de los cuerpos de los monstruos, pudiendo absorber de esta manera la energía demoníaca el doble de rápido. Pero a cambio tenía que renunciar a ganar dinero con las piedras mágicas. Él revisa su estado de cuenta y determina que ha ganado suficiente dinero en los últimos días, por lo que no tendrá que ir al intercambio mágico por un tiempo. Si ese es el caso, tendrá mucho más tiempo libre, por lo que podrá usar su habilidad un poco más. Así que él se prepara para jugar por un tiempo más en esa puerta, saltando en el aire y sacando una especie de alas, ya que quería absorber una piedra mágica de mayor rango. Pensó en buscar al jefe del lugar. Pero en vez del jefe, escuchó la voz de alguien conocido. Al acercarse para ver qué estaba sucediendo, pudo observar a aquel ladrón que siempre se encontraba buscando un grupo, el cual estaba desmayado en el suelo. También se encontraba Tae-So al parecer defendiéndolo. Este le reprochaba al grupo porque habían atacado a un miembro de su propio equipo. Al parecer el ladrón había sido traicionado. Y esos bastardos seguramente serían los jugadores PK de los rumores. Estos atacaron a Tae-So, pero gracias a que tenía una gran defensa, podía soportar los ataques, aún así su habilidad parecía ser una de alto rango. Pero Tae-So no había despertado su tercera habilidad. Por ello no podría ganarle a esos sujetos que ya lo habían hecho. Por lo que ellos estaban dispuestos a matarlo en ese lugar. Tae-So estaba en serios problemas. En un inicio Kang-Oh solo tenía curiosidad por lo que estaba pasando. Y no pensaba involucrarse. Pero recordó que Tae-So era una buena persona. Por lo que decidió en ayudarlo. Uno de los sujetos sacó un par de hachas, con las cuales utilizaría su habilidad especial. Este fue el detonante que hizo que el interés de Kang-Oh fuera llevado al límite, ya que dichas hachas poseían energías demoníaca, poniéndose al frente de la batalla.
Los dos P.K. hablaban entre ellos, ya que si capturaban vivo a Taesoo y al ladrón que estaba inconsciente, cumplirían con cierta cuota, que supongo yo tendrían que entregar a alguien. Debido a que Kang-ho era un extra, podrían hacer con él lo que quisieran. Y más específicamente el tipo de las hachas. Parecía tener un gran deseo de cortar su cuello, lanzándose hacia él con esa intención. Pero para su sorpresa y la de su compañero, recibió tremenda bofetada, que lo tumbó al suelo. Y cuando intentó reincorporarse, Kang-ho volvió a cachetearlo sin descanso. Su compañero intentó tenderle la mano, atacando a Kang-ho con su habilidad, solo para recibir de lleno el arte de la destrucción, de la cual no pudo defenderse, siendo derrotado en un segundo. Kang-ho tomó al tipo de las hachas por el pelo, preguntándole de dónde había sacado la energía demoníaca. Cosa que sorprendió al tipo, ya que este parecía ser algún tipo de secreto. Pero como no recibió la respuesta que Kang-ho buscaba, recibió un leve escarmiento, dejándole en claro que el que hace las preguntas en ese lugar no es él. Kang-ho volvió a preguntarle una vez más de dónde había sacado la energía demoníaca. Pero el sujeto se negaba a decirlo. Por ello Kang-ho recurrió al poder del miedo. Cuando el sujeto recibió la habilidad, comenzó a hablar de inmediato, asegurando que había recibido tal poder por el líder del gremio. Pero antes de que pudiera decir algo más, su compañero, que apenas se ponía en pie, le gritó que se callara, ya que no podía revelar tales secretos. A Kang-ho no le gustó la interrupción. Volvió a utilizar las artes de la destrucción en contra de él. Una vez eliminado el estorbo, Kang-ho le preguntó al tipo de las hachas cuál era el nombre del gremio. Y este confesó que se trataba del gremio András. También le reveló que el maestro del gremio utilizó un ritual para darle ese poder. Dicho ritual llamó la atención de Kang-ho, que le preguntó al sujeto de qué tipo de ritual se trataba. Pero el sujeto trató de evitar responderle, por lo que Kang-ho volvió a infringirle miedo nuevamente. Y cuando éste estaba a punto de decirle la verdad, su cuerpo comenzó a deformarse, causándole una muerte inmediata. Posiblemente a causa de algún tipo de maldición, que mataría a su usuario si revelaba información sobre el ritual. Taesoo se acercó a Kang-ho para asegurarse de que era el mismo que él había conocido. Al mismo tiempo el ladrón despertaba de su desmayo. Taesoo le explicó que la persona frente a ellos los había salvado a ambos, agradeciéndole a Kang-ho, pues si no hubiera sido por él, habrían muerto por culpa de aquellos dementes. La situación era bastante preocupante, pues aunque el gremio de András no tenía muy buena reputación, Taesoo nunca pensó que tendrían jugadores P.K., por lo que tendría que reportar la situación de inmediato, para que el cuerpo de Garam comience a moverse. El cuerpo de Garam es una unidad de jugadores, bajo la dirección del gobierno, por lo que sí les daban la información que tenían. Investigarían al gremio András de inmediato. Pensando en ello, Kang-ho le pidió a Taesoo que no reportará lo que sucedió en el lugar, ya que él mismo se encargaría de dicho gremio. Taesoo lo pensó por un momento, y ya que la petición venía de la persona que lo salvó, decidió dejarlo en sus manos. Taesoo procedió a arrodillarse frente a Kang-ho, pidiéndole poner su vida bajo su mando, pues él pensaba serle de utilidad durante su viaje, y quería asegurarse de que juntos hicieran pagar al gremio András por el mal que habían hecho. Esta acción tan repentina por parte de Taesoo fue debido a su confusión, pues él pensaba que Kang-ho quería castigar a dicho gremio con sus propias manos, teniendo un gran sentido de justicia que él solo había visto en las películas. Pero esto no era para nada lo que sucedía realmente, ya que el interés de Kang-ho en este gremio no era otro más que para saber sobre la energía demoníaca. Con un grandulón arrodillado frente a él, a Kang-ho le pareció que este era idéntico a Balak, el chico con la profesión de ladrón. También se inclinó ante Kang-ho, agradeciéndole por lo que hizo. Y aunque en este momento él era un inútil, estaba seguro de que pagaría su deuda de una u otra forma.
Taesoo abrazó al chico ladrón, diciéndole que si quería pagarle a Kang-go, lo mejor sería formar un equipo en ese momento. El chico estaba muy feliz de ser considerado por alguien más. Pero no podía aceptar, ya que él fue incapaz de hacer nada, y por ello le dieron una paliza, temiendo convertirse en una enorme carga para Taesoo. Por lo que él quería volverse lo suficientemente fuerte para ayudar a los dos y encontrarse de nuevo en un futuro. Mientras Taesoo y el chico hablaban sobre eso, Kang-go pensaba que esos bastardos frente a él habían perdido la cabeza, ya que incluso querían formar un grupo por su cuenta, cosa con la que él no estaba de acuerdo. Pero al final siempre era bueno tener a gente en deuda con él. Así el ladrón se despidió de ellos dos. El siguiente problema de Kang-go sería qué hacer con ese grandulón. Kang-go le preguntó a Taesoo cuál era su nivel, y este respondió que era actualmente nivel 12. Y acababa de alcanzar su segundo despertar no hace mucho. Su primera habilidad especial fue de rango C, con la cual solo subió de nivel cazando. Y su segunda habilidad especial después del despertar fue de rango A. Sorpresivamente el grandulón tenía más potencial de lo que Kang-go había pensado. Por lo que le preguntó cuál era el motivo por el que no se unió a ningún gremio. Pues con el potencial que muestra podría unirse a cualquiera que le gustara. Taesoo le dijo que aún estaba considerando a qué gremio unirse. Pero ahora ya no tiene necesidad de unirse a uno, pues él había tomado la decisión de seguir a Kang-go. Mientras él pensaba que el grandulón era bastante decente, debido a que un jugador que recibe un alto rango por su segundo despertar posee una mayor probabilidad de recibir mejores habilidades para su tercer y cuarto despertar. Pensando en ello, Kang-go recuerda que Seol también tendrá su segundo despertar muy pronto, por lo que termina aceptando a Taesoo. Ellos comparten información de contacto, por si alguna situación en la que necesiten la ayuda del otro llega a ocurrir. Kang-go aprovecha el momento, pidiéndole a Taesoo un favor, ya que una conocida de él está a punto de completar su entrenamiento básico dentro de unos días. Por ello él le pide que forme un grupo con esa persona y suban de nivel juntos. Taesoo pregunta cuál es la profesión de esa persona. Y como Seol es de la clase sanadora, le será sencillo a él formar un grupo, ya que los distribuidores de daños son fáciles de conseguir. El segundo jugador PK comenzó a despertar, pues recordemos que él solo estaba noqueado. En ese mismo instante, Kang-go lo tomó del cuello, pues tenía algo que preguntarle, advirtiéndole que sería mejor que no mintiera. Kang-go le preguntó por qué quería llevarse vivo a Taesoo y al pequeño ladrón. El sujeto respondió que no lo recordaba, por lo que recibió una patada en el rostro, solo para ayudarle a refrescar su memoria. Fue entonces que confesó que serían usados como sacrificios. Kang-go considera que hay muchos lunáticos en este mundo, y ya que el sujeto de las hachas había dicho lo mismo, esta debe ser verdadera. Por lo que a él parece ocurrírsele una idea, para la cual necesitará pedirle un pequeño favor a su víctima. Pasamos entonces a un lugar aparentemente de algún distrito bajo. Aquí la víctima de Kang-go, quiero decir su ayudante, se reúne con un sujeto para entregarle el sacrificio que fue a buscar. Él le pregunta por qué razón está tan golpeado, si se supone que fue a una puerta de rango D. Y también pregunta por su compañero ya que no está con él. Él le dice que su compañero murió, y le entrega el sacrificio sin darle mucho detalle. Este no puede creer lo que oye, ya que en ese lugar deberían haber jugadores de bajo nivel que ni siquiera han hecho su segundo despertar. Para que éste deje de preguntar, él le dice que tuvieron la mala suerte de encontrarse con un jugador de alto nivel entre ellos. Y gracias al sacrificio de su compañero, apenas si pudo matar a ese maldito. El chico que recibe el sacrificio revisa la mercancía, un sujeto aparentemente bastante golpeado. Y apenas está respirando, pero tiene la suficiente condición para ser recibido. Aún así le parece sospechosa la actitud que el ayudante tiene. Este asegura que se debe a que su compañero murió,
por lo que se encuentra un poco confundido. Mientras él cierra la maleta nuevamente. Asegura que es mejor así, ya que entre menos personas haya, mayor poder demoníaco obtendrán los que quedan. Como el ayudante ya había hecho su trabajo, se fue del lugar, y no de una forma normal, sino corriendo despavorido por su vida. El sujeto lleva al sacrificio, dentro de una habitación, en la cual ya hay reunidos varios miembros. En el centro de esta, está el que parece ser el líder, que le pregunta por qué ha llegado tan tarde. Él le comenta los problemas que tuvieron para obtener el sacrificio. Pero lo único que parece importarle al líder es si el sacrificio está disponible o no. El sacrificio es llevado y puesto sobre una mesa frente al líder. Este sujeto está de lo más contento, ya que todo va según su plan. Hace aproximadamente un año que él se convirtió en líder de este lugar. Sus seguidores están aumentando constantemente en números, pues considera que sí son jugadores. Están obligados a tener sed de poder. Y él puede saciar esa sed con energía demoníaca. Por lo que se dispone a comenzar con la ceremonia, pidiendo a otro miembro preparar las piedras mágicas, debido al deseo de poder. A medida que su deseo crece, su cuerpo así como su corazón, e incluso ese poder que obtiene se demoniza cada vez más. Si esto continúa, él podrá convertirse por completo en un demonio. El líder pregunta quién debe ser bautizado ese día. Y uno de los miembros responde que tendría que haber sido el sirviente de Kang-go. Pero se negó a participar en la ceremonia. Por lo que él declara que no habrá bautismo ese día. Los miembros comienzan a murmurar entre ellos, pensando entonces para qué pidió el sacrificio. El líder los calla de inmediato, dejándoles en claro que todo aquel que trae un sacrificio y piedras mágicas será bautizado. Y los que no trabajan no merecen ser bautizados, ya que sin sus enseñanzas, ni siquiera tendrían la oportunidad de ser bautizados. Por lo tanto el sacrificio sin dueño que se encuentra frente a él será suyo. Comenzando la ceremonia, él rompe una de las piedras mágicas, mientras que en su depravada mente está pensando que con todas las piedras mágicas que posee, será capaz de realizar muchas ceremonias más, por lo cual seguirá haciéndose más fuerte cada vez, aceptando la energía demoníaca, la cual fluía a través de una grieta que él había encontrado. La energía demoníaca que emanaba de ella era tan magnífica que el líder quería absorberla en su propio cuerpo. Pero eso era demasiado peligroso. Y no podía tomarla directamente, ya que si no hay un medio para absorberla, se enfrentará a la muerte. Pero si deja que el sacrificio absorba la energía demoníaca hasta su muerte y luego bebe la sangre del cadáver, podrá hacerse con la energía demoníaca refinada. Así de fácil. El sacrificio ya había empezado a absorber una gran cantidad de energía demoníaca. El líder se dio cuenta de eso, pensando que tal vez habían obtenido a un despertado con una habilidad de rango A o similar. Cuanto más dura el sacrificio, más energía demoníaca puede obtener. En este caso ya había absorbido 5 veces más la cantidad normal. Pero aún así no se detenía, aumentando a 10, luego a 15. El líder pensaba que era un sacrificio increíble, ya que la energía demoníaca que estaba absorbiendo luego sería absorbida por él, consiguiendo una gran cantidad. Por ello comenzó a reír frenéticamente, mientras esperaba que el sacrificio abriera los ojos y gritara patéticamente. Pero esto no sucedía, y la cantidad que absorbía seguía aumentando cada vez más, aumentando hasta 50 veces lo normal. Por lo que el líder comenzó a preocuparse, preguntándose por qué no se detenía. Él comenzó a desesperarse cada vez más, hasta llegar al punto en que comenzó a gritar, deseando que la absorción de energía demoníaca se detuviera. Los miembros presentes no entendían lo que sucedía, mientras que el líder cayó al suelo de rodillas, ya que lo que acababa de ocurrir frente a él era algo inaudito. El sacrificio se levantó, bastante contento, pues había subido significativamente sus estadísticas. Por lo que le preguntó al líder del culto
Si podía volver a hacer esa cosa del sacrificio una vez más. El líder estaba realmente furioso, ya que las cosas no habían salido como él quería. De inmediato atacó a Kang-Oh utilizando un orbe de fuego, que fue fácilmente esquivado. Pero esto no era lo único que él podía hacer, ya que invocó varios de estos orbes al mismo tiempo, lanzándolos en contra de aquel bastardo, que le había robado su preciada energía demoníaca. En un ataque muy intenso, que lastimosamente no tendría ningún resultado favorable para él, debido a que Kang-Oh había activado el poder del muro de hierro, una especie de armadura bastante resistente. El líder le gritó a todos sus miembros que atacaran a Kang-Oh, por lo que ellos se acercaron a él. Pero muy pronto se darían cuenta de que este era un error, pues ni siquiera eran considerados como oponentes por parte de Kang-Oh. Aún así, ese breve momento fue suficiente para que el líder pudiera convocar su magia más poderosa, unas llamas que podían incinerar toda forma de vida. El poder del fuego del infierno. Al ver tales llamas, Kang-Oh no pudo evitar el sentirse avergonzado por las llamas de aquel individuo, pues comparadas a las suyas, eran simplemente patéticas, ya que no eran rival ni en tamaño ni en poder. Debido a que frente a él, se encontraba una persona que realmente había dominado las llamas del infierno. Por lo que entendió rápidamente que no podía superar algo así. Por tanto, tomó la decisión de apagar sus llamas y rendirse ante aquella persona delante de él, llamándolo la gran reencarnación de András. Incluso diciendo cosas absurdas como que él era su rey, su Dios y el Mesías en persona, el tirano que gobernará por derecho ese mundo, y ordenándoles a sus seguidores inclinar su cabeza ante aquel que guiaría sus destinos condenados y los llevaría a la vida eterna. Y ya saben, gente, el montón de mentiras que este tipo de personas utilizan para engañar a las masas. Kang-Oh se dio cuenta de que el tipo era bastante ingenioso. Y al ver cómo había cambiado drásticamente, o por lo menos eso era lo que fingía, decidió seguirle la corriente, utilizando su autoridad del cielo. Sacó sus alas para verse omnipotente ante los presentes, asegurando que él era András, el emperador de las llamas y gobernador del infierno. Luego Kang-Oh le pidió al sujeto que retirara a sus subordinados, ya que quería hablar con él a solas. Lo primero que Kang-Oh preguntó fue su nombre. El sujeto respondió que se llamaba Cho. Cambiando completamente de actitud, Kang-Oh hizo su siguiente pregunta, queriendo saber todo lo relacionado con el ritual, cómo había aprendido a crear una grieta, o quién le había enseñado a realizarlo. Cho le aseguró que aprendió a hacerlo después de que le predicaron. Un día un tipo con una máscara de demonio se acercó a él, diciéndole que podría alcanzar la vida eterna si seguía la religión demoníaca. Kang-Oh le da una cachetada para hacerlo entrar en razón y decirle que no ande aceptando nada de lo que no tenga conocimiento. Chao le dice que no tuvo opción, ya que el sujeto era muy poderoso, barriendo con su gremio en un instante y dándoles la opción de elegir entre seguir sus órdenes o morir. Por lo que él no tuvo más opción que aceptar la predicación y seguir las órdenes de aquel sujeto enmascarado. Kang-Oh le pregunta dónde puede encontrar a ese sujeto. Pero Cho no tiene ninguna idea, ya que después de ese día no ha tenido contacto con él, y simplemente reciben sus órdenes por correo. Kang-Oh entiende muy bien el pensar de Cho, ya que es bastante obvio que al principio pudo haber sido forzado, pero bajo la dulce tentación del poder de la energía demoníaca. Pronto comenzó a iniciar estas ceremonias por su cuenta. Él comienza a divagar mentalmente, pensando en quién podría ser. Para él, otra religión demoníaca simplemente es otro culto sin importancia. Pero la diferencia es que esos bastardos saben cómo llegar al infierno. Algo que no puede pasar por alto. Kang-Oh le pidió a Cho las cartas que contenían las órdenes, y él le entregó la única que tenía. Las instrucciones dentro eran bastante sencillas, pues según esta la finalidad del culto demoníaco es convertir la tierra en un infierno.
para que el gran dios del mal descienda sobre esta tierra. La siguiente duda de Kang-ho. Era si Cho era el único al que le habían predicado. Pero él no estaba seguro, ya que no había conocido a nadie más. Kang-ho estaba seguro que el bastardo de Cho no podría ser el único. Salvo que los del culto demoníaco sean unos verdaderos idiotas. No hay manera de que hayan llevado a cabo ese plan, depositando su fe únicamente en un tipo como ese. Especialmente considerando que ese era un plan para aumentar sus fuerzas. Él tomó a Cho y le aplicó su habilidad de miedo. Luego procedió a decirle 3 cosas de suma importancia. Lo primero, investigar la religión demoníaca. Segundo, no realizar más ninguna de esas ceremonias o rituales. Y tercero, mantener la conversación que tuvieron para sí mismo. O sea, en secreto. El aterrorizado por el miedo, comprendió perfectamente lo que se le ordenaba. Kang-ho sabía perfectamente que aunque impidiera que esas actividades vuelvan a ocurrir, las actividades pasadas de András han dejado mucha mierda. Para que él la limpie. Ya que esta no era la primera ni la segunda vez que utilizan a estos jugadores como sacrificios vivos. Y como las fuerzas del gobierno han estado pendientes de estos movimientos, probablemente atraparían a Kang-ho en cuanto empiece a investigar las acciones de esta religión demoníaca. Aún así vale la pena investigar a esos tipos, ya que él utilizó el poder de miedo sobre Cho. No hay posibilidad de que se filtre ninguna información. Y él planea deshacerse de él cuando haya cumplido su propósito. Kang-ho está bastante agotado, ya que ha sido un día más difícil de lo pensado. Por eso ha llegado el momento de recargar las pilas. Dirigiéndose al regazo del ángel Seol. En cuanto él entra a casa, es interceptado por Seol. Ella estaba muy preocupada por él, pues había entrado a la puerta desde temprano y no contestaba ninguna de las llamadas que ella le hizo. Él se disculpa por no responderle a tiempo, ya que estuvo muy ocupado. Y al mismo tiempo le agradece por preocuparse por él, diciéndole que se contactará con ella la próxima vez. Estas palabras fueron suficientes para que Seol se tranquilizara, ofreciéndole a Kang-ho hacerle la cena. Y como ya lo conoce un poco más, había preparado de antemano su comida favorita: estofado de kimchi. También ella le comenta que hoy tuvo su segundo despertar, obteniendo una habilidad de rango B, llamada bendición de luz. Para Kang-ho, esto calza maravillosamente con el grupo que está formando junto a Taeso, un sanador con una habilidad especial de alto rango. Y también un tanque. Si estos dos trabajan juntos, él está seguro de que tendrán una fuerza muy superior a las de otros grupos. Kang-ho le pregunta a Seol si algún gremio le ha enviado alguna oferta. Y ella asegura que muchos. Por lo que él quiere saber a qué gremio piensa unirse. Pero ella no tiene intención de unirse a ninguno. En su lugar, quiere serle de ayuda a Kang-ho. Esta chica es realmente un ángel. Pero Kang-ho tuvo que cortarle las alas rápidamente, ya que aunque haya despertado una habilidad especial de alto rango, él no cree que sea buena idea que se una a él por ahora. Pues para ser objetivos no le sería de gran ayuda. Estas palabras decepcionan un poco a Seol, aunque son la dura realidad. Ya que actualmente Kang-ho es mucho más fuerte en comparación con los de su nivel. Si formara un grupo ahora, no podría ganar suficiente experiencia, ni participar en batallas serias. Para entrenarse adecuadamente, necesita formar un grupo de gente compatible. Por eso él le dice a Seol que conoce un tanque, que tiene una habilidad especial de rango A. Y cree que ella debería formar un grupo con ese tanque por ahora. Y así subir de nivel mientras gana experiencia en combate. Ella lo escucha, pero aún así, su moral sigue decaída. Hasta que Kang-ho menciona que una vez que ella suba de nivel y gane suficiente experiencia, podrán formar un grupo e intentar una puerta de mayor rango. Con esto es suficiente para convencer a nuestro ángel de formar un grupo con dicho tanque, ya que ella ha obtenido una promesa
de unirse a Kang-oh en el futuro. Seol le entrega su estofado de kimchi a Kang-oh, y como un especial por ese día, le agrega ramen, convirtiéndolo en una obra maestra para él. Este sujeto es fácil de convencer, ¿no, gente? Por eso a él no le importa quiénes sean esos bastardos de la religión demoníaca. Pero él protegerá esta tierra. Y salvará a este mundo sin importar qué. Todo por el kimchi. Ya me entró curiosidad, gente. ¿Alguno de ustedes ha probado ese platillo? Tiene que ser grandioso, para que este cabrón quiera salvar el mundo por él. Bien, sigamos. En el centro de apoyo para jugadores. Kang-oh actualizaba su nivel de jugador, siendo ahora un rango C. La chica que lo atendió, le dijo que su tarjeta de jugador sería enviada a la dirección que él proporcionó, hasta el siguiente día. Él preguntó por qué no podían entregársela el mismo día. Y ella le explicó que a partir del rango C, se necesita agregar una piedra mágica de identificación en la tarjeta. Por eso es imposible darla de inmediato. Tener un día libre para Kang-oh, algo en lo que nunca había pensado, ya que no ha descansado ni una vez desde que regresó a la Tierra. Tampoco puede hacer nada al respecto con la religión demoníaca por el momento. Así que piensa tomar esta oportunidad para descansar. Pero no tiene idea qué debería hacer para descansar. Mientras piense en ello, comienza a caminar por la ciudad. Antes de ir al infierno, él no tenía dinero. Así que se pasaba leyendo novelas y webtoons. Por eso esta vez quiere hacer algo distinto. Pues no quiere que las cosas sean iguales que hace 10.000 años. Ya que ha trabajado duro para volver a la Tierra. Necesita disfrutar todo lo que pueda. En eso él ve un ciber. Una vista poco familiar para él. Por lo que decide entrar. Aunque las sillas son bastante cómodas. Lo que más le agrada es que puede ordenar comida desde su asiento. Sin duda el cielo en la tierra para los perezosos. En cuanto al juego, simplemente eligió el más popular. El juego poseía bastantes características de la vida real. En este tenía que formar un grupo de 5 personas y elegir una profesión. Kang-oh eligió el personaje que más se adaptó a su personalidad. Y en cuanto comenzó a jugar quedó completamente impresionado. Pero él no sabía nada de trabajo en equipo. Por lo que se interponía en el camino de su compañero. Aún así parecía estarla pasando bastante bien. El problema ocurrió cuando la comida de Kang-oh estuvo lista. Ya que él comenzó a disfrutar de la misma, sin prestarle atención al juego. Su compañero fue asesinado por otro jugador. Y aunque éste le escribía en el chat, Kang-oh no le prestaba atención. Pues estaba especialmente encantado con la comida. Cuando por fin terminó de comer. Ya era demasiado tarde, su grupo había sido asesinado. Junto con él. En el mismo establecimiento. Una persona furiosa gritó, bastante enfadada con el personaje Temo. Justamente el que Kang-oh había utilizado. Ya que por su culpa habían perdido. Al voltear a ver quién era el que gritaba de esa manera, se encontró con una chica que se encontraba de muy pésimo humor. Ella pudo ver en la pantalla de Kang-oh que se trataba del jugador Temo, el cual le había hecho perder su partida. Por lo que se acercó a él, básicamente ordenándole que se fuera de ese lugar. Antes de que ella perdiera la paciencia. Kang-oh no entendía de lo que ella hablaba. Y ni siquiera sabía quién era. Por lo que la chica perdió los estribos. E intentó agarrar a Kang-oh de su camisa. Pero este lo evitó con un leve movimiento. Preguntándole por qué lo atacaba de repente. La chica quedó sorprendida, e incluso realizó un segundo y tercer intento. Y como falló estos también, la cosa se intensificó. Poniéndose cada vez más seria, aumentando más y más su velocidad. Aún así no logró poner sus manos sobre Kang-oh. Al ver que no pudo atraparlo. Le preguntó si había sido enviado por el gremio Mir. Kang-oh sabía que ese gremio es uno de los 5 mejores. Pero su respuesta fue que no sabía de qué estaba hablando. Ya que no está en ningún gremio. La chica pensó que él le estaba mintiendo. Ya que era imposible que alguien con sus habilidades no estuviera afiliado. Él le preguntó entonces a qué gremio pertenecía a ella.
Por lo que muy orgullosa empezó a responder que pertenecía a uno de los mejores gremios. Pero cuando estuvo a punto de dar el nombre, se dio cuenta de que estaba a punto de cometer un error. Pues se supone que debería mantenerse en secreto. Y cuando vuelve en sí se da cuenta de que Kang-ho ni siquiera le está prestando atención, ya que él solo se quiere alejar del lugar. La chica le exige una respuesta seria. Pues como había dicho, nunca había escuchado de un jugador de rango A sin un gremio. Para convencerla, él le muestra su tarjeta de rango D. Recordemos que aún no le han entregado la nueva. Ella literalmente queda paralizada al ver que ese chico es un principiante. Pues no tenía ningún sentido para ella que un novato tuviera la capacidad para poder evitarla. Mientras ella sigue estupefacta y vuelve a perderse en sus pensamientos. Él se retira del lugar. Mientras piensa que aunque perdió todas sus habilidades y ahora es débil, aún conserva sus reflejos de lucha y los años de experiencia. Pero nunca pensó que conocería a alguien de un nivel similar al suyo. En particular ese último movimiento que la chica realizó. Se escapó del campo de visión de Kang-ho. Por lo que se pregunta, ¿quién rayos es ella? Volvamos un momento con la chica, quien se mueve entre los edificios para buscar un lugar alejado de la gente. Una vez encuentra un sitio adecuado, hace una llamada al equipo de estrategias de la Rosa Roja, pidiendo que la conecten con el líder del gremio. Una vez, la comunican. Ella le pide investigar a alguien que le pareció sospechoso. Y según ella está escondiendo su identidad, dándole la información que tenía de Kang-ho. Al parecer la pelirroja está investigando al culto demoníaco. Y considera que Kang-ho puede ser uno de ellos, ya que es un rango D, según su tarjeta del gremio. Pero sus habilidades no pertenecen ni de cerca a ese nivel. Ella asegura, es lo suficientemente habilidoso para predecir sus movimientos. El mismo líder está impactado, pues él considera que no hay ni un solo adorador de amoníaco lo suficientemente hábil para reaccionar a sus movimientos. Según la pelirroja, hasta ahora ella ha investigado extensivamente al culto demoníaco. Pero no hubo nadie que estuviera a su nivel. El líder de la Rosa Roja teoriza que basado en el nivel que la pelirroja menciona, Kang-ho podría bien ser el administrador o el líder. La pelirroja no está segura si realmente ese chico es parte del culto demoníaco o no. Pero sí está segura de algo. Al mismo tiempo Kang-ho se dio cuenta de que la chica le había arrancado el botón de su camisa. Por lo que ambas personas creen que su contraparte es superior. Kang-ho, que pensó que finalmente podría descansar, determinó que tendría que ir a un portal de rango C tan pronto como obtenga su tarjeta el día de mañana. Mientras que la pelirroja está convencida que si aquel sujeto realmente es de rango D y fue capaz de moverse así solo con talento, entonces, siempre y cuando él exista, no hay garantía de que mantendrá su posición como jugadora de alto rango. Pensando en que también debe volverse más fuerte para prepararse para el futuro. Aún así ella vuelve al ciber para continuar con su juego. Pero cuando se da cuenta de que descendió a bronce, comienza a maldecir infinitamente a Kang-ho, deseando poder encontrarlo para matarlo. Esta chica ha de ser jugadora de LOL, se nota que es mala perdedora. O tal vez le gusta el Free Fire, quién sabe. Al día siguiente, como Kang-ho había pensado, se dirigió a una puerta de rango C. Según la información que recabó, en esta habrían trolls. Pero no pudo ingresar, pues los militares le cortaron el paso, asegurándole que solo podía entrar si era rango C. Y contaba con un grupo de 5 personas. Esta medida se estaba llevando a cabo porque dentro de la puerta había aparecido el jefe de los trolls. Por este motivo habían prohibido el juego en solitario. Y esto siempre ocurre cuando un jefe aparece. Parece que la suerte no está del lado de Kang-ho, por lo que no pudo entrar en la puerta. Mientras estaba afuera, comenzó a observar sus alrededores. Él quería monopolizar la puerta, pero la inspección era demasiado estricta.
Por ello se puso a observar al resto de jugadores. Observando que habían muchos sentimientos encontrados. Incertidumbre, inquietud y miedo en algunos de ellos. Pero también había expectativa en otros. Por lo que entendió que una cucharada de ira sería el complemento perfecto. Él seleccionó a uno de los jugadores, otorgándole el poder de la ira, así como lo hizo con el Hobgoblin en su momento. Por supuesto en una menor medida. Pero lo suficiente para afectarlos mentalmente. El primer jugador afectado por la ira comenzó a actuar de manera extraña. Recordando los días de secundaria y preparatoria, donde fueron golpeados por bravucones. Y el acto de despedazar a esos bastardos quedó únicamente en su imaginación. Realmente vivieron un infierno. Entonces las puertas se abrieron. Y pensó que sus deseos habían sido concedidos. Pensando que tenía la fuerza. Y no tendría que arrastrarse como un débil gusano. El tipo ya encolerizado, pensó que no tenía que doblegarse a la voluntad de los monstruos. Los más cercanos a él pensaron que se estaba comportando un poco raro. Luego él comenzó a comportarse de la misma manera. Y así sucesivamente uno tras otro fueron apareciendo. Personas que comenzaron a mostrar un coraje inexplicable. Pensando en destrozarle la cabeza al jefe. Una multitud de jugadores se lanzó hacia los militares. Queriendo entrar todos al mismo tiempo. Ellos que estaban desconcertados. No podían calmar a la multitud. Este fue el momento perfecto para Kangoo. Pudiéndose colar sin ser detectado. Entrando a la puerta, con la intención de llevarse todas las recompensas para él mismo. Al entrar a la puerta, un cambio significativo ocurrió. Ya que este era un desierto enorme. Por lo que buscar al jefe en ese enorme espacio sería un gran problema. Pero con el actual incremento de estadísticas y poder demoníaco que Kangoo obtuvo, podía utilizar una habilidad que antes le era imposible. Él buscó un punto alto como referencia, en donde utilizó el poder del demonio Astaroth. El poder de la observación. Estaba claro que no podría utilizarlo perfectamente, teniendo una sobrecarga de información. Aún así tuvo éxito en localizar al jefe. El problema es que estaba rodeado por un grupo de soldados Trolls. En ese momento un gran número de los jugadores, que estaban inspirados en derrotar al jefe, aparecieron cerca de Kangoo. Por lo que se le ocurrió utilizar a esos jugadores, haciendo que ellos se encargaran de los pequeños alevines. Y así conseguir el jefe para él mismo. Con ese plan en marcha, se dirigió hacia donde estaban los Trolls para atraerlos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, él sacó una lanza de su inventario. Y utilizando una gran fuerza, la lanzó contra el jefe. Derrotándolo de un solo golpe y ganando 4 niveles en el proceso. Por supuesto, que el jefe muriera no estaba en los planes que él había diseñado. Ya que nunca pensó que moriría por ese ataque. Kangoo empezó a preguntarse si era normal que un jefe de una puerta de rango C fuera tan débil. Pero reflexionando sobre ello, entendió que el jefe no era débil. De acuerdo a su información es un jefe adecuado para una puerta de ese rango. Lo que sucedía es que él era mucho más fuerte de lo que pensaba. En un inicio pensaba cazar, siendo lo más cauteloso posible. Pero con tanta fuerza, no era necesario que él se escondiera de los Trolls. Por lo que sus planes deberían cambiar. Presentándose enfrente de los Trolls. Los cuales no dudaron en atacar a su enemigo. Lastimosamente para ellos, Kangoo utilizaría una de sus distintas habilidades contra ellos. El momento fue tan breve, que los Trolls no tuvieron tiempo para entender que ya habían muerto, desde el momento en que Kangoo los hirió con su espada. Ellos ya estaban perdidos. Ya que el ataque que él realizó hacía explotar la energía de la autoridad de la espada en sus cuerpos. Habilidad que él ahora podía usar sin problemas. Gracias a la cantidad de energía demoníaca dentro de su cuerpo. Como él eliminó con éxito a un grupo de Trolls de rango C, logró subir 2 niveles. Y obtener una habilidad llamada Espadas de Tierra. Esto le llamó la atención, él ya había escuchado de las habilidades
Y sabía que los jugadores podían obtenerlas una vez que utilizaban suficiente poder de sus rasgos. Por lo que se le ocurrió una de sus locas ideas. Pensando que era el momento de experimentar. Dejando caer en el suelo una gota de lo que yo quiero pensar que es su sangre. La cual se expandió ampliamente. Los instintos de los Trolls les advirtieron de inmediato. Pues intentaron huir del lugar. Lastimosamente para ellos eso sería imposible. Kang-Oh procedió a recoger su botín. Utilizando la gula para devorar los cadáveres de los Trolls. Pero muy a su pesar, su energía demoníaca solo subió 2 puntos. Él entendió que tal vez se debía a que ya había excedido los 50 puntos de energía demoníaca. Lo que significaba que se hacía gradualmente más difícil de incrementar. En cambio su velocidad de nivelación aún era buena. Solo le quedaban 4 niveles hasta su cuarto despertar. Por lo que decidió cazar un poco más antes de regresar. En cuanto a los jugadores que habían ido en busca del jefe, no pudieron encontrar ni un rastro de él. Lo único que pudieron ver fueron unos Trolls. Con un comportamiento extraño. Pues parecía que estaban huyendo de algo. Además de los daños en el área. Pero sin ningún cadáver que sirviera de prueba. Para entender lo que sucedió. Por lo que no tenían más opción que salir del portal. Kang-Oh se alegró de encontrar al grupo. Ya que la autoridad de la furia seguía presente en ellos. Aprovecharía la conmoción para colarse entre sus filas. De esta manera podría dejar la escena. Sin ser sospechoso. Cuando los jugadores salieron de la puerta, comenzaron a alborotarse en contra de los soldados. Ya que creían que estos habían cometido un error. Este hubiera sido el mejor momento para desaparecer. Con lo que no contaba, es que el escuadrón Garam había hecho acto de presencia. Pero no era un grupo cualquiera. Este era el tercer escuadrón. Y junto a ellos apareció su líder. Una chica llamada Bak. La cual con una firme presencia silenció a todos. Pues tenía algo que decirle a los jugadores. Ellos tenían información de que los jugadores PK, ahora llamados del caos, han aparecido en portales de rango D. Por lo tanto estaban realizando inspecciones al azar. En jugadores que estén en su tercer despertar o mayor. Pidiendo la cooperación de todos los presentes. Kang-Oh no creyó ni por un momento estas palabras. Ya que él sospechó que lo que decía la capitana Bak no era completamente cierto. Con la revisión que se llevaba a cabo. El mayor temor de Kang-Oh se debía a que justamente acababa de hacer digamos cosas malas que lo podrían meter en problemas. Pues lo que menos quería era resaltar en el departamento militar. Desplegado ante él. Escapar estaba fuera de cuestión, ya que había más ojos vigilantes. En especial Bak. Pues con solo una mirada, Kang-Oh sabía que ella era fuerte. Mientras él pensaba en una solución. El peor escenario para él se dio. Pues la mismísima Bak le preguntó por su tarjeta del gremio. Él enseguida se la entregó. Y es que realmente estaba haciendo bastante paranoico. Ya que Bak simplemente revisó su tarjeta sin hacerle ninguna otra pregunta. Aunque sí considero que debería ser más cuidadoso a partir de ahora. Los jugadores del caos ya han empezado a moverse. Por lo que intentó obtener información de Bak. Siendo lo más amable posible. Pero Bak era un hueso duro de roer. Por lo que no pudo obtener ninguna información útil de ella. Ni siquiera cuando él mismo se ofreció a reportar los jugadores que el gobierno estaba investigando. Si se encontraba con alguno de ellos. Ella se negó, asegurando que ese era su trabajo. Y que él no debería de preocuparse por ese tipo de cosas. Kang-Oh decidió regresar. Y no seguir cazando en portales. Por lo que llamó a Tae-So. Para concretar una reunión con él. Días después, Tae-So se reunía con Kang-Oh y Seol. Ellos se presentaron formalmente. Ya que a partir de ahora formarían un grupo. Y hay que reconocer Tae-So tiene un buen ojo. Pues reconoció de inmediato la belleza de nuestro ángel. Ellos se sentaron a conversar y Tae-So preguntó. Si acaso sanar era el único rasgo de la cuñada.
Palabras que toman por sorpresa a Seol. Taesoo quería saber acerca de los poderes de Seol en detalle. Por lo que ella le explicó que su se llama bendición de la luz. Y en vez de solo curar, puede usar bufos que aumentan la fuerza, salud y destreza. Siendo posible bufear y curar a la vez. Algo mucho mejor de lo esperado. Ella también tenía habilidades de ataque. Aunque las consideraba un tanto insignificantes. Con todo esto, los elogios de Taesoo no se hicieron esperar. Pues los sanadores que pueden curar y mantener a los enemigos controlados son difíciles de encontrar. Por eso la cuñada sería buscada por cualquier gremio. Si se enterarán de sus habilidades. Aunque ella le aseguró que no pensaba unirse a ningún gremio por ahora. Por cierto, miren la mirada de Kang-go. Al ver que Seol no se opone a ser llamada cuñada por Taesoo. Kang-go le preguntó a Taesoo si tenía alguna persona en mente para encargarse del daño. Y él aseguró haber encontrado a 2 personas increíbles. Ambos terminaron su segundo despertar recientemente. Y son talentosos según la perspectiva de Taesoo. Por eso él quiere presentárselos antes de su primera caza en grupo. Eso está bien para Kang-go, el cual le pregunta a Seol qué opina. Claro que ella está conforme. Pues su objetivo es aumentar rápido su nivel. Y trabajar duro para ir con Kang-go. Aunque él le pide ir con calma. Ya que su seguridad es lo más importante. Tornando el ambiente un tanto romántico. Pues tanto nosotros, como Taesoo, disfrutamos de ello. Al fin Taesoo les pide a los 2 reunirse en Incheon. Al día siguiente para juntarse y conocer a los otros 2 sujetos. Kang-go le pregunta por qué quiere reunirse tan lejos. Cuando hay portales de rango de más cerca. Y el grandulón le dice que en esa área no hubo muchos incidentes relacionados con los jugadores del caos. Aparte de eso planea cambiar de objetivo. Atacando a los trolls de rango de paranovatos. En los portales del este de Incheon. En vez de los hombres lagarto. Siendo un mejor comienzo, porque los trolls son más débiles. Y también será más fácil cazarlos, ya que no tendrán que ir silenciosos por un pantano. Con toda esta conjetura, Taesoo dejó boquiabierto a Kang-go. Que lo consideraba un grandulón estúpido. Pero su inteligencia parece haber superado sus expectativas. Con eso en mente Kang-go decide marcharse del lugar. Pues tiene algo que hacer ese mismo día. Y esto es subir de nivel. Su nivel actual es 29. Y está a un solo paso de su tercer despertar. Una vez más él vuelve a viajar al portal de rango C. Y nuevamente utiliza su autoridad de la observación. Para encontrar a sus enemigos. Con los cuales acaba en cuestión de segundos. Sin que estos se den cuenta siquiera de que ya han muerto. Mientras Kang-go piensa en cuántos enemigos más debería matar. Para poder subir de nivel, él siente un olor a sangre humana. Aunque es un olor normal en los terrenos de caza. En esta ocasión el olor es tan fuerte que determina que solo puede venir de una masacre. De entre 5 y 6 personas. Moviéndose rápidamente en esa dirección. Pues un grupo de rango C, siendo masacrado en un instante. Sin siquiera llegar al jefe del campo, es algo inusual. Y él considera que para que algo así suceda, la posibilidad de que un jugador del caos haya intervenido es muy alta. Cuando Kang-go llegó al lugar, encontró 5 personas asesinadas. Obviamente este no era el trabajo del culto demoníaco. Ya que ellos no habrían matado a los jugadores. Porque los necesitan como sacrificios. Dejando entonces una gran interrogante. ¿De quién podría ser el responsable? Responsable que haría acto de presencia en el momento. Mientras devoraba al último jugador del grupo. Y se trataba nada más que de un monstruo demoníaco. Un perro del infierno. Aunque Kang-go se preguntaba qué hacía un monstruo como ese en este lugar. No tenía tiempo para pensarlo, ya que el perro del infierno lo atacó enseguida. Esquivando su ataque y colocándose en un punto ciego del perro del infierno. Él trató de cortarlo con su cuchilla, pero su intento fue inútil. Ya que no pudo hacerle el mínimo daño. El perro del infierno lanzó entonces su ataque. Una esfera de llama con gran potencia explosiva.
Pero Kang-Oh lidió fácilmente con ella, aprovechando la explosión para colocarse en una posición ventajosa sobre el monstruo. Y ya que cortarlo no funcionaría, él probó con algo distinto, invocando la autoridad de la lanza oscura, la misma con la que había acabado con la vida del jefe Troll. Un ataque definitivamente superior, pues logró atravesar al perro del infierno con ella, pensando que con eso sería suficiente. Pero realmente no fue así, ya que el perro del infierno lo atacó enseguida, más enfurecido que antes por el daño que le había causado, intentando comérselo de un bocado. Kang-Oh pateó los dientes del perro con tanta fuerza que quebró uno de sus colmillos, ganando el tiempo suficiente para utilizar una de sus maniobras, destrozando el suelo y desequilibrando al perro del infierno, para posteriormente volver a utilizar la lanza oscura, esta vez sobre la cabeza del perro del infierno. Lo que Kang-Oh no esperaba es que éste fuera tan resistente, capaz de soportar la lanza oscura, pues no pudo atravesarlo del todo. Kang-Oh se vio en la necesidad de retroceder, reconociendo la persistencia del perro del infierno, el cual preparó una carga en contra de su enemigo, envolviéndose a sí mismo en llamas y lanzándose en una embestida. Aún así, para Kang-Oh, este no era más que un cachorro, el cual no conocía su lugar. Para luchar contra él utilizaría una nueva autoridad, la del poder divino, el demonio Baphomet, obteniendo un gran poder en su cuerpo y aumentando drásticamente su fuerza, con el cual le daría un puñetazo al perro del infierno, que lo mandaría a volar por un breve momento. Aún así, él se puso en pie, mostrando una resistencia increíble. Aparte, Kang-Oh no podía usar dos autoridades al mismo tiempo. Pero él estaba tranquilo, porque ya había luchado con muchos de esos perros en el infierno. Y con su nivel actual sería suficiente para matarlo, preparándose para luchar nuevamente contra él. Cuando de repente, el perro del infierno cayó derrotado. El sistema rápidamente informó de la eliminación exitosa de un fragmento de fisura de rango C, obteniendo Kang-Oh muchos puntos de experiencia, con lo cual subió 5 niveles, liberando por fin su cuarto despertar, llamado gobernante de la energía demoníaca, el cual le permitía controlar la energía demoníaca más naturalmente y a un ritmo mucho más rápido, aparte de ocultar completamente la presencia de la misma. Kang-Oh entiende que el sistema determina a las bestias del infierno como fragmentos de grieta, lo que le hace preguntarse cómo hizo el perro del infierno para abrirse paso, ya que no es como si un sabueso del infierno pudiera utilizar el método que él usó para viajar a este mundo. Pero él decide dejar de lado ese tema, pues mientras no tenga pistas, no hay nada que pueda hacer. Poniéndose a revisar el resto de notificaciones, poniendo énfasis en su cuarto despertar, con el cual entiende que ya no tendrá que molestarse por cosas fastidiosas, usando su autoridad de gula para devorar el cuerpo del perro del infierno, considerando que en este punto, él podría volverse incluso más fuerte de lo que era en el infierno. Momentos después, Kang-Oh salía del portal, completamente satisfecho por los resultados del día, por lo que pensaba en regresar a casa. En ese momento se encuentra con la pelirroja, que lo saluda casualmente, pero él le deja en claro que no son lo suficientemente cercanos como para intercambiar saludos, ya que ni siquiera se han presentado adecuadamente. La pelirroja enseguida le dice que se llama Chayeon, un nombre que Kang-Oh juraría haber escuchado antes, cuando se encontraba en el centro de entrenamiento, dándose cuenta que pertenece a uno de los grandes gremios, la Rosa Roja, siendo la maestra del mismo. Comprendiendo entonces el por qué fue tan fuerte en aquel entonces, Kang-Oh le pregunta cuáles son los asuntos que ella tiene con él. Ella asegura que lo ha investigado completamente, detallándole su vida, incluso recalcando el hecho que desapareció durante 5 años. Lo interesante es que él apenas tiene 3 semanas de haberse registrado como jugador. La puntuación de la prueba del centro de soporte marcó su habilidad especial del primer despertar,
Como un rango F, por supuesto ella estaba segura de que este era un error. Pues si realmente fuera ese rango, no estaría cazando en una puerta de rango C. En tan corto tiempo. Al principio Jeon aún pensó que Kang-oh había comprado su identidad. Por algún intermediario, pensando en que era un criminal. Pero todo desde su cara hasta sus huellas dactilares parecen coincidir con los registros anteriores. A él le sorprende cómo es que tienen acceso a sus huellas dactilares. Por lo que se lo pregunta. Jeon le responde que sus huellas dactilares fueron registradas cuando obtuvo su licencia. Debido a esto Kang-oh entiende que ellos poseen la información sobre su entrada a las puertas y sus huellas dactilares, dándose cuenta de que los grandes gremios tienen mucha más autoridad de la que él pensaba. Como Jeon pudo confirmar que él no era un jugador con una identificación falsa. Lo único que se le ocurre es que sea un jugador con inmenso talento, pensando en que podría superarla incluso a ella. Él le agradece por los elogios, pero le pregunta ¿a dónde quiere llegar exactamente con toda esta plática? Ella le dice que quiere patrocinarlo, con su autoridad como la maestra del gremio de la Rosa Roja. Algo realmente sorpresivo para Kang-oh, quien pensaba que le pedirían unirse al gremio de la Rosa Roja. Jeon piensa que no puede permitir que alguien que oculta su verdadera fuerza bajo un rango F se una a ellos. Además, seguramente no tiene planeado unirse a ningún gremio, por lo que no tendría sentido tratar de reclutarlo. Kang-oh pregunta entonces de qué trata este dichoso patrocinio. Y en resumidas cuentas, sería apoyo económico, ayudándole a subir de nivel más rápido. Por supuesto que él preguntaría cuál sería el beneficio de Jeon con este tipo de propuesta, suponiendo que ella necesita ayuda con el juego que jugaron en el ciber la última vez. Ese Kang-oh está buscando su muerte, no tiene miedo de pisar una mina como esa. Jeon se enfurece de recordar lo que sucedió en esa ocasión, pero logra contener su frustración. Aunque por algún motivo, parece que le gusta hurgar en la herida. Pero dejando las bromas aparte, él vuelve a preguntarle por qué lo patrocinaría. Por lo que ella responde seriamente también, asegurando que se debe a que él será fuerte. Siendo un novato que se convirtió en jugador hace 2 semanas. En ese tiempo tan corto, ha crecido a un ritmo monstruoso, arreglándoselas para cazar solo en puertas de rango E, D e incluso C. Por lo que ella concluye que se volverá aún más fuerte, mucho más de lo que es ahora mismo. Lo primero que ella ofrece con dicho patrocinio es un pase de puerta temporal, que le permitirá entrar a puertas de rango A e inferior sin restricción de nivel. Algo bastante tentador para el actual Kang-oh. También si quiere formar un equipo, podrán emparejarlo con miembros de su gremio, de acuerdo a las clases que él necesite. Aparte si decide vender sus piedras mágicas a través de ellos, no tendrá que pagar impuestos. E incluso podrían prestarle equipamiento. El equipo de rango único y superior requieren depósitos, pero cualquier otro de rango épico e inferior puede ser tomado gratis. Y para terminar le ofrecieron un carro y una casa si era necesario. Kang-oh comenzó a pensar que la oferta era tan buena, que era sospechosa. Jeon afirmaba que todo eso era una inversión para el futuro. Aunque sonaba bastante extravagante. Por supuesto que no todo sería gratis. Pues en cambio su gremio le asignaría varias tareas, esperando que cuando llegue el momento, pudiera ayudarla. Kang-oh le pidió detalles sobre la tarea que le encargaría. Pero ella le dijo que no podía revelárselo. Después de contemplarlo por un momento, él terminó aceptando el patrocinio de la Rosa Roja. O mejor dicho la oferta de Jeon. Ya que esta no era solo una oportunidad para hacer conexiones con un gremio grande. También era una oportunidad para recibir una cantidad increíble de ayuda de dicho gremio. Una oportunidad que él no podría desperdiciar. Y hablando de oportunidades, puesto que había aceptado la oferta, Kang-oh preguntó en qué momento le dirían sobre la petición de la que habían hablado.
Jeon le respondió que sería cuando llegue el momento. Debido a que con su nivel actual no podría hacer nada de todas formas. Pensando que el nivel de Kangoo es demasiado bajo. Y por ende su fuerza también. Él le responde que las cosas no son como aparentan. Ya que él es mucho más fuerte de lo que ella piensa. Jeon acepta estas palabras, aunque piensa que él está hablando desde la arrogancia. Pero el que sea débil o no, no tiene nada que ver con la razón. Por la que no le revelan los detalles de la petición. Es más bien porque ellos no tienen suficiente evidencia. Ya que es algo que no puede decir, sin evidencia sólida. Por lo que él deja de insistir, suponiendo que habrá una razón de mayor peso. Pasando entonces a su siguiente inquietud. Y esta es, cuando podrá obtener el equipamiento que le prometieron. Jeon le asegura que en cualquier momento, y le pregunta si quiere tenerlo en ese mismo instante. A lo que Kangoo responde que sí, casi de inmediato. Para ello se dirigirán a la casa del gremio, que se encuentra en la estación de Seúl. Una vez en el lugar, Deango se da cuenta de que este sitio es tan grande como el centro de apoyo a jugadores. Por lo que considera que el poder del gremio es bastante grande. Tomando una buena decisión. Al estar conectado con un gran gremio. Ambos ingresan al edificio. En donde son recibidos por dos sujetos. El primero de ellos es el líder del equipo de administración de personal. El sujeto con el que Jeon había hablado anteriormente. Para que investigara a Kangoo, llamado Park. Y el segundo era el comandante en jefe, Mon. El cual ni siquiera le tendió la mano a Kangoo. Y en todo momento mostraba una mirada de desprecio hacia él. Park pretendía acompañar a Kangoo al almacén de equipamiento. Pero Jeon intervino, diciéndole que lo haría ella misma. Por lo que Mon pidió acompañarlos. Con la excusa de ver qué clase de persona era Kangoo. Jeon, que no había notado para nada el ambiente. Pensaba que Mon lo hacía en aras de conocerse mejor con Kangoo. Jeon dirigió entonces el camino. Y le mostró el almacén a Kangoo. El equipamiento del lugar era bastante bueno. Pero la avaricia de Kangoo era mucho mayor. Preguntándole Jeon si no tenían alguno de rango legendario. Ella respondió que era obvio que sí. Pero los guardaban en un lugar distinto. Kangoo preguntó cuánto dinero debía depositar. Para que le prestaran un equipo así. 50 millones de won fue lo que ella respondió. Asegurando que le estaba dando un gran descuento. Lastimosamente el presupuesto de Kangoo no era tan generoso como ese descuento, por lo que no podía permitírselo. Así que le pidió echar un vistazo al equipamiento épico para empezar. Para sorpresa de ambos, Mon dio un pisotón en el suelo. Bastante enfadado con Kangoo. Exigiéndole utilizar honoríficos. Cuando hablara con la maestra del gremio. Kangoo sonrió maliciosamente. Diciéndole a este qué pasaría si no quería hacerlo. Palabras que hicieron enojar aún más a Mon. Que incluso estaba a punto de preparar su arma. Pero Jeon intervino. Preguntándole a su subalterno qué es lo que estaba haciendo. Mon comenzó a temblar, atemorizado por la furia de la pelirroja. Justificando sus acciones con la actitud del novato. Jeon le dejó en claro, que ya sea que Kangoo hablara mal de ella. O la insulte, sería ella la encargada de juzgarlo. Por lo que no debería meter las narices en los asuntos de otras personas. Fue así que Mon retrocedió. Jeon también le advirtió a Kangoo. Que no debería responder así. Pues podría terminar parcialmente inválido si hacía molestar a Mon. Cosa que a él no le importaba en lo más mínimo. Pero sí pensó que Mon era alguien leal. Y por la fuerza que demostró. Consideró que este gremio ciertamente no era débil. Kangoo le dijo a Jeon Nona que en vez de un carro extranjero, como le había prometido ella antes, prefería que le prestara una pieza de equipamiento único. Ella le dijo que no podía prestársela enseguida. Y tenía que hacer una junta interna para ello. Su plática fue interrumpida nuevamente por Mon. Que se enfureció al escuchar la palabra nona. Y no pudo aguantar la rabia que sentía. Esta vez atacando a Kangoo con su espada. Y aunque parecía que había acertado su golpe de lleno.
Este había sido interrumpido por Yeon, quien estaba realmente molesta, porque Mon parecía haber olvidado las palabras que ella le dijo hace un momento. Aunque él intentó justificarse, ella no quiso escucharlo, y le pidió que se largara en ese mismo instante. Además de que tendrían una reunión disciplinaria con él, llamándole la atención. Pues él debería pensar en el peso que tiene como capitán de las operaciones de combate de la Rosa Roja y actuar acorde a ello. Por ello Mon se disculpa con la líder del gremio. Yeon le pide perdón a Kang-go por haberle mostrado algo tan vergonzoso. Además de preguntarle cuál es el equipamiento único que necesita para mencionarlo en la reunión. Él le dice que le gustaría una pechera con la que sea cómodo moverse. Yeon comienza a pensar en un equipo como ese. Y nuevamente Mon hace una intervención, ofreciéndole a Kang-go la pechera que él lleva puesta. Si logra derrotarlo en un duelo se la entregará, ya que es de rango único y tiene buenos efectos básicos. Debería ser lo suficientemente buena para Kang-go. Yeon nuevamente se enfadó, pues ya le había pedido a este que se largara. Y como no lo había hecho, estaba a punto de romperle su madre. Pero Kang-go la detuvo, pensando que era una buena propuesta. Refiriéndose al duelo, Yeon quedó desconcertada, pues ciertamente consideraba que él se volvería tan fuerte como ella. O incluso aún más. Pero actualmente Mon era de nivel 67. Habiendo superado el sexto despertar, que es conocido como el límite que el esfuerzo puede lograr. Y no solo eso, él se convirtió en un individuo fuerte, que logró el séptimo despertar. Por lo que no importaba lo talentoso que fuera Kang-go, él todavía no estaba listo para enfrentarlo. Por lo que intentó detener una pelea que consideraba absurda. Pero Kang-go estaba bastante confiado. Y en sus propias palabras, ¿por qué no tomaría algo que le quieren dar? Mientras que Mon pensaba darle una lección a aquel novato, para que no volviera a meterse con la maestra del gremio. Esta devoción tan insana de Mon por la pelirroja se debía a que ella en algún momento salvó su vida, convirtiéndose en la persona a quien le juró lealtad. Y también, la mujer a quien le entregó su corazón. O sea, gente, básicamente este sujeto estaba celoso de que Kang-go pareciera tan cercano a la mujer de la que él estaba enamorado. Pues como dijo Chente, estos celos me hacen daño, me enloquecen. Ellos se dirigieron a la sala de prácticas. Un sitio con el suficiente espacio para el combate. Yeon seguía insistiéndole a Kang-go que esto era una locura, y se arrepentiría si seguía adelante. Mon, algo arrogante, le pidió a Kang-go que empezara cuando estuviera listo. Y le daría 3 segundos de ventaja. Él le pidió que dejara de hacerse el genial. Y alzara su espada para que pelearan. Palabras que Mon ignoró. Porque no tenía la intención de ponerse serio en contra de un novato. Si ese era el caso, Kang-go tomaría entonces la iniciativa, utilizando su autoridad de la velocidad, para darle tremenda patada al arrogante, estrellándolo contra las paredes del lugar. Tanto Yeon como Mon estaban sorprendidos por aquel ataque tan inesperado. Y si no hubiese sido por la armadura de gárgola que Mon llevaba puesta, podría haber quedado inconsciente. Era casi imposible para Mon pensar que el sujeto frente a él apenas ha sido jugador por 3 semanas. Por lo que le pregunto, ¿qué es lo que había hecho para causarle tanto daño? Kang-go aseguró que no había ningún misterio. Y simplemente resultaba que él era mucho más fuerte. Él también comenzó a mofarse de Mon por haberse confiado pensando que él era un novato. Pero ahora que las cosas no fueron de acuerdo a su plan, incluso lo llamaba mentiroso. Y se ponía a llorar respecto a eso. Mon no podía permitirse ser humillado frente a la chica que le gusta. Por lo que decidió ponerse serio en esta ocasión, utilizando una de sus habilidades con la espada. La espada de la matanza sin límites. Pero lejos de intimidar a su enemigo, Kang-go comenzó a burlarse nuevamente. Pues para él resultaba patético
el hecho de tener que nombrar su habilidad. Mientras lo atacaba, la paciencia de Mon había tocado límites. Por lo que lanzó su ataque con toda su fuerza, sin considerar los resultados de esta. Kang-Oh sabía que no era débil. Y eso estaba claro, pero no tenía necesidad de enfrentarlo de frente. Por lo que decidió utilizar el poder de las sombras, extendiendo la misma hacia Mon. Hasta Yeon se preocupó por la vida de Kang-Oh, pidiéndole a Mon que se detuviera. Pero era demasiado tarde, pues este parecía haber perdido la racionalidad. Ella se apresuró para ir a detenerlo. Pero más rápido fue Kang-Oh, que usando su sombra, se sumergió en ella y apareció detrás de Mon, colocándose en su espalda, diciéndole que había perdido, mientras utilizaba en él el poder de la onda de choque, enviándolo contra la pared y poniéndole fin al combate. Yeon miró fijamente a Kang-Oh, como cuestionando su poder. Y las palabras que él le dirigió fueron que le había dicho que él es mucho más fuerte de lo que ella pensaba. Momentos después, un equipo médico auxiliaba a Mon, mientras que Yeon se disculpaba por todo lo sucedido ese día, asegurándole que Mon sería expulsado del gremio de inmediato. Y también le daría una advertencia a los otros miembros, para que ese evento no se volviera a repetir. Aunque ella seguía pidiendo disculpas, a Kang-Oh solo le interesaba su armadura recién adquirida, por lo que no le importaba lo demás. Y es que realmente estaba encantado con un equipo único que tenía tan buenas calificaciones. Aunque es de remarcar el hecho de que Mon fue hasta el punto de desobedecer las órdenes del maestro de su gremio. También apostó un equipo tan precioso. Todo por estar cegado por el amor. Kang-Oh le dijo a Yeon que si una situación así volvía a suceder, tendría que reconsiderar el hecho de cooperar con ella. Por lo que ella le prometió que a partir de ese momento, todos los miembros del gremio de la Rosa Roja lo tratarían con respeto, estando él seguro que se encargaría de eso. Pues al final ella era la líder del gremio. También se dio cuenta de que su equipamiento requería algunos ajustes, ya que el tamaño no era el adecuado para él. Yeon le pidió que lo dejara sobre el mostrador, y ella haría que se encargaran de eso, y una vez estuviera listo, se lo enviarían. Kang-Oh se retiró del lugar, pues tenía otras cosas pendientes. Apenas se fue Yeon pudo relajarse un poco, pensando si ese tipo era humano. Debido a que Mon no era un sujeto random cualquiera. Por lo que era difícil de creer que un jugador con apenas 3 semanas pudiera derrotarlo. Pensando que a ese paso podría ser posible que Kang-Oh se convirtiera en un ranking mundial originario de Corea. El ranking mundial son los mejores 8 jugadores del mundo, de entre todos los países del planeta. Actualmente no hay ningún ranking mundial de Corea. Habían circulado rumores de cierto jugador, que es probablemente el ranking número 1 de Corea. Podría convertirse en uno. Pero ni siquiera él tuvo éxito. Pero tal vez Kang-Oh tendría alguna posibilidad. Los pensamientos de Yeon fueron interrumpidos por Park, que había escuchado lo que había sucedido en la sala de entrenamiento. Yeon le dijo que realizaría un comité de acción disciplinaria para expulsar a Mon, por lo que le pidió que avisara a todos los miembros del gremio, para que se reunieran al día siguiente. Obviamente Park puso una cara de tristeza al saber que un compañero tan valioso sería expulsado. Pero Yeon le aseguró que todo esto había sido culpa de Mon, por lo que deberían asegurarse de que algo así no vuelva a suceder. Aprovechando el momento, Park le informó a Yeon que el gobierno había plantado con éxito un espía en la orden demoníaca. Y si las cosas marchaban bien, podrían obtener algo de información sobre ellos en esta ocasión. Al parecer esto sí era de gran importancia para ella, pues le ordenó buscar mucho más información respecto al tema, con mucho más detalle. Hagamos ahora una revisión sobre las habilidades y estadísticas de Kang-Oh. Al parecer, el resto de estadísticas suben junto a la energía demoníaca. Aunque esta sigue siendo la más importante,
Claro está. Eso no significa que la fuerza, destreza y constitución no sean de ayuda, ya que él puede minimizar el uso de energía demoníaca, fortaleciendo las otras estadísticas de su cuerpo. En lo que respecta a sabiduría e inteligencia, básicamente son inútiles para él porque no posee poder mágico. Y tampoco significa que realmente incremente su intelecto. Siendo una lástima que él no pueda usar los puntos de estadística en donde él quiera. Según ha escuchado, las estadísticas suelen subir de acuerdo al rasgo principalmente usado. Y generalmente después del segundo despertar. Pero para él, su crecimiento de energía demoníaca ha disminuido. Y sus otras estadísticas aumentan al azar. Pero él no entiende el por qué. O tal vez se deba a que su energía demoníaca es demasiado alta. Ya que ciertamente dicha energía es mucho más alta, comparándola con sus otras estadísticas. Con la cual puede hacer cosas que otros jugadores de alto nivel no pueden hacer. Pero el esfuerzo necesario para incrementar sus estadísticas se vuelve mayor, mientras más grande es su energía demoníaca. En conclusión, después del nivel 30, no podrá incrementar su energía demoníaca, ya que es demasiado alta. Aún así está bien, ya que cumplió su meta de sobra. Cuando mató al perro del infierno. O sea, llegar al cuarto despertar. Si mantiene ese ritmo, no debería tener problemas. Con su quinto despertar. Como le habían prometido a Taesoo. La última vez, ellos se reunirían en la puerta este de Incheon. Kang-ho fue junto a Seol. Taesoo no perdió el tiempo, y le presentó a los dos jugadores que había buscado para el grupo. Un guerrero llamado Kim. Y una maga llamada Choui. Por cierto, desde la perspectiva de Kang-ho, el chico era realmente apuesto. Y la chica era bastante energética. Y al parecer no le gustaba ser comparada con una niña. Diciéndole a Taesoo que él parecía un viejo cuarentón. Solo porque la llamó niña. Aunque parecía respetar mucho más a Kang-ho. Lo primero que les quiso preguntar fue los rangos y niveles. Pero Choui lo ignoró para centrar su atención sobre Seol. Al parecer esta es igual que Taesoo, y le gusta ir a su bola. Kim por su parte era mucho más educado. Y se presentó formalmente con Kang-ho, haciéndole saber que su nivel era 12. Y no hace mucho despertó con un rasgo de rango A. Mientras que su amiga Choui era una maga con un rasgo de rango B. Taesoo le preguntó a Kang-ho qué le parecían las personas que había conseguido. Si acaso no eran confiables. Con lo poco que pudo ver, ciertamente lo parecían. Ya que no sentía ninguna codicia retorcida. Como en los miembros de András por parte de ellos. Taesoo comenzó a echarse flores. Asegurando que tenía un buen ojo para juzgar a las personas. Kang-ho le preguntó que si eso era así. ¿Cómo es que casi muere después de ser traicionado por los miembros de su equipo la vez pasada? O sea, cuando se encontraron con los jugadores del caos. Y este muy confiado, le dice que es obra del cielo. Para que conociera a Kang-ho. Cosa que solamente él cree. Pero bueno, pasando al grupo, la composición no es mala. Cuentan con un tanque. Un guerrero para daño de cerca y una maga para daño de lejos. E incluso una sanadora que puede usar bufos. Siendo un grupo óptimo de 4 miembros. Y la composición no es lo único bueno. Pues hay 2 jugadores que tienen un rasgo de rango A. En su segundo despertar. Y también 2 con rasgos de rango B. Con lo cual debería ser suficiente por ahora. En esta ocasión Kang-ho los acompañará a cazar. El objetivo de esto es que él pueda ver sus debilidades. Y decirles en qué pueden mejorar. El más alegre con esta idea parece ser Taesoo. Que no puede evitar gritar de la emoción. Kang-ho les pide entonces que entren al portal. Y les recuerda que él solo mirará desde atrás. A menos que sea una situación extremadamente peligrosa. Por lo que les pide que no se relajen. Pues en su interior Kang-ho no tiene planes de ayudarlos a subir de nivel por el momento. Porque eso sería un obstáculo para su crecimiento. Él solo necesita observarlos un poco más,
para ver si vale la pena invertir en ellos. Una vez dentro del portal, como había dicho Taesoo, los enemigos de este son Trolls. Y en esta ocasión es un grupo de 3. Que atacan al mismo tiempo, pero son repelidos por el gran escudo de Taesoo. Luego Choi usa su magia de relámpago para acabar con ellos. Rápidamente aparecen otros 5. Por lo que Choi corre a la retaguardia. Mientras que Taesoo llama su atención. Seol aprovecha y le lanza un bufo a Taesoo, reforzando su fuerza. Por lo que él le agradece a la cuñada por su ayuda. Pero esto no es lo único que hace. Pues rápidamente saca una especie de arco. Disparándole flechas a los Trolls, hiriendo sus ojos, para limitar su campo de visión. Taesoo aprovecha el momento. Para usar su gran fuerza y hacer retroceder a los Trolls. Y en medio de todo esto, Kim es capaz de meterse entre ellos. Con su gran agilidad logra terminar con sus vidas. Taesoo está realmente contento con el desempeño de Kim. Tal parece que él aprendió esgrima antes de convertirse en un jugador. Kim menciona que fue solo como un pasatiempo. Pero solo con ver el estado de los Trolls. No parece que fuera así. Taesoo le pregunta entonces a Kang-ho cómo estuvo el desempeño del grupo. Él estuvo observando desde lo alto de un árbol todo el tiempo. Y comenzó a dar su opinión. Primero en las cosas que pueden mejorar. Porque él considera que todos están plagados. De cosas que necesitan mejorar. El primero en recibir cátedra es Taesoo. El cual tiene buenos sentidos y sabe cómo distraer bien a los monstruos. Pero el problema es que intenta hacer todo con su fuerza bruta. Gastando demasiada fuerza. Hay muchas fallas que vienen con ese método. Que alguien que sea un tanque no debería tener. Por ejemplo, él estaba lanzando a los Trolls desde el inicio. ¿Cómo podría lidiar con el monstruo jefe? Si llegara a salir justo después de que él lanzara a los Trolls. Siendo un tanque, su único rol es resistir los ataques. Y rechazarlos, con eso es más que suficiente. Ahora el turno de nuestro ángel Seol. En su caso fue una buena decisión proporcionar a Taesoo con un bufo de potencia. Y juzgó correctamente que era necesario mejorar la fuerza del tanque. Pero no fue una buena decisión. Usar flecha de luz para protegerse luego de eso. Debido a que los curanderos ya reciben suficiente atención de los oponentes. Si un curandero decide atacar, los tanques no podrán desviar la atención de los monstruos sobre ellos. La siguiente sería Choi. Ella parecía querer encargarse de los monstruos caídos. Por lo que usó un poderoso hechizo con alta potencia de fuego. Y antes se sorprendió cuando aparecieron los 5 Trolls detrás de ella. Mientras ella atacaba a los primeros 3. Por lo que se resguardó detrás de Taesoo. Sin embargo, ella puede noquear a los monstruos con solo un ataque débil. Si usa magia de rayo, y así guardar su poder. Ya que el distribuidor principal de daño siempre será Kim. Y ella sería una subdistribuidora de asistencia. Llegando con el turno de Kim. En cuanto a él pues, no había nada que corregir. Era el único que había cumplido con su papel sin problemas. Incluso Kang-ho estaba sorprendido por el desempeño de Kim. Kim no era como él. Que tenía 10.000 años de experiencia. Por lo que trabajar a ese nivel le hacía parecer un verdadero genio. Como no una joya sin refinar. Kang-ho les pidió a los chicos adentrarse más dentro del bosque, para así incorporar los consejos que les acaba de dar a cada uno. Luego de eso, el equipo siguió cazando más Trolls que encontraron en su camino. Tomando al pie de la letra las palabras de Kang-ho. Por lo que su desempeño mejoró enormemente. Cuando acababan de terminar, Taesoo volvió a pedirle a Kang-ho que valorara el desempeño del grupo. Pero algo inesperado pasó. Pues un monstruo completamente distinto, que no tenía nada que ver con los Trolls, apareció en el lugar, yendo directamente hacia el grupo. Este era un lobo demoníaco. Taesoo se preparó para recibir el golpe de la criatura. Incluso Kang-ho estaba alistando sus cuchillas. Pero para su sorpresa sería Ken quien se adelantaría a sus movimientos, atacando a la criatura antes de que alcanzara al grupo.
Gracias a sus ágiles movimientos, Kim era capaz de hacerle daño al lobo demoníaco. Confiándose demasiado, lo que le traería problemas inmediatamente. Siendo golpeado por el lobo demoníaco. En un primer intento, y antes de que pudiera reaccionar. Estuvo a punto de ser herido nuevamente. Pero Kang-Oh intervino antes de que esto sucediera. Golpeando al lobo demoníaco, con la habilidad que había utilizado antes con el perro del infierno. Poniéndole fin a su vida. Ya que este era de un menor rango. Y subiendo un nivel en el proceso. El resto del grupo se acercó, para ver cómo estaban estos dos. Tae-So le brindaba su hombro a Kim, mientras que Seol curaba sus heridas. Kang-Oh estaba impresionado por las habilidades de Kim. Aunque no pudo con el monstruo, era anormalmente poderoso. Por lo que decidió investigar un poco más. Fingiendo que le brindaba su ayuda. Pudo utilizar su poder omnisciente, con el objetivo de verificar si tenía algún poder oculto. Vaya sorpresa se llevaría, cuando descubrió que Kim poseía una habilidad de rango triple S. Sin lugar a dudas un héroe que está destinado a convertirse en un protector. O mejor determinado por Kang-Oh, como si este fuera hecho para ser el protagonista de una historia y el guardián del mundo. Era por eso que su habilidad con la espada era tan excepcional. Kang-Oh pensó que Kim podría ser un peligroso enemigo para él en el futuro. Pero tampoco podía dejar que una joya así fuera desperdiciada. Por lo que pensó en establecer una relación amistosa con él. Dándole todo su apoyo como Yeon hizo con él. Sin embargo, al igual que él, está preparado para descartar cosas que no son de su gusto. También es posible que Kim empuñe su espada en su contra algún día. Por lo que no podría poner toda su fe. Solo en una relación amistosa. Aunque siendo sinceros, Kim no parecía el tipo de persona que haría esas cosas. Incluso se arrojó arriesgando su cuerpo para salvar a Tae-So del lobo demoníaco. Si tuviera que decirlo bien. Tal y como mencionó Tae-So, Kim posee un espíritu fuerte y caballeresco. Pero también podría decirse que parece alguien fácil de convencer. Y solo Dios sabe cómo resultarían las cosas si lo deja a su buena fe. Siendo ese el caso, Kang-Oh tomó una decisión. Aunque sus malévolos pensamientos fueron interrumpidos por Seol, que lo traía de vuelta a la realidad preguntándole si se encontraba bien. Seol se preguntaba, ¿por qué ese tipo de monstruos aparecería en una puerta de rango D? Ya que ellos nunca habían visto ni escuchado de un monstruo como ese antes. Considerando que hubiera sido un desastre. Si no hubiera estado con ellos Kang-Oh. Él se acercó a Kim, para preguntarle por su estado. Y este le agradece una vez más. Por haberle ayudado en un momento tan crítico. Aunque él había escuchado por Tae-So que Kang-Oh era fuerte, no tenía idea de que fuera tan poderoso. Este ya cayó gente, parece que Kang-Oh obtuvo una nueva mascota. Si no, miren esos ojitos. Tae-So le preguntó a Kim, por qué no se había unido a ningún gremio. Ya que su talento era sobresaliente. Mencionándole que escuchó rumores sobre que el gremio Mir estaba reclutando nuevos miembros. El malestar de Kim al escuchar ese nombre se hizo notorio. Y aunque Tae-So le preguntó si tenía alguna historia con ese gremio, Kim prefería no mencionarlo, luciendo bastante incómodo con el tema. Por lo que Tae-So se dio cuenta y se disculpó por entrometerse en un tema posiblemente delicado. Kang-Oh dio por terminada la caza de ese día, pidiéndole al grupo regresar. Kim aseguró que estaba bien y podía encargarse fácilmente de los monstruos del nivel de los Trolls. Pero Kang-Oh le dijo que no había necesidad de sobreesforzarse, pues simplemente podrían encontrarse y continuar con la caza otro día. Tae-So le preguntó si los acompañaría el día de mañana. Pero Kang-Oh enseguida rechazó la oferta, recalcando el hecho de que no puede cuidarlos a todos por siempre. Y ellos mejorarán en poco tiempo si no olvidan las cosas que les enseñó hoy. Saliendo del portal, Kang-Oh le pide a Seol que regrese sola a casa. Pues parece ser que fue contactado de emergencia. Por lo que tendrá que retirarse primero. Obviamente todo esto es una mentira por parte de Kang-Oh. Ya que él tiene otros planes en mente.
Hacemos entonces al lugar en donde se encontraba Kim, el cual estaba en una parada de autobús. Mientras revisaba su teléfono, aparentemente buscando información sobre el gremio MIR. Para su sorpresa, Kang-go apareció ante él, pidiéndole hablar sobre cierto tema. Y como era algo importante, le pidió buscar un lugar más privado. Por lo que ellos fueron a un lugar más apartado. Y cuando Kim quería preguntarle a Kang-go sobre qué quería hablar, terminó recibiendo tremendo puñetazo, para posteriormente ser tumbado al piso. Kang-go se posó sobre él, asegurando que lo que hacía era simplemente un seguro. Pues Kim se haría más fuerte en el futuro. Abrumadoramente más fuerte. En comparación a otros jugadores. Por eso él quería establecer una relación amistosa con alguien como él. En otras palabras, que Kim fuera su verdadero compañero. Kim no entendía lo que estaba sucediendo. Y mucho menos la locura que Kang-go estaba cometiendo. Kang-go introdujo usando su poder demoníaco su mano dentro del pecho de Kim, sujetando fuertemente su corazón. Para luego utilizar su autoridad de subordinación. Quien gritaba de dolor, mientras le pedía a Kang-go que se detuviera. Pero él le dijo que no se preocupara. Ya que olvidaría todo lo que pasó en ese lugar. Y una vez que abra los ojos, continuará viviendo su vida diaria como siempre. Cazando monstruos como lo hizo hoy, y aumentando su fuerza. Será capaz de crecer junto con el resto del grupo. Y formar el grupo que sea más fuerte que cualquier otro. Aparte también será capaz de usar una porción del poder de Kang-go. Una vez que se convierta en su espíritu familiar. Lo que será una gran ayuda para el crecimiento de Kim. Kang-go retiraba lentamente la mano del corazón de Kim. Mientras le aseguraba que ya no tendría que preocuparse, porque ellos serían compañeros muy cercanos. Luego de eso Kim perdió el conocimiento. Y cuando volvió a despertar, no tenía recuerdos, ni sabía por qué estaba en ese lugar. Lo último que recordaba es que estaba esperando el autobús. Pero viendo la hora, ya había pasado una hora exacta desde ese momento. Cuando intentó recordar lo sucedido, le fue imposible hacerlo. Por lo que llegó a pensar que se terminó desmayando. Debido al impacto que recibió de aquel ataque en la puerta. Frunciendo el ceño enseguida. Por pensar en lo débil que es actualmente. Y pensando en volverse más fuerte, mucho más de lo que es ahora. Tal parece que Kim tiene un odio desmedido contra el gremio MIR. Y más específicamente contra el vicemaestro de este gremio. Pues piensa que su finalidad es que su espada pueda alcanzar el cuello de aquel desgraciado. Sin que se diera cuenta, sobre el edificio se encontraba Kang-go, quien revisaba los resultados de haber utilizado su poder de subordinación, convirtiendo a Kim como su subordinado. Y era este el seguro del que él estaba hablando. Ahora todo lo que quedaba era dejar que Kim creciera bien. Ya que Kang-go aún no tenía la intención de forzar su autoridad sobre Kim. Al menos no todavía, porque no había razón para ponerle una correa a un perro que no muerde a su dueño. Kang-go pensaba que después de que las habilidades de Kim se fortalecieran, su poder sería equivalente al de Balak. Además, la existencia de Kim era crucial para él, ya que la mayoría de sus poderes demoníacos siguen sellados parcialmente. Y todavía tiene que luchar contra la misteriosa orden demoníaca. Como no se sabe cuándo los demonios aparecerán de nuevo en los portales. No está mal tener un seguro. Ya que él apoyará a Kim lo más que pueda. Deseando que éste entrene y se vuelva más fuerte. Mientras Kang-go se regocijaba en sus macabros pensamientos. Recibió una llamada de Cho, el cual tenía información para él. Cho había encontrado un rastro de energía demoníaca. Pero este rastro no parecía haber sido dejado a propósito. O sea que no fue creado por un humano. Según él parece que fue creado. Más bien por un monstruo. Y este apareció en un portal de rango B. Siguiendo la lógica de las apariciones que Kang-go ha encontrado. El perro del infierno apareció en un portal de rango C. Y el lobo demoníaco en un portal de rango D. Y ya que esta vez el portal es de rango B. Puede que un demonio más fuerte
que el perro del infierno aparezca. Esto le produce cierta satisfacción a Kang-Oh. Con solo pensar, en cuántos niveles subirá si derrota a tal monstruo. Creyendo que obtendrá su quinto despertar, mucho antes de lo que pensaba. Al día siguiente, Kang-Oh se dirigió a la dirección que Cho le había dado. Teniendo que viajar en tren hacia el lugar. Y debido a lo incómodo que se sintió en el viaje, pensó que debería pedirle un carro a Yeon. En cuanto termine este trabajo. Mientras él se disponía a buscar información sobre los monstruos que aparecen en los portales de rango B. Escuchó la plática de otros jugadores, en el cual uno de ellos se regresaba nuevamente, porque no le habían permitido entrar al portal. Supuestamente era debido a la mutación de un monstruo. Ni siquiera tenían permitido entrar los grupos, sin importar qué tan grande fuera. Afuera del portal, varios jugadores se encontraban enfadados, porque no les permitían el acceso a este. Y la inconformidad comenzaba a crecer cada vez más. Hasta que fue anunciado públicamente mediante unas bocinas. Ya que no habían podido identificar al monstruo mutado. Por eso impedían el paso de los jugadores. Además 10 jugadores habían muerto hasta ahora. Por lo que debían recabar información. Antes de permitir que nuevos jugadores ingresaran. 10 personas eran un número elevado, si pensamos que todos eran de rango B. Por lo que los jugadores comenzaron a preocuparse. Por lo que sucedía dentro del portal. Para Kang-Oh era muy obvio que se trataba de un demonio. Según la información de los guardias. Lo único que habían confirmado, es que tenía la apariencia de un león. Kang-Oh entendió enseguida, que se trataba de un buer. Un buer, es uno de los depredadores más fuertes. Del segundo infierno. Este demonio se parece a un león, tiene 5 patas. Y posee un rasgo especial a diferencia de los otros demonios. Un rasgo especial conocido como estómago lleno. A pesar de su tamaño, siempre y cuando consiga 5 presas al día. Su estómago se llena y no atacará primero. Kang-Oh llega a la conclusión de que sí ya hay 10 víctimas. El buer debe haber aparecido hace 2 días. Al parecer, esta vez será mucho más fácil lidiar con el demonio. Ya que Kang-Oh solo necesita darle 5 monstruos. Y matarlo cuando se llene. Ahora el problema es entrar al portal. Kang-Oh enseguida llama a Yeon. Pidiéndole ayuda para entrar en el portal restringido. Ella le dice que puede hacerlo, pero esto le costará muy caro. Es obvio que en este momento esto es lo que menos le preocupa a Kang-Oh. Por lo que piensa pagarle con intereses el favor. Yeon le pide que ponga al guardia al teléfono. El guardia comienza una plática con Yeon. Y al terminar de hablar con ella, le permite el acceso a Kang-Oh. Otorgándole un permiso como investigador de la mutación del monstruo. Pidiéndole la información del monstruo mutado. Si logra derrotarlo. Cuando él se disponía a entrar. Un grupo apareció deteniendo su avance. Este parecía ser un poco famoso. Y pertenecía al gremio Mir. Ya que era un novato que había causado sensación recientemente. El sujeto entró actuando de una manera muy arrogante. Menospreciando a Kang-Oh en todo lo que pudo. Desde el hecho de pertenecer a la Rosa Roja. Asegurando que el apoyo que el gremio de la Rosa Roja tiene es lamentable. Por solo mandar a un individuo sin grupo. Kang-Oh entendió muy rápido las intenciones del sujeto. Por lo que fingió ser amable ante él. El tipo se acercó a él y afirmó que los bastardos como Kang-Oh mueren rápido. Apostando a que él solo quería la fama de capturar a un monstruo mutado. Incluso llegó al punto de decir que los jugadores que solo han tenido su cuarto despertar como Kang-Oh no tienen derecho a meter las narices en los asuntos de los demás. Haciendo pensar que él es el único con el derecho de entrar al portal. Al final, él terminó ofreciéndole a Kang-Oh unirse a su equipo momentáneamente para investigar el portal. Pues de esa manera no moriría como un perro cuando entre. Kang-Oh aceptó la oferta del sujeto. Fingiendo ser alguien debilucho y sin orgullo. Por aceptar las peticiones de alguien que se burlaba de él públicamente. Pero cuando Kang-Oh miraba al grupo, no veía personas, sino números.
Números que necesitaría más adelante. Pues con 5 cabezas podría llenar el estómago del buer. Aunque parecía haber una cabeza extra. Vayamos un momento antes de que el grupo entre en contacto con Kang-Oh, el líder del equipo que pertenece al gremio Mir. Se encuentra hablando con el vicemaestro del gremio, el cual le ordena utilizar esta oportunidad para humillar en público a Kang-Oh, básicamente por cuestiones de ego, ya que el vicemaestro no quería que el gremio de la Rosa Roja sobresaliera mucho más que su propio gremio. Y he aquí el motivo de la conducta tan despreciable de aquel sujeto. El sujeto solo pensaba humillar a Kang-Oh frente a los reporteros. Pero nunca pensó que éste terminaría accediendo a que entraran juntos al portal. Por lo que si se retira en este momento, el que quedaría mal visto sería él. Y por tanto el gremio Mir. También sería malo para su reputación seguir provocando a Kang-Oh. Por lo que el sujeto decide que entrarán al portal. Los reporteros se vuelven locos con la noticia. Pues es muy raro que integrantes de miembros contrarios tiendan a cooperar entre ellos. En este punto el provocador no entiende por qué el gremio de la Rosa Roja está apoyando a un tipo como Kang-Oh. Pues para él simplemente es un cobarde. Al entrar al portal, todos comienzan a caminar a través de un largo pasillo. Kang-Oh sigue fingiendo que es un debilucho, preguntándoles al grupo si deberían unir fuerzas para enfrentarse al monstruo mutante. Pero el grupo decide ignorarlo por considerarlo un estúpido. También mencionando que Yeon ha comenzado a envejecer por elegir a tipos sin talentos como este, en comparación a su vicemaestro del gremio, quien es ser hijo de un hombre muy rico, además de ser apuesto y tener grandes habilidades, siendo el hijo del maestro del gremio. Por lo que el gremio Mir es el único que fue creado por una pareja, padre e hijo. Hablando del gremio Mir, el maestro del gremio es también el presidente del conglomerado de electrónicos Mir, despertado como un jugador con su hijo. 5 años atrás, cuando ocurrió el incidente de la puerta, él usó el inmenso poder de electrónicos Mir como donación para fundar el gremio Mir e inmediatamente crecer para convertirse en un ranque. Según lo que Kang-Oh ha escuchado, grandes gremios como ese solo crecen con una enorme suma de dinero. Pero como ellos ya eran un conglomerado exitoso desde el inicio, probablemente ya nadaban en dinero. Lo que incita en Kang-Oh una nueva posibilidad. Pues él piensa si debería incitar a los dos gremios a una guerra y aprovechar los beneficios mientras ambos se destruyen mutuamente. Pero decide que es mejor no hacerlo, porque los beneficios que ya ganó no son malos. Además considera que Yeon aún le es útil, por lo que aún no es el momento, ya que sería estúpido de parte de él matar al ganso de los huevos de oro solo por un beneficio momentáneo, considerando que la Rosa Roja continuará siendo útil para él en el futuro, a diferencia de los sujetos que estaban frente a él, que podrían morir en cualquier momento y no representarían ninguna pérdida. Después de un rato de buscar, ellos comenzaron a impacientarse porque no lograban encontrar al monstruo mutante. Kang-Oh había estado esperando, y el momento que tanto deseaba estaba por llegar. El momento de comenzar la caza. Utilizando su autoridad de la observación, pudo localizar al demonio. Y juzgando por sus movimientos, supo enseguida que éste estaba buscando una presa. Justamente, lo que Kang-Oh esperaba encontrar. Utilizando una habilidad de olor sobre aquel grupo, para hacerlos oler de manera más apetitosa. Debido a que el buer podía oler cosas desde cierta distancia. Por lo que ese olor sería fácilmente rastreado por él. Acercándose muy rápido al grupo. Todos en el grupo se pusieron en guardia enseguida. Y el molesto líder no tardó en decirle a Kang-Oh que ni siquiera pensara en jactarse de haber derrotado junto a ellos aquel monstruo. Kang-Oh, que ya no tenía razón para seguir manteniendo su farsa, le devolvió las palabras que había recibido en la entrada. Pues era el turno de ese grupo de enfrentarse a unas altas probabilidades de morir pronto. Mientras él le dedicaba esas palabras al grupo,
Uno de los integrantes cayó ante el ataque del Buer, mostrándose por fin ante aquel grupo. Estos, por órdenes de su líder, atacaron casi de inmediato. Pero el Buer esquivaba con gran facilidad, gracias a su increíble velocidad. En cuestión de segundos, la segunda víctima cayó. Por lo que el líder del grupo les ordenó prepararse para un ataque combinado. Él utilizó una de sus habilidades para lanzarle una potente descarga eléctrica al monstruo, para luego utilizar el ataque combinado de otros dos de los miembros, pero para su mala suerte, este no se podría llevar a cabo. Porque contrario a lo que el líder pensaba, el Buer no había sido paralizado por aquel ataque, sumando dos víctimas a la cuenta. La que era maga había perdido la motivación para pelear y solo pedía en desesperación ser salvada. El líder decidió utilizar entonces su ataque más poderoso. Sin embargo, antes de que pudiera dar su golpe, el Buer le dio un golpe tan fuerte que atravesó unas columnas en su camino, quedando casi desmayado. Y en muy poco tiempo frente a él ya se encontraba el Buer, devorando a su quinta víctima, como el Buer había comido a su quinta víctima. Las preparaciones de Kang-Oh estaban hechas. Este se paró sobre la cabeza del Buer, preparándose para llevar a cabo su siguiente paso, fusionando la autoridad de la lanza negra junto con la autoridad del fuego del infierno, pues tendría que lanzar un ataque lo suficientemente poderoso para matar al Buer de un solo golpe. Ambas energías comenzaron a colisionar entre sí. Kang-Oh necesitaba de una gran concentración para usar múltiples poderes simultáneamente, saltando lo más alto que pudo, creando con la fusión de ambas energías un vidente, y al ser la primera vez que lo utiliza, también obtuvo la habilidad vidente de rango S, lanzándose con toda su fuerza hacia el hocico del Buer, el cual comenzó a rugir del dolor. Pero ya era demasiado tarde para él, porque esto era una victoria segura para Kang-Oh, que obtuvo un fragmento de la grieta de rango B. Y de paso subió 6 niveles, alcanzando el nivel 40 y por ende obteniendo su quinto despertar. Además de un aumento de su energía demoníaca, la cual alcanzó los 60 puntos, cumpliendo una de las condiciones del retraso demoníaco extremo, la cual es una habilidad que se encuentra bloqueada parcialmente y necesita de 3 condiciones para su uso, por lo que Kang-Oh apenas había completado la primera condición, aunque no le daba detalles exactos de qué trataba dicha habilidad. Él tenía el presentimiento de que le daría una enorme fuerza, ya que ese es el camino para convertirse en un dios demoníaco, término que Kang-Oh escucha por primera vez, a pesar de haber estado 10.000 años en el infierno, llegando a la conclusión de que su hipótesis de antes era correcta. Si él continúa subiendo sus estadísticas como jugador, puede volverse más fuerte que cuando era el rey demonio del 9º círculo del infierno. Incluso podría sobrepasar al rey demonio y convertirse en un dios demoníaco. Idea que suena bastante bien para él, aunque pensó que había superado su avaricia de poder. Parece que todavía no ha podido deshacerse de los hábitos de sus días como demonio, procediendo entonces a consumir al Buer, utilizando su autoridad de gula. Como recién nombrado investigador de la mutación de monstruos, debe preservar el cadáver. Pero es imposible para el que renuncia a la energía demoníaca que está frente suyo. Tanta era la satisfacción de Kang-Oh, que se había olvidado del individuo sobreviviente. Y sinceramente yo también. Debido a su comportamiento exasperado, Kang-Oh pensaba que ese sujeto sería el primero en morir. Pero resultó ser más talentoso de lo que pensaba. Acercándose lentamente hacia él, el sujeto le pedía a Kang-Oh que no se acercara, temeroso de que éste terminara con su vida. Kang-Oh le dijo que no tenía nada que temer, ya que era imposible que él matara a su propio compañero de equipo, ¿verdad? Además, el sujeto aún tenía un rol que cumplir, pues Kang-Oh tenía algunas preguntas para él. Lo primero era saber quién le había dado la orden de molestarlo. Era claro para Kang-Oh que tendría que haber alguien detrás de todo eso.
Porque un perdedor tan lamentable como ese no actuaría tan malvadamente desde el principio. Además era como si ya supieran de él. Aunque su información no ha sido filtrada. Por lo que era seguro que hubiera alguien detrás de ellos. El tipo parecía no querer hablar al respecto, manteniendo su boca cerrada. Por ello Kang-ho tuvo que darle un pequeño incentivo. Solo algo de motivación para incitarlo a hablar. Revelando entonces a la persona detrás de todo, y la razón de ello no podría ser más estúpida. Pues al parecer ese tipo había sido rechazado por Yeon. En cierta ocasión, por lo que empezó a odiar al gremio Rosa Roja desde ese incidente. Como dije, una razón estúpida. También pensaba en cambiar la imagen del gremio Mir. Y forzar la idea de que son superiores al gremio Rosa Roja. Aunque su manera de actuar es infantil. Kang-ho aún tiene que estar pendiente de él. Pidiéndole una fotografía de él a su pobre víctima. Extrañamente, tiene cierto parecido a Kim. Pero Kang-ho determina que debe ser porque ambos son apuestos. Ya que básicamente este perdedor solo había sido involucrado en el plan de venganza de su superior y solo estaba siguiendo órdenes. No había necesidad de matarlo, aunque ciertamente se metió bastante bien en el papel. Pero bueno, siempre y cuando él cumpla con el nuevo papel que Kang-ho tenía para él. No debería haber ningún problema. El sujeto aterrado accedió a hacer cualquier cosa que Kang-ho quisiera. Afuera del portal, los reporteros seguían esperando por noticias del grupo que ingresó. Este comenzó a abrirse. Y de él salió Kang-ho, junto con el tipo. Los reporteros enseguida los abordaron con preguntas de todo tipo, queriendo saber qué fue lo que sucedió en el portal. Él no respondió a ninguna de sus preguntas. Y pidió inmediatamente una ambulancia para su compañero que se encontraba mal herido. Kang-ho aseguró que su estado se debía a que estuvo luchando contra el monstruo mutante. Cuando los reporteros preguntaron por el resto de los miembros del grupo, él con un rostro apesarado les dio la mala noticia, y es que ellos dos eran los únicos sobrevivientes. El hecho de que los novatos de ambos gremios fueran derrotados era de suma preocupación, por lo que los presentes pensaron en llamar al cuerpo de Garam para que enviaran a sus élites al portal. Pero Kang-ho les dijo que no sería necesario. Pues aunque hubo sacrificios, el monstruo mutado fue derrotado. Pero no fue hecho por sus manos. Ya que el héroe que salvó su vida y derrotó al monstruo era el tipo tirado a sus pies. Ante tal declaración, los reporteros pidieron más detalles de la situación. Y él comenzó a explicarles lo sucedido. En el momento en que entraron en el lugar similar a una mazmorra, sintieron una gran intención asesina. El monstruo mutado los estaba vigilando desde un inicio. Y todos lo supieron desde el momento en que lo vieron. Que se trataba de un oponente evolucionado. Que no debería aparecer en un portal de rango B. Aunque ellos pensaron en escapar. El héroe les dijo que el monstruo podría herir a los civiles si escapaba del lugar. Por lo que decidieron luchar. El monstruo se veía exactamente como el anuncio del gobierno lo describió. Tenía cabeza de león con 5 piernas. Y debido a su aterrador ataque, el resto del equipo murió en un instante. Cuando la situación se estaba poniendo peligrosa, el héroe le pidió a Kang-ho que escapara, enfrentándose él solo al monstruo. Kang-ho no pudo huir. Y se quedó viendo la batalla hasta el final. Siendo una valiente y difícil batalla, en la que ponía su vida en riesgo. En la cual el héroe se las arregló para derrotar al monstruo y salir victorioso. La noticia se esparció como pólvora en todos los noticieros. El héroe que derrotó a un monstruo mutado. La conmovedora razón por la que luchó hasta el final. Y su trágica desgracia, al caer en coma debido a una hemorragia cerebral. Teniendo así el mundo, la pérdida de otra estrella. Yeon se encontraba viendo las noticias. Y según su criterio, lo viera por donde lo viera. No fue un monstruo mutado. Sino otra persona que le dio una paliza a aquel sujeto. Pero no se encontraba sola, ya que estaba en presencia de una bella dama.
la cual denominaba a Kang-ho como alguien lindo. Y a la vez astuto como un zorro delante de los periodistas. Preguntándole a Jeon en dónde encontró semejante novato. Ella era la maestra del gremio Sanarae. Jeon Jong-ho. Que al parecer no era una invitada. Bien recibida, ya que Jeon le preguntaba por qué no se iba del lugar. Y cuánto tiempo seguiría sentada ahí, incluso al punto de llamarla vieja. Ellas platicaban sobre la posibilidad de que los responsables de la aparición del monstruo mutado era obra de la orden demoníaca. Y era solo cuestión de tiempo para que el resto de personas se enteraran de la existencia de dicha orden. Información que hasta ahora los 5 grandes gremios han ocultado. Pero debido a que ellos están más activos que nunca, cada vez es más difícil controlarlos. Desde el día del cataclismo, los humanos solo han podido conseguir la paz tras el establecimiento de los 5 grandes gremios. Pero si la gente se entera de que existe un culto activo, que ofrece humanos vivos como se va a hacer un caos nuevamente. Mientras las chicas tenían esta conversación, un invitado inesperado apareció. Este era Kang-ho, que tenía ciertos asuntos con Jeon. Él se disculpó por interrumpir su reunión y planeaba retirarse. Pero fue la líder del gremio la que le pidió quedarse, ya que su conversación había terminado. Por lo cual fue ella quien se marchó del lugar. Jeon le entregó a Kang-ho el permiso de entrada de rango S, que él había solicitado anteriormente. Aunque Jeon le advirtió que ni siquiera pensara en cazar dentro de esos portales. Kang-ho le deja saber a ella que él escuchó toda la conversación que había tenido. Aunque esta era información confidencial. Jeon sabía que en algún momento tendría que hablar del culto demoníaco con Kang-ho. Así que decidió utilizar este momento. Según Jeon, el culto son bastardos dementes que ofrecen humanos vivos como sacrificio. Y últimamente han estado más activos. Aunque no saben cuándo se formó esa organización. O qué tan grandes son. Así que los gremios y el gobierno están cooperando para averiguar más sobre la orden demoníaca. Kang-ho le preguntó qué había entonces con los otros gremios. Ya que los 5 grandes gremios conocen esta información. ¿Por qué no todos están cooperando con el gobierno? Así como la Rosa Roja. Ella le dijo que obviamente no son voluntarios gratuitamente. A cambio de derrotar a la orden demoníaca, el gobierno les ha garantizado una jugosa recompensa. Pero en su caso no es necesariamente por la recompensa que lo hace. Los numerosos miembros del gremio que estaban investigando a la orden demoníaca han sido sacrificados, por lo que esto ha escalado a un nivel personal. Y Jeon no puede ignorar los llegados a este punto. Kang-ho piensa que el daño hecho por el culto demoníaco debe ser bastante significativo. Con solo ver la intención asesina que emana de Jeon cuando habla de ellos. Siendo tan poderosa que hasta él siente la necesidad de pelear contra ella. Llegando a la raíz del asunto. La petición que Jeon tenía para Kang-ho cuando decidió ser su patrocinador era luchar contra la orden demoníaca. Para derrotarlos una vez los hayan encontrado. Aunque ella no tiene todos los detalles. Sabe que son demasiado poderosos para ser considerados una simple secta. Por lo que no basta con tener jugadores fuertes para luchar en contra de ellos. Jeon le da la opción en este momento a Kang-ho que si quiere irse ahora mismo no lo detendrá. Preguntándole honestamente si puede ayudarles con la petición. Él responde que no debe preocuparse, ya que ella le ha ayudado mucho. Así que por lo menos él debería cumplir con su deber. Palabras reconfortantes para Jeon, que piensa que ha ganado un aliado decente, por lo cual está agradecida. Por el lado de Kang-ho, literalmente le ha tocado la lotería. Pues cuantos más rastros del culto demoníaco encuentren, más energía demoníaca vendrá a él. Por tanto se volverá más fuerte. Con esto Jeon reiteró la posición de Kang-ho a favor de ella y volvió a repetirle que no fuera a cazar en las puertas de rango S. Saliendo del gremio de la Rosa Roja.
Él se dirigió a cierta estación en Suwon, conduciendo su nuevo coche, proporcionado por Yeon. Y hablando de cosas que habíamos olvidado. Recordemos también que él obtuvo su quinto despertar. Y su habilidad es llamada Maestro de los Demonios. Habilidad de rango S. Esta le permite invocar a un demonio de otra dimensión. Dependiendo de la cantidad de energía demoníaca utilizada por el invocador. Puede invocar a un demonio más poderoso. Pero la invocación solo puede llevarse a cabo una vez cada 3 meses. Si pensamos en esta debilidad, es obvio que él debe invocar al demonio más poderoso que pueda. En la situación dada, teniendo la hipótesis de que la invocación actúa como una puerta o un puente a otra dimensión fuera de la Tierra. Y cuanto mayor sea el rango de la puerta, más poderosos serán los seres que puedan cruzarla. Para un ejemplo más claro de ello, tendríamos a los demonios del infierno que eran llamados fragmentos de grietas. En otras palabras, cuanto más alto sea el rango de la puerta, más poderoso será el demonio invocado. Kang-ho entonces llegó a su destino. Y siguiendo su suposición, el lugar en donde usaría su nueva habilidad especial, obviamente sería una puerta de rango S. La seguridad de esta puerta era mucho más estricta que en las que había estado. Vigilada directamente por el Cuerpo Nacional de Jugadores Garam. Pero gracias a la nueva tarjeta de la Rosa Roja, él pudo pasar sin ningún problema. Esta vez el lugar dentro de la puerta era un océano, el lugar era verdaderamente hermoso. Perfecto para unas vacaciones. Claro está, si los monstruos de rango S no aparecieran en el lugar. Kang-ho buscó el lugar más apropiado según su criterio. Para realizar la invocación, pensando en que sí podría invocar a un cerbero. Sería un gran éxito para él. Después de todo, este tipo de demonio está por encima de los rangos del tercer infierno. Solo juzgando sus atributos físicos. Aunque seguiría siendo una gran ventaja. Independientemente del demonio que invoque. Siempre y cuando pueda comandarlo. Él se sentó en el sitio y comenzó a utilizar su habilidad. Una gran cantidad de poder era expulsado de su cuerpo. Y para completar la invocación, fue creada una grieta. Esta grieta era de un tono verde. Algo bastante peculiar, pues todas las puertas que él ha visto hasta el momento eran de un tono azulado. Según el sistema Gaia, la grieta había sido conectada al continente Eleanor. Continente que Kang-ho desconoce completamente. Esperando que nada malo sucediera. Recordando sus viejos traumas con los portales. Pero todo sucedió correctamente. Y la invocación fue un éxito. Pudiendo invocar a Echidna, la hija del dragón demonio Kargad. Efectivamente, él había convocado a un gran dragón. Pero su invocación venía con un pequeño problema. Y es que con solo ver el estado del dragón, estaba claro que no estaba en su mejor momento. Además, acompañando al dragón, aparecieron otras 4 personas más. Personas que parecían hablar un idioma distinto. Pues Kang-ho no podía reconocerlo. Pero tranquilos que el poder del guión está de su lado. Por lo que él utilizó otro de sus convenientes poderes. El poder de la comunicación. Con el cual pudo entender finalmente aquel idioma extraño. Al parecer este grupo estaba luchando en contra del dragón. Y este ya estaba moribundo. Kang-ho les preguntó quiénes eran ellos. El rubio de larga melena. Era Reynold von Arnan, nada más que el tercer príncipe del Imperio Arnan. Imperio desconocido completamente. Para Kang-ho, así como lo era el continente de Eleanor. Y fijándose un poco más en el grupo. Había una chica elfo, como también un enano. Lo que indicaba que eran seres de otro mundo. Cosa que confundía completamente a Kang-ho. Pero si había algo de lo que estaba completamente seguro. Es que no podía dejar que un demonio que él invocó muriera tan fácilmente. Por lo que utilizó el poder de la resurrección. Sobre el dragón moribundo, curando todas y cada una de sus heridas. Hasta cierto punto. Por supuesto, el tercer príncipe de inmediato se alarmó. Pero fue interrumpido por la voz del dragón. Que reconoció a Kang-ho como su amo.
agradeciéndole por tratar sus heridas. E incluso disculpándose por haber aparecido con un aspecto tan deplorable. La espada del tercer príncipe. Enseguida fue dirigida al cuello de Kang-ho, además de las armas de sus acompañantes, mostrando un claro desprecio al darse cuenta de que él era el maestro de aquel dragón. Kang-ho preguntó entonces cuál era el motivo por el cual él quería matar a Echidna. Por lo que el príncipe respondió de manera exaltada: que él era un demonio maligno, que causó una sequía traicionera y una plaga. Por culpa de ese dragón demonio y su magia, innumerables ciudadanos del imperio perdieron la vida. Hechos que Echidna negó haber realizado. Kang-ho inmediatamente se puso de su parte, asegurando que si ella fuera capaz de causar un fenómeno atmosférico como la sequía, su existencia estaría más cerca de ser un dios, y nadie sería capaz de derrotarla. Por lo que de ninguna manera estaría herida así, y jadeando por su vida. Pero el príncipe se negó a escuchar razones, culpando de todo aquel dragón, asegurando que para salvar a los sufridos ciudadanos del imperio, ese dragón maligno debía morir. El grupo del príncipe parecía compartir esa idea, pues todos se pusieron en guardia para matar al dragón. Kang-ho odiaba a los sujetos como el príncipe, con una actitud de héroes que no escuchaban las razones de los demás, preocupándose únicamente por su propia justicia. Por ello utilizó su poder de la explosión en contra del grupo, haciendo que estos retrocedieran, diciéndole al príncipe que aunque él tuviera razón, y ese dragón hubiese causado la sequía y la plaga, para destruir al imperio Arnan como él decía, ahora eso no importaba. Porque sea lo que sea que Echidna haya hecho, ella era ahora su familiar. Y no tenía ninguna intención de renunciar a un familiar que acababa de invocar. El príncipe denominó a Kang-ho como un bastardo perverso y demoníaco, palabras que él no negó, y aseguró que realmente era un demonio. Por lo que el príncipe se sintió más motivado para luchar contra aquel que él consideraba malvado, en nombre de los sufridos ciudadanos del imperio Arnan, y por los niños que lloran. Él juró ante los cielos derrotar a Kang-ho, pase lo que pase. Palabras que sus compañeros lamebotas, quiero decir seguidores, alabaron con entusiasmo. Pero para Kang-ho, todo su show no era más que algo ridículo. Preguntándose si es que el grupo entero habría comido algo en mal estado. Echidna trató de advertirle a su amo que tuviera cuidado. Pero el príncipe atacó sin previo aviso. Golpe que pudo bloquear gracias a su equipo, comenzando así su contraataque, utilizando primero el poder de la explosión sobre el suelo, haciendo que el grupo se elevara por los aires. Luego utilizó su habilidad de adaptación para crear esferas explosivas, las cuales envió en contra del grupo. Enseguida el tanque del grupo pasó hacia el frente, utilizando una habilidad defensiva, recibiendo el ataque de las esferas, deteniéndolas con su escudo, pero no tomó en cuenta el hecho de que Kang-ho pudiera controlar dichas esferas a voluntad. Con ese poder, él dirigió unas cuantas a su espalda. El príncipe estaba preocupado por su compañero, pero no tendría tiempo para lamentaciones, porque Kang-ho se apresuró en su contra a toda velocidad. Aunque él logró bloquear el ataque con su espada, no pudo evitar ser separado del resto del grupo. El príncipe contraatacó en el momento más oportuno que encontró, utilizando una tormenta de cuchillas. Cuchillas que fueron bloqueadas gracias al poder del muro de hierro, para luego recibir una patada de su enemigo, el cual se preguntaba por qué rayos gritaba el nombre de su habilidad mientras lucha, aunque también estaba agradecido por ello, ya que le daba una idea de qué tipo de ataque utilizaría. Mientras él pensaba en eso, el príncipe volvía a atacar, esta vez de una manera más agresiva. Kang-ho reconoció que su enemigo era bastante fuerte, y si no hubiese tenido su quinto despertar, habría sido bastante peligroso para él. Aún así él detectó una debilidad en el príncipe, y es que este era demasiado honesto al momento de atacar. Honestidad que Kang-ho aprovecharía a su favor, atacando al príncipe mientras gritaba:
el nombre de una habilidad de cuchilla. Y cuando el príncipe se preparó para recibir dicho ataque, él lo golpeó en una de sus piernas. El príncipe estaba desconcertado, pues se suponía que su enemigo utilizaría una cuchilla para atacarlo. Pero no fue así. Kang Go, con una sonrisa bastante macabra, le preguntó al príncipe si acaso era tonto por haber pensado que lo atacaría de la manera en que gritó. El príncipe les pidió a sus compañeros que huyeran, ya que no podían ganar ante Kang Go. Desde el momento en que su pierna se lastimó, la lucha había terminado. La maga del grupo se oponía a huir. Y aún peor, dejar al príncipe atrás. Empezando un melodrama entre ambos, con una persona negándose a marcharse y el otro haciéndose el mártir. Melodrama que le pareció malditamente desagradable a Kang Go, por lo que pateó al príncipe para callarlo. Y esto se debía a que para él todas las batallas eran así, sin simpatía, sin piedad, sin furia. Solo luchar y matar. Para sobrevivir. Porque en el infierno las emociones eran consideradas un lujo. Y cuando estaba a punto de acabar con el príncipe, la maga se interpuso, rogándole a Kang Go que se detuviera e inclusive ofreciéndole su vida a cambio de la del príncipe. Porque el príncipe era la esperanza de los ciudadanos de Arnan. Y el hombre a quien ella más ama. Confesándole sus sentimientos. Y rogándole nuevamente a Kang Go para que perdonara la vida del príncipe. Pero éste se negó cruelmente. Pues para él toda esa palabrería entre ellos no era más que una completa miércoles. Que no tenía nada que ver con él. Y es que, siendo sinceros, fueron ellos los que empezaron a atacar. Y si Kang Go estuviera en su lugar, definitivamente no perdonarían su vida. Siendo una verdad innegable. Que si alzas tu arma para matar, también deberías estar listo para morir. Diciéndoles con una cara de desagrado total que llevaran sus emociones a una maldita telenovela. El príncipe llegó al punto de decirle que era sucio y desagradable. Pero a Kang Go le parecía que era más desagradable el hecho de ir muchas personas en contra de una. Y para él era de sentido común usar fintas en una lucha. Pero para no seguir discutiendo inútilmente, decidió matarlos de todas maneras. En ese momento el sistema Gaia hizo acto de presencia, detectando seres que habían cruzado el portal además del familiar, entrometiéndose en los asuntos de un mundo distinto. Por lo cual el sistema los consideraba extranjeros intrusos, procediendo a descartarlos. Al ver que estos comenzaban a desvanecerse, Kang Go intentó terminar con la vida del príncipe. Pues no pensaba dejar que un equipamiento tan valioso como el que él poseía se le esfumara de sus manos. Y ya que eran de otro mundo, no habría problema si los mataba. Pero el sistema Gaia fue mucho más rápido que él, deshaciéndose de los intrusos. Lo que llevó a Kang Go a preguntarse por qué el sistema estuvo callado todo ese tiempo. Y solo se interpuso cuando él trató de matar al príncipe. Al pensar en ello, otra duda vino a su mente. Pensando que el sistema también se había llevado con los intrusos a su invocación, corriendo a ver el lugar en donde estaba su familiar. Pero este aún se encontraba en el lugar. Mientras él iba donde Echidna, se preguntaba qué era el sistema Gaia, entendiendo que era parecido a una barrera defensiva que bloquea a forasteros invasores. Cuando él cruzó a la Tierra, también dijo algo parecido sobre el sistema Gaia. Por lo que él cree que este dicho sistema no está funcionando adecuadamente, preguntándose si tiene algo que ver con los demonios que han aparecido últimamente. Haciendo un recuento de ello. Estos han aparecido desde hace 2 o 3 semanas. Dándose cuenta de que ese tiempo coincide con su llegada. Por lo que no importa cuánto lo piense. Definitivamente él es la causa. Aunque su objetivo solo era escapar del infierno y disfrutar de un estofado de kimchi. Nunca pensó que habrían este tipo de consecuencias. Pensando en si puede hacer algo para restaurarlo. Al final determinó que no había razón para pensar en algo que ni siquiera tiene respuestas. Por lo que mejor se puso a terminar de curar a Echidna. Pero como su tamaño era descomunal,
Sería un inconveniente que permaneciera así. Por suerte ella podía cambiar su tamaño a voluntad. Mientras la curación continuó, Kang-Oh obtuvo bastante información. Para empezar, de acuerdo a Echidna, el continente Eleanor era un mundo completamente diferente, que se centraba en el imperio de Arnan, en el cual usaban espadas y magia. Y era un mundo que tenía elfos, monstruos y dragones. Entendiendo así que todos los monstruos aparte de los demonios vinieron del continente Eleanor. Lo cual tenía bastante sentido. Por cierto, la plática se extendió tanto que para el momento en que Echidna terminaba su explicación, estos ya iban de regreso hacia la casa de Seol, propiamente llamado por Echidna el nido de Kang-Oh. Ella se sentía agradecida, pues había pasado un largo tiempo desde que alguien la invitaba a su nido. Tengo que aclarar que posiblemente sea un mal pensado, pero creo que el concepto de Echidna sobre ir a los nidos tiene otro significado. Echidna originalmente vivía con su padre, pero este un día desapareció dejándola sola. Desde ese entonces, ella solo leía libros en su guarida. Algo realmente solitario. Pero un día de la nada alguien vino a su casa y comenzó a atacarla. Como se imaginarán, este era el tercer príncipe. Aunque ella no causó ninguna sequía, ni plaga, como él aseguraba, y ella en reiteradas ocasiones seguía diciéndole que no fue la responsable. Pero nadie le creyó. Kang-Oh ve en ella algo que hace mucho tiempo él mismo vivió, ya que Echidna era igual a él. Al principio de sus recuerdos, él vivía en un orfanato. Y era un sueño para él conocer a sus padres. Aunque realmente no le importaba quiénes fueran. Siempre y cuando lo amaran. Pues lo que él más deseaba era que lo cuidaran. Y que su existencia fuera validada. Debido a esto terminó diciéndole a Echidna que incluso si el resto del mundo estaba en su contra, al menos él le creería y estaría de su parte. Vayamos entonces directamente a la casa con Seol, la cual no paraba de abrazar a Echidna, pues consideraba que era lo más lindo que había visto. Y ante sus ojos, todo lo lindo es justo. Pero para Echidna no era más que una tortura. E incluso pensó que Seol era aterradora. Cambiando de tema, Kang-Oh le preguntó cómo iban las casas con los miembros del grupo. A lo que ella respondió que todo marchaba bien. Habían estado subiendo de nivel bastante rápido. Y estaban cerca de tener su tercer despertar muy pronto. Además de tener acceso a portales de rango C. Y todo eso gracias a Kang-Oh, que le había presentado a buenos miembros de equipo. Y le había ayudado con muchos consejos. Algo por lo que nuestro ángel estaba muy agradecida. Demostrándole a Kang-Oh la calidez de ser amado. Un sentimiento hasta ahora desconocido para él. Pero que no estaba del todo mal. Al día siguiente, Kang-Oh despertaba extrañamente cansado. Y como todas las mañanas, saludó a Seol y tomó su asiento en la mesa. Pero en esta ocasión, había una pequeña personita sentada junto a él, persona de la cual tardó en percatarse. Ya que el día de ayer tenía una apariencia completamente diferente. Sorprendiéndolo completamente, pues no tenía ni idea de que Echidna pudiera cambiar su apariencia. Preguntándole cómo sucedió. Pero ni ella misma estaba segura. Pues solo sintió una sensación extraña mientras dormía. Y cuando despertó su apariencia había cambiado. Kang-Oh pensó que esto tendría algo que ver con su repentino cansancio. Pero lo que más le preocupaba era si Echidna podría volver a su forma de dragón. Esperando que no tuviera sus poderes sellados como él. Ya que este sería un verdadero problema. Por eso decidió preguntarle si podía cambiar a su forma original. Ella respondió que sí, y de inmediato se puso a hacerlo. Pero claro, este era un error por su parte. Porque si volvía a su tamaño normal en ese lugar, todo quedaría destrozado. Y a mitad de su transformación, fue detenida por Kang-Oh. Aunque digamos que el lugar no quedó precisamente indemne. En fin, a partir de ese momento Echidna tendría que acostumbrarse a la vida humana. Kang-Oh piensa que probablemente
esta transformación de Echidna tenga algo que ver con él. Siendo influenciada cuando se convirtió en su familiar. Y pensándolo bien, ella podía usar el lenguaje humano. Muy naturalmente. Y siendo francos, esa apariencia era mucho más conveniente. Si él tenía que llevarla consigo todo el tiempo. Seol le propuso a Kang-ho comprar nueva ropa para Echidna. Debido a que la que llevaba puesta era de la infancia de Seol, y por obvias razones no le quedaba bien. Ambas chicas intentaron convencer a Kang-ho de ir con ellas. Pero él se negó, pues tenía otros planes para ese día. Y aunque ellas insistieron, no pudieron convencerlo. Él se dirigió al gremio de la Rosa Roja. Y fue directamente a contarle a Jeon todo lo que le ocurrió mientras estuvo en el portal. Incluyendo lo referente al sistema Gaia. La invocación de Echidna y los intrusos del otro mundo. Pidiéndole una identificación para Echidna. Pues así podría moverse libremente. Por donde quisieran. Mientras estos dos llevaban a cabo su conversación. Una visita inesperada llegó al lugar. Esta era Bak, la comandante de las fuerzas Garam. Quien buscaba a Jeon. En un inicio se presentó ante Kang-ho. Y no fue hasta que estrechó su mano. Que lo recordó como la persona que conoció. En el portal de rango C, la última vez. A Jeon le sorprendió que estos se conocieran. Preguntándole si acaso Kang-ho había hecho algo indebido. Como golpear a un guardia o algo por el estilo. Pero como este era bien visto ante Bak. Porque ella pensaba que era alguien increíblemente educado. Y justo. Algo claramente imposible de creer Jeon. Con solo recordar lo que le hizo aquel sujeto del gremio Mir. Incluso sintiendo asco de solo recordarlo. Y ver la cara desvergonzada de Kang-ho. Retomando el tema principal. Por el que Kang-ho había ido a verla. Él quería obtener un pase de entrada oficial de rango S. Algo realmente sin precedentes para Jeon. Pero él estaba seguro de querer ir a ese sitio. Y más aún cuando tenía su invocación para ayudarle. Jeon cuestionó esto enseguida. Preguntándole si realmente sabía el tipo de monstruos que encontraría en esos portales. Pero él parecía estar bastante informado. Ya que en estos portales se pueden encontrar desde wyverns, gigantes de montaña, también ogros gigantes. Y lo peor de todo, el monstruo de mayor rango en ese lugar. Llamado el Cuero, básicamente una mantarraya gigantesca. Del cual Jeon le advertía especialmente. Bak no entendía lo que sucedía. Porque un novato como él hablaba de portales de ese rango. Cuando apenas entraba en portales de rango C. Hace unas semanas. Jeon le explicó que habían ciertas circunstancias. Pero era seguro confiar en las habilidades de Kang-ho. Bak pensó que Kang-ho había ocultado su identidad. Cuando estuvo en el portal de rango C. Pero aunque ese fuera el caso. Era extraño que quisiera ir a portales de rango S. Pues hasta los mismos ranques nacionales evitaban ese tipo de portales. Creyendo que Jeon tenía un jugador bastante bueno en sus manos. Pero la misma Jeon no estaba segura. Si ella lo tenía en sus manos. O era él quien la tenía en las suyas. Con el tema zanjado, Kang-ho decidió retirarse. Esperando noticias sobre su pedido. El cual Jeon aseguró que estaría listo para el día siguiente. Y volviéndole a repetir que tuviera cuidado. Porque aunque él fuera fuerte, el lugar seguía siendo peligroso. Cuando él se retiró de la sala, Jeon le preguntó a Bak cuál era el motivo de su visita. Pensando que tal vez, por fin habían atrapado la cola del culto demoníaco. Ella aseguró que no era precisamente eso. Pero sí estaba en la espera de algo. Para ser más específicos. Ellos habían podido infiltrar a uno de sus miembros. Entre las filas de la orden demoníaca. Algo sumamente difícil. El agente encubierto. Dijo que podía dar un video con evidencia compilada. En el punto de encuentro que ellos habían acordado. Y dicho punto era nada más que en Suwon. Justamente, la estación que está cerca del portal de rango S. Al que Kang-ho quiere ir.
Al día siguiente, Echidna estrenaba su nueva ropa. A plena mañana, junto a Kang-Oh. Pues juntos se preparaban para ir a cazar al portal de rango S. Seol se sintió un poco triste, pues su ideal era cazar junto a Kang-Oh. Pero actualmente su nivel no era lo suficientemente alto como para unirse a él. Pero sin esperarlo, Kang-Oh le dijo que en un par de días iría a cazar con ella y el grupo. Algo que nuestro ángel esperaría con ansias. Con esa intención ellos se dirigieron a Suwon, la puerta de rango S. Y una vez dentro de esta, Kang-Oh le daba las indicaciones a Echidna de lo que debería hacer. Dejando en claro 3 cosas. No acercarse al lago por ningún motivo. Porque hay monstruos peligrosos cerca. Después de que él atraiga al monstruo, ella no debe involucrarse directamente, solo ayudarle. Y por último, no debería transformarse a su forma original. Porque no necesitan llamar la atención innecesariamente hacia ellos. Con esto claro, él utilizó su poder omnisciente para rastrear a su enemigo, encontrando a un ogro gigante. Y para no sobrepasarse, decidió atraer al ogro gigante, utilizando su poder de la tentación, creando un aroma agradable. Luego fortaleció su cuerpo con el poder de los miles. Y se lanzó hacia el frente. En cuanto el ogro gigante apareció, teniendo un intercambio de puños con él. Como era de esperar de un monstruo de tal rango, pudo soportar el puñetazo mejorado de Kang-Oh. Y no mostraba señales de haber sido perturbado por él mismo. Pero claro, eso no significa que Kang-Oh no pueda vencerlo. Desviando el puño del gigante hacia el suelo, mientras trepaba por su brazo, utilizó su poder de la lanza oscura para atravesar la garganta de su enemigo. Enemigo que no se quedó quieto, tomando a Kang-Oh con su mano. Para este punto el apoyo de Echidna fue casi perfecto, disparándole una tormenta oscura al rostro del monstruo y acabando con su vida. Por lo que Kang-Oh subió de nivel. Se dice que estos ogros son cazados únicamente por jugadores de niveles arriba de 65. Y la experiencia que dan es equivalente a su dificultad. Por ello él subió de nivel derrotando a uno solo. Mientras ellos dos celebraban su victoria, un grupo de wyverns apareció. Atraídos probablemente por la batalla anterior. O tal vez por el olor que aún permanecía en la zona. Kang-Oh tomó a Echidna entre sus brazos, pensando en retirarse pues eran muchos enemigos para ellos. Utilizando el poder de la velocidad y el poder del cielo para desplazarse. Pero sus planes se verían afectados por una variante incontrolable pues Echidna estaba enfadada con los wyverns. ¿Por qué estos rasgaron la ropa nueva que había obtenido? Por lo que volvió a su forma original, comenzando una masacre unilateral en contra de estos, destrozándolos de uno en uno. Mientras que Kang-Oh solo podía ver la gran diferencia entre aquel dragón frente a él y su primera impresión, cuando estaba casi al borde de la muerte, siendo mucho más fuerte de lo que él pensaba. E incluso podría ser más fuerte que su actual yo. Momentos después de su batalla en contra de los wyverns, Echidna se encontraba nuevamente en los brazos de Kang-Oh. Además de estar en un estado extremadamente debilitado, lo cual no era ninguna sorpresa. Pues al parecer usó demasiado su fuerza, perdiendo la conciencia tan pronto como terminó la transformación. Estando completamente apesarada por su ropa rasgada, Kang-Oh le pidió que no se preocupara por ella, pues podían comprarle más en cualquier momento. Pasando de un momento tierno aún no completamente aterrador. Pues Kang-Oh parecía estar enojado, porque Echidna se había transformado sin su permiso, dejándole saber que a él no le gusta la gente que pierde la cabeza, debido a que no pueden controlar su ira. Por lo que ella le prometió no volverlo a hacer. Aún con todo esto, los resultados de la batalla fueron bastante buenos. Kang-Oh pasó del nivel 41 al 49. Además de la inesperada demostración de fuerza que obtuvo por parte de Echidna, después de volverse a transformar a su cuerpo original.
A cambio de ese gran poder había una consecuencia. Y es que la energía demoníaca de él fue consumida como resultado. En resumen, Echidna es capaz de tomar forma humana. Y es incluso más fuerte de lo que era originalmente. Porque ella afectó la energía demoníaca de Kangoo. Después de convertirse en su monstruo invocado. Por lo que ahora ella puede ejercer un poder mayor que antes. Utilizando dicha energía. Teniendo en cuenta que si la energía demoníaca de Kangoo aumenta, la cantidad de energía que Echidna pueda utilizar probablemente también aumentará. Pero hay que tomar en cuenta que la carga sobre su cuerpo parece ser bastante alta. Como Echidna se quedó profundamente dormida, Kangoo pensó en terminar la caza por ese día. Un sonido bastante fuerte se acercaba hacia ellos, lo que lo hizo cambiar de opinión. Este sonido eran dos ogros gigantes, corriendo desenfrenadamente. Y cuando pensaba en encargarse de ellos, estos fueron asesinados por dos sujetos. Bastante habilidosos, debo decir. Pues no eran unos jugadores cualquiera. Incluso Kangoo, que desconoce en su mayoría el mundo de los jugadores, había reconocido a ambos sujetos. El más reservado era el maestro del gremio de especialistas pícaros de Onnuri. Y el que parecía más despreocupado era el maestro del gremio Hanul, el primer clasificado de Corea. Un encuentro bastante inesperado. Pues Kangoo no esperaba conocer a dos maestros de gremio simultáneamente. Mientras que dichos maestros pensaban que Kangoo era un principiante que había entrado después de que se levantó la restricción de nivel. Por lo que uno de ellos le ofreció llevarlo hasta la entrada del portal. Pues determinó que Kangoo se encontraba cansado y solo. Pero él les aseguró que estaba bien. Y no necesitaba de su ayuda. Aunque el maestro del gremio fue bastante insistente, Kangoo siguió negándose. Por lo que no tuvieron más opción que retroceder. Y dejar que Kangoo hiciera lo que él quería. Una vez afuera del portal, Kangoo despertaba a Echidna. Pues tenía pensado comprarle ropa nueva antes de que anocheciera. Y buscando el camino más corto. El GPS lo dirigía por un lugar bastante desolado. El cual no parecía ser el camino correcto. Pero aún así decidió tomarlo. Camino del cual, Echidna sintió un olor a sangre humana. Vayamos ahora a un lugar completamente distinto. Y este trata de un sujeto que se disfrazó y logró infiltrarse en el culto del demonio. Basado en lo que vio dentro de dicho culto. Ellos son más locos y crueles de lo que inicialmente creían. Él logró grabar imágenes que contienen información impactante, mientras evitaba la vigilancia del enemigo. Pero debido a un bloqueador de señal puesto en el lugar para evitar la fuga de información, no tuvo la oportunidad de enviar esa información. Y en cierto momento, cuando pudo enviar un mensaje a su base de operaciones para solicitar una reunión, la vigilancia sobre él se agudizó. Por lo que terminaron atrapándolo. Actualmente este sujeto se encuentra huyendo del culto demoníaco. Bastante malherido de hecho. Pero determinado a no morir en ese lugar. No sin antes pasar la información que obtuvo. Tratando de encontrarse con la capitana Bak. A toda costa, pero para este punto. Su cuerpo ya ha llegado al límite. Y aunque desea con todas sus fuerzas dar aunque sea un paso más para acercarse a la puerta en donde se encuentra el escuadrón Garam, ya no puede hacerlo. Justo en ese momento aparece frente a él Kangoo junto con Echidna. En su desesperación, él le entrega el chip con la información, tratando de pedirle que lo entregue. Pero lastimosamente, no pudo completar su mensaje. Porque su vida se apagó en ese momento. Y por si alguno aún tenía dudas. Este sujeto era el infiltrado que el gobierno había introducido en el culto demoníaco. O más concretamente Bak. Kangoo no tenía idea de lo que pasaba, y mucho menos qué era esa memoria que le habían entregado. Por lo que pensó en descubrirlo. Utilizando el poder omnisciente sobre el chico frente a él. Con lo cual pudo desvelar cierta información.
dándose cuenta que éste se encontraba en su sexto despertar. Sin duda un jugador bastante habilidoso. Pero ya que solo los jugadores de nivel 60, con séptimo despertar, se les permite entrar a los portales de rango S. Era seguro que ese chico no provenía del portal. Y la única evidencia que tenía era esa memoria. Por eso él la introdujo en su teléfono. En esta solo había un video nada más. Un video tan sorprendente que dejó sin palabras a Kang-Oh. Pues este era un video para más 18. Ustedes ya saben a lo que me refiero, cochinones. Lo cual no tenía ningún sentido para Kang-Oh. Porque alguien le daría ese tipo de videos con tanta determinación. Por lo que pensó que seguramente se estaba perdiendo de algo. Mientras seguía viendo el video, cada vez más detenidamente. A mí me parece que le gustó, gente. ¿Qué opinan ustedes? Momentos después, varios sujetos aparecieron en el lugar. Todos eran miembros del culto demoníaco. Estaba claro por su vestimenta y máscaras. Estos preguntaron a Kang-Oh si había terminado de ver el video. Y ya que lo había visto, no podían permitirse dejarlo ir con vida. Aunque claro está, aquí hubo un malentendido descomunal. Kang-Oh decidió quedarse el contenido del video para él, protegiendo el video aunque le costará la vida. Por lo que no había más que decir. El grupo entero atacó. Kang-Oh utilizó su autoridad de muro de hierro para defenderse. Y luego su autoridad de velocidad para atacar. El que parecía ser el líder del grupo les ordenó a los demás liberar sus poderes. Pues entendió que si seguían así, todos morirían, determinando que Kang-Oh era un monstruo. El resto de sujetos comenzó a liberar su energía demoníaca, transformando sus cuerpos en demonios. Debido a que la situación se estaba volviendo cada vez más peligrosa, Echidna quería ayudar con la lucha. Pero Kang-Oh le dijo que no se preocupara, puesto que él era la mejor persona para lidiar con ese grupo de idiotas, lanzándose contra ellos de frente. Al transformarse, los sujetos eran bastante simplones, mentalmente hablando, pero poseían una gran regeneración. Por lo que debía golpearlos realmente duro para acabar con ellos de un solo golpe. Y aunque eran bastantes, Kang-Oh no desperdiciaba movimiento alguno para masacrar a los demonios frente a él. Por lo que rápidamente sembró el terror en el resto de ellos, que intentaron huir del lugar para salvar sus vidas. Lastimosamente ya era demasiado tarde para escapar. Kang-Oh utilizó su hoja de tierra para deshacerse de hasta el último de ellos. Realmente una masacre unilateral. Volviendo a revisar el video. Pues no importa cómo se mire. El hecho de que la orden demoníaca estuviera detrás de él tenía que significar que era algo valioso. Y mientras él centraba su atención en la investigación de aquel valioso material, Bak y Jeon aparecieron. Cuando Bak vio el cuerpo de su subordinado postrado en el suelo, enseguida preguntó a Kang-Oh si de casualidad vio una memoria con un video en ese lugar. Él sacó la memoria del teléfono, enseñándoselas a ambas y preguntándoles si se referían a esa. Jeon no perdió el tiempo y le pidió que se le entregara de inmediato, pues ésta poseía un importante video para ellos. Él se mostró un poco renuente, pues ya sabía el tipo de contenido que poseía la memoria. Pero ella insistió en que debía usarlo de inmediato, dando lugar a un nuevo malentendido por parte de Kang-Oh. Como Jeon insistía en que le entregara el video, él no tuvo más remedio que dárselo, creyendo que realmente su interés no es en el video, sino en algo más oculto. En su inocencia ella incluso le pidió a Kang-Oh que vieran el video juntos, pensando que era algo que eventualmente necesitaría saber. Claro que él decidió pasar del tema. Mientras tanto Bak revisaba el cuerpo de su compañero caído, preguntándole a Kang-Oh qué había sucedido en ese lugar. Aunque él no estaba seguro completamente, por lo que le explicó nada más lo que sucedió. Cuando Jeon por fin pudo ver el contenido del video,
Estaba completamente avergonzada, culpando a Kang-oh por enseñarle algo tan obsceno. Pero Bak le explicó que era un video falso, y que solo podían verificar el video verdadero usando desencriptadores de video en el cuartel general. Enojada Yeon le dijo que por qué utilizaban ese tipo de videos para cubrir la información. Y la respuesta es bastante sencilla. Pues es el mismo cuartel que les recomienda utilizar esos videos como cubierta. Yeon estaba muy enfadada con Kang-oh por no advertirle del contenido del video. Pero fue ella en primer lugar la que insistió, sin dejarle explicar nada. Como ella estaba haciendo bastante agresiva, Echidna intervino a favor de Kang-oh. Por supuesto Yeon preguntaría quién era esa niña, sin saber que se trataba del familiar que Kang-oh había invocado. Al ver su rostro, no podía creerlo. Porque ella imaginaba algo un tanto diferente, más al estilo de Kang-oh. Bak les dijo a ambos que ya había informado al cuartel general sobre lo sucedido. Y tendrían que ir a este mismo para ver la información oculta en el video. Una vez llegaron al cuartel general del cuerpo de Garam, fueron recibidos por los encargados de las operaciones nocturnas. Un total de 30 personas. Lo primero que Bak hizo fue informarle a sus compañeros de trabajo la muerte del agente encubierto, pidiéndole especialmente al capitán que se asegurara de compensar apropiadamente a los familiares de este mismo. Pues no debía existir ningún error cuando se sirve a la familia de un hombre con mérito nacional. Además de pedirle que empezara a desencriptar el video inmediatamente. También pidió hablar con el general Chan. Pero este se encontraba de viaje en el extranjero, investigando un portal de rango SS en Japón. Este era el superior de Bak y la mayor autoridad del primer cuerpo de Garam. Él es tan poderoso que nadie en la nación, que aparte de Bak Kenyu, nadie puede enfrentarlo. Después de un breve momento, ellos por fin pudieron ver el contenido del video. En este se observaba a unos miembros del culto demoníaco hablando sobre ciertas preparaciones para una invocación que tardaría no más de 3 semanas. El líder del culto les pidió a sus subordinados mantener un perfil bajo hasta completar dicha invocación, además de prometerles, entre otras cosas, grandes beneficios para aquellos que lo siguieran. Fue también este el momento en que el mismo líder declaró que había una rata entre ellos, refiriéndose al jugador infiltrado, basado en lo que vieron en los videos. El líder de ese lugar era llamado Cardenal. Y por lo visto seguramente hay más de uno de ellos. Juzgando por el tamaño de la organización, Kang-oh pudo sacar ciertas deducciones. A partir de todo esto, lo primero es que la persona con la máscara con estrella era llamado Cardenal, entendiendo que debería haber alguien con mayor autoridad encima de él. Y lo segundo es que estaban preparándose para invocar algo en la tierra. Lo tercero que entendió es que existía un gran gremio patrocinándolos, llegando a la conclusión que lo único que podían hacer era investigar a los grandes gremios. Bak le preguntó por qué razón pensaba eso. Y Kang-oh respondió que debido a que el espía había sido capturado, el culto demoníaco hará todo en su poder para esconder sus planes de la invocación. Y como ya no tienen una fuente interna, será increíblemente difícil encontrar evidencia relacionada a la orden principal, quedando entonces la opción de descubrir qué gremio los apoya. Por supuesto el gremio de la Rosa Roja, que está cooperando con el gobierno para rastrear a la orden demoníaca, estaría excluido. Conclusiones que dejaron muy bien visto a Kang-oh ante los ojos de Bak. Y aunque esta era la solución más obvia, tampoco sería algo tan fácil de hacer. Pues incluso el gobierno la tenía difícil para tratar de tocar a los grandes gremios. Y si los investigaran a la fuerza, es más probable que cause más conflictos. Por eso Kang-oh les propuso una manera de hacerlo. Y eso sería atrayéndolos, ya que los bastardos de la orden demoníaca
Van tras jugadores de bajo rango. El punto principal de este plan serían esos novatos. Pues como había dicho, su objetivo son los jugadores de bajo rango, pero que tengan habilidades especiales. Buck recuerda que recientemente ha habido más movimiento en los portales de bajo rango y un incremento en los casos de personas perdidas. Por eso Kango propone empezar un rumor, asegurando que hay un jugador muy talentoso en el portal de bajo rango, e incluso haciendo saber que la Rosa Roja está tratando de reclutarlo. Así, por el miedo de perder dicho jugador talentoso, la Orden Demoníaca actuará enseguida. Buck está consciente de que es un buen plan, pero tiene la duda si la Orden Demoníaca actuará de manera tan imprudente. Pero Kango está seguro de que ellos se moverán, porque siendo la Orden Demoníaca, sin duda esos bastardos no pueden controlar su hambre de poder, ya que él sabe muy bien que entre más cerca estén de convertirse en demonios, más hambrientos están de poder. Por lo que sería imposible que ellos puedan resistirse a la tentación, cuando ya han aceptado la energía demoníaca en su cuerpo. Además, por muy cauteloso que sea el cardenal, es imposible que pueda cubrir completamente sus rastros. Yeon decide entonces que llevarán a cabo el plan, pensando en quién podrían usar como carnada, ya que un jugador que tiene habilidades altas pero de bajo rango ya son bastante famosos o parte de algún gremio. Y por supuesto ella se niega a usar a los miembros de su gremio, pues a pesar de que parezca egoísta, no tiene intención de enviar a los miembros de su gremio, a pesar de que sea una batalla directa. Pero no hay de qué preocuparse, porque para el papel de señuelo, Kango ya sabe de alguien que es perfecto para el rol. Alguien que ya todos conocemos. Tratándose de Kim, el cual se dedicaba a cuidar de su madre enferma por las noches. Algo realmente conmovedor. Por cierto, Kango se encontraba vigilándolo. Además que ya habían puesto el plan en marcha, por lo que las noticias y los rumores se estaban expandiendo rápidamente, ya que solo había pasado una semana desde la operación Carnada. Y los rumores sobre Kem se estaban difundiendo mejor de lo planeado. Eso sí, a una velocidad ideal, sin llamar demasiado la atención. Y el único capaz de manipular esa información a tal punto no era otro más que Park, el jefe de equipo de gestiones de recursos humanos de la Rosa Roja, ya que Buck era demasiado estricta y no haría algo así. En cambio Yeon pues no era precisamente alguien estratega, por lo que el momento de moverse había llegado. Y Kango también se pondría manos a la obra. El grupo de Kim se había reunido en el portal de Mok, un portal de clase C. Kim notó enseguida que Seol se encontraba algo cabizbaja. La razón de esto era que Kango había estado ocupado últimamente y tenía una semana de no ir a casa. Y no es como si no pudiera comunicarse con él, pues todos los días le envía mensajes. Y aunque ella intenta averiguar en dónde se encuentra, él simplemente la evita, llegando a pensar que tal vez sea cansado de comer la comida que ella prepara. O en el peor de los casos, puede que esté con otra mujer. Choui trata de animarla, diciéndole que es imposible que él buscase otra mujer. Y más aún teniendo a alguien tan bonita como ella. Pensando que es más bien todo lo contrario. Si ella fuera Kango, no sabría cómo hacer para soportar el hecho de estar bajo el mismo techo que una mujer tan hermosa como Seol. Pero dejando los delirios de la Loli maga de un lado, Kim está seguro de que hay una buena razón para todo eso. Además de que Kango es alguien de alto nivel, por lo que no tendría ningún problema. Y lo único que ellos pueden hacer es trabajar duro y volverse más fuerte, para estar al lado de Kango lo antes posible. Por ello el grupo se pone en marcha para realizar su cacería, sin darse cuenta de que la persona de la que hablan ha estado junto a ellos todo el tiempo. Él está bastante feliz por el grupo, pues están avanzando a una velocidad increíble. Más, su preocupación es que ha pasado una semana desde que se separó de Seol.
debido a que está obligado por su trabajo. Y no solo de ella sino también de Echidna, la cual se encontraba en casa, siendo cuidada por la madre de Seol. Algo bastante deprimente para ella. ¿Por qué Kang-ho es la única persona en la que ella puede confiar? Esto también le ha afectado a él, ya que ni siquiera ha podido comer adecuadamente. Y mucho menos dormir, debido a la vigilancia nocturna. Por lo cual no haya la hora para que esto termine. Dentro del portal, el grupo se encuentra batallando contra un Trolls. Su trabajo en equipo ha mejorado drásticamente. Y se complementan muy bien cada uno de ellos. Incluso Kang-ho, que los observa desde lejos, se siente bastante orgulloso, ya que sus enseñanzas parecen estar mostrando frutos. Ahora es posible reconocer con precisión los roles de los demás y moverse en consecuencia a ello. Seol incluso puede otorgar beneficios, siendo útil en situaciones en las que no necesita curación. Definitivamente se han convertido en un gran equipo. Pasando a otro tema. Kang-ho considera que ya es tiempo de que la orden demoníaca haga sus movimientos. Pues ha pasado una semana desde que los rumores comenzaron. Debido al tiempo que pasó en el infierno. Él sabe muy bien que ningún demonio podría resistirse a una presa tan grande como Kim. Aún así no ha tenido noticias de ellos. Utilizando nuevamente su autoridad de la observación. Por más que lo piense, no hay manera de que el culto demoníaco dejen ir esta oportunidad. Observando toda el área, pudo encontrar a dos jugadores que tenían un nivel alto, pues podían matar a un Troll con un solo golpe. Además no recogían las piedras de maná de los cuerpos. Y la dirección a la que iban es donde se encontraba Kim. Tal parece que ellos finalmente han mordido el anzuelo. El grupo de Kim continuaba con su cacería en contra de los Trolls y cuando se preparaban para luchar contra otro más. Alguien se encargó de él. Estos eran los jugadores que Kang-ho había visto anteriormente. El sujeto de pelo azul era conocido de Kim. Además de ser el vice líder del gremio Mir, que también se llama Kim. Así que por motivos prácticos le cambiaré el nombre. Y lo llamaremos el mimado. Porque en pocas palabras, es la persona que nació con más ventajas en toda Corea. El talento del mimado como jugador es bastante promedio. A diferencia de su padre, el cual es uno de los mejores ranques de Corea. Por eso el mimado pudo gobernar sobre los demás. Con la riqueza y el poder de su padre a su espalda. El mimado obviamente estaba buscando problemas directamente relacionados con Kim. Pues al parecer este había escuchado los rumores que se habían expandido en los últimos días sobre el hecho de que Kim era un jugador de rango S. Y era precisamente lo que el mimado buscaba. Porque él necesitaba un sacrificio. Y observando al grupo de Kim, también pensó en utilizarlos como sacrificios. Es obvio que el mimado es un jugador del caos. Kim pierde el control casi de inmediato. Por las palabras del niño de papi. Por lo que no duda en atacarlo de inmediato. Pero este es repelido sin mucho esfuerzo. Algo bastante extraño pues no importa cuántos niveles de diferencia tengan. Es casi imposible hacer un contraataque a tan corta distancia. El mimado le dice a su guardaespaldas que no se atreva a moverse ya que él se encargará de Kim. Y por cierto su contraataque fue debido a la espada que empuña. Pues parece ser un artículo de alto valor. El mimado comienza a atacar a Kim. Mientras se ríe como un desquiciado de él. Y aunque Kim puede hacerle frente, solo es suficiente para darse cuenta que la espada que ese bastardo tiene es la que hace que él pueda moverse y hacer contramedidas a todos sus ataques. Pues este es un equipamiento especial de la compañía de su padre, llamado Sistema de Absoluta Defensa. Un sistema que está conectado al equipo. Detecta el ataque del enemigo a través de sensores. Y defiende automáticamente del ataque enemigo. Moviendo el cuerpo del usuario. Es por eso que el mimado parece ser bastante fuerte, aunque es realmente su equipo. El que hace todo por él.
Taesoo se interpone en el camino del mimado. Pues como ya sabemos, a él no le gustan las injusticias. Por lo que empieza a empujar al mimado hacia atrás, utilizando su fuerza bruta. Pero en cierto momento se detiene por completo. Nuevamente gracias a su equipamiento. El traje de defensa absoluta, que además puede desplegar energía demoníaca. Con esta le envía a Taesoo a volar, diciéndole que aunque no hubiera interferido, hubiera ido por él después de encargarse de su hermano menor, confirmando el porqué del parecido de ambos, pues resultaron ser hijos del mismo padre. Para este momento, Seol ya ha bufeado a Kim, el cual utiliza una de sus técnicas de espada, llamada la aparición del dragón de viento, en contra de su consentido hermano, que trata de detener el ataque. Pero debido a la potencia del mismo, es empujado hacia atrás. Un ataque en el que Kim puso bastante energía. Pero al final parece que no surtió ningún efecto, ya que las barreras del traje absorbieron todo el daño. Vemos entonces un poco de la vida de Kim y su queridísimo y para nada envidioso hermano, que parecía estar siempre atrás de él, en lo que estudios y deportes trataba. E incluso en el momento en que su talento como jugador fue obtenido siempre fue inferior a Kim. Pero ahora, aseguraba que no le importaba. Porque también era necesario tener dinero y poder para mandar a la gente. Y en ese aspecto se creía superior a Kim, utilizando nuevamente su espada, con la cual fue capaz de copiar el movimiento que Kim había realizado en su contra, usándola contra su legítimo dueño. Seol y Choi corrieron enseguida a auxiliarlo, dándole tratamiento, mientras que Choi lanzaba sus hechizos de rayos en contra de aquel patán. Pero estos intentos eran inservibles. En contra de aquel escudo, la situación era bastante desesperante. En las circunstancias que se encontraban, Seol solo pudo darle los primeros auxilios a Taesoo, para luego ir a apoyar a Choi. Ken parecía estar perdido en sus pensamientos, pensando que ya había perdido todo. El que había prometido vengar a su madre y a él. Venganza por la que dedicó todo. Pero ahora ni siquiera podía proteger a sus queridos amigos. Y todo porque era débil, cuestionándose a sí mismo porque no tenía poder. Y fue justamente y en ese instante en que escuchó una voz dentro de él. A todo esto Kang-ho estaba observando desde lo lejos, bastante contento por lo que había obtenido, descubriendo que era el gremio Mir, quienes estaban involucrados con el culto del diablo. Además de confirmar la suposición que tuvo hace ya mucho tiempo, pues nunca se imaginó que Kim sería el hermano mayor del vice líder del gremio, por lo que pensaba en comenzar a moverse. Pero lo detuvo el ruego desesperado de Kim, el cual deseaba más poder que nunca. El poder para proteger a sus seres queridos, como es de esperar de un protagonista. En un momento de crisis, despierta grandes poderes, que le ayudarán a salir del dilema. Como Kang-ho era básicamente su maestro, él también podía darse cuenta de las mejoras que su subordinado obtenía. En esta ocasión Kim aceptó el poder del dios marcial. Pero como era un recipiente incompleto, solo podía aceptar una parte de dicho poder. Pero vamos que eso era más que suficiente para obtener un poder desorbitante. Sin duda alguna todo un protagonista. Con el poder que obtuvo Kim, atacó nuevamente a su hermanito. Y aunque éste se defendió con su espada, esta vez la defensa absoluta, no podía detenerlo, por lo que trató de utilizar la técnica que había obtenido de Kim un momento atrás. Pero esto no sería suficiente, porque el poder que desbordaba de Kim era mucho mayor, como también lo era su velocidad. Por lo que empujaba más y más al mimado, haciéndolo retroceder hasta el punto en que su guardaespaldas tuvo que intervenir, defendiéndolo del feroz ataque de Kim, asestándole un golpe tan fuerte, sumados a los que ya tenía, siendo estas lesiones internas bastante graves. El gorilón se acercó a Kim, básicamente ordenándole que admitiera que nunca podría superar a su maestro, asegurándole que sí era obediente,
Podría dejarle aunque sea un brazo intacto. Pero Kim no estaba dispuesto a aceptar tales tonterías. Y trató de alzar su voz, lo que provocó que el grandulón lo tumbara al suelo y se parara sobre uno de sus brazos, con la intención de cortárselo. Si no admitía ser más débil. Pues según él solo los débiles sufren. Aún en esa situación, Kim se negaba a complacer los caprichos de esas personas. Recordando los malos momentos que pasó junto a su madre. Y llorando de la impotencia. Pensando en que no pudo sobrevivir y vengarse de aquellos que los trataron mal en su vida. Además de disculparse con su equipo por haberlos involucrado en todo esto. Vaya momento más desesperado se vivía en el lugar. Taesoo estaba básicamente inmovilizado. Seol curaba de sus heridas lo mejor que podía. Mientras que Choi se había quedado sin magia. Por lo que ninguno de ellos podía hacer nada frente a la injusticia que se estaba llevando a cabo frente a sus ojos. Nadie excepto Kang-go, que se había cansado de ser un espectador. Y detuvo el hacha del grandulón con una sola mano, dejándole saber que él también creía en las palabras que el grandulón había predicado. Y como solo los débiles tenían derecho a sufrir. A partir de ahora, él haría que el grandulón disfrutará de sus derechos también. Dándole una patada para alejarlo de Kim. Un Kim moribundo que le preguntó cómo llegó a ese lugar. Obviamente él no podía decirle que los había estado monitoreando todo el tiempo. Y peor aún que se quedó esperando a que apareciera el culto demoníaco, para así poder atraparlos. Pero pudo desviar la pregunta fácilmente, dejándolo para después, pidiéndole a las chicas que se llevaran a Kim y le dieran tratamiento, mientras él se encargaba del grandulón. Grandulón, que extrañamente trató de entablar una conversación. Pero Kang-go se negó, pues el momento de hablar había terminado hace mucho tiempo. Por cierto, el niño de papi se estuvo escondiendo todo el tiempo. Como es de esperarse de un cobarde. El guardaespaldas atacó a Kang-go nuevamente. Y aunque parecía que el golpe tenía bastante poder, Kang-go lo detuvo con una sola mano. Incluso deformando aquella arma, como si de papel se tratara. El guardaespaldas sabía que se enfrentaba a un enemigo formidable. Pues mientras Kang-go sostenía su arma, él no podía moverla ni un milímetro. Por más fuerza que pusiera. El mimado le ordenó al guardaespaldas que usara la demonificación, y aunque él se negaba en un principio, no podía objetar las órdenes de su maestro. Por lo que tuvo que hacerlo aún estando en contra. Al igual que con los miembros del culto demoníaco. El guardaespaldas comenzó a convertirse en un demonio. Mientras su maestro se jactaba desde lejos. Pensando que con ese poder podía ganarle a Kang-go. Ordenándole que lo matara de inmediato. El guardaespaldas demoníaco intentó atacar a Kang-go con un puñetazo limpio. Pero irónicamente fue él quien recibió un puñetazo de lo más poderoso. Tanto así que acabó con su vida en cuestión de segundos. Al ser testigo de la descomunal fuerza que Kang-go poseía, el mimado sabía que no era un sujeto normal, al cual él podría enfrentarse. Por lo que comenzó a correr con la cola entre las patas, sacando desesperadamente un orbe de comunicación. Pues como el niño se había cagado en sus pantalones, necesitaba que papi lo defendiera. Pero no pudo llamar a su padre. Porque fue atrapado por su enemigo, quien lo arrojó al suelo y pisoteó su cabeza. Pero como también le llamó la atención el objeto que el mimado tenía en el brazo, preguntándole si estaba intentando contactar a su papi. Y si ese era el caso, no pasaba nada. Es más, el mismo Kang-go le incitaba a hacerlo. Pasemos entonces a un cierto lugar, que sería el receptor de la llamada. Que respondió a ella, solo para escuchar que su hijo estaba siendo utilizado como rehén. Además del llanto de aquel mocoso malcriado. Porque efectivamente, Kang-go ya le había dado la disciplina que le había faltado en casa. Las demandas de Kang-go para liberar a su rehén eran bastante sencillas, él solamente pedía
Que su querido papi fuera directamente a la puerta en la que ellos se encontraban. Obviamente tendría que ir él solo, sin que nadie lo acompañara. Pero como no estaba seguro si aquel anciano escucharía sus palabras, decidió provocarlo un poco más, dejándolo en ridículo porque no le importaba su posición. Además de torturar un poco más a su hijo, para hacer que éste perdiera la calma, logrando su objetivo relativamente rápido. Kang-go le dio 20 minutos para que apareciera. Pasado de ese tiempo, no sabía lo que podría pasarle a su hijo. Palabras que, sin duda, hicieron hervir aún más la sangre de aquel anciano que ya se encontraba bastante molesto. En cuanto al fracasado de su hijo, trataba de negociar de alguna manera con Kang-go. Pero sus palabras no eran más que molestias para él. Aunque debo decir, que por lo menos su padre parecía tenerle algo de amor. Y las personas que aman son fáciles de usar. Para Kang-go, que utilizó el poder del miedo sobre él. Pasemos entonces afuera del portal, en donde nuestro ángel se encontraba por primera vez con Jeon, la cual parecía tener cierto desdén con Seol, o por lo menos en contra de su pechonalidad. Pero Kang-go detuvo la interacción entre las dos. Pues ahora no era el momento para presentaciones. Rayos, gente, y yo pensando que vería una buena pelea. Se va a poner interesante. Pero bueno, Kang-go le pidió a Seol que se retirara del lugar junto con el resto del grupo, pues debían tratar sus heridas. Bak junto al cuerpo de Garam ya estaban reunidos en el lugar. Ella le preguntó a Kang-go, a quien utilizarían como cebo, si despachaba a Kim. Además de preguntarle quién era la persona que arrastraba como perro desde hace un rato. Él les mostró el rostro del sujeto, que aunque se encontraba un poco desfigurado, Jeon pudo reconocerlo, pensando en que sería una guerra total. Pero era algo inevitable desde el momento en que un gremio estaba involucrado con el culto demoníaco. Aún así, Bak estaba muy preocupada, pues si se enfrentaban al gremio Mir, sería demasiado para los presentes. Porque aunque había reunido a bastante gente, consideraba que no eran lo suficientes. Kang-go le dijo que no debería preocuparse por eso, pues no hay guerra más fácil que lidiar cuando el enemigo pierde la razón y se precipita solo. Y más aún porque tenían a su hijo con ellos. Jeon no estaba muy convencida de que el líder del gremio actuaría como Kang-go pensaba. Pero eso sería algo que comprobarían enseguida. Y esto es porque varios autos llegaron en ese momento. Autos que por supuesto pertenecían al gremio Mir. En cuanto al viejo enojado salió, Jeon y Bak se pusieron en guardia. Pero el interés de aquel anciano estaba enfocado en la persona con la que había hablado. Persona que no se escondió para nada. Más bien se acercó muy casualmente. Aunque el anciano le ordenó que le entregara de inmediato a su hijo. Eso no sería un problema, pues entregar a dicho rehén ya era la intención de Kang-go. Acciones que desconcertaron a ambos mandos. Primero a Jeon y Bak, que perdían a su rehén, como también al anciano, que no entendía el pensar de Kang-go, pero del cual se daría cuenta rápidamente. Pues cuando intentó tener una conversación con su hijo, éste lo desconoció completamente. Aunque el anciano le aseguraba ser su padre, el niño mimado parecía no reconocerlo. Pero no solo a él sino a todos los que lo acompañaban, mostrándose aterrado y desconcertado. El anciano pudo ver entonces las verdaderas intenciones de Kang-go, pues desde el fondo disfrutaba como nadie más todo lo que sucedía. Al ver esa sonrisa tan descarada y a la vez malintencionada, el anciano no pudo contener su ira, por lo cual trató de liberar su frustración. Pero no le sería tan fácil alcanzar su objetivo, porque Jeon se interpondría entre él y Kang-go, teniendo un inevitable choque de poderes entre dos maestros de grandes gremios. Jeon utilizaba un artefacto legendario, mientras que el anciano peleaba con sus puños, los cuales he de decir eran bastante poderosos, pues en su primer impacto lograron romper las cadenas de Jeon. Ella intentó mantener a raya al anciano,
tratando de inmovilizarlo. Pero la fuerza física que éste poseía era bastante superior, y cuando Yeon estaba a punto de ser lastimada por el anciano, Bak tuvo que intervenir, logrando tomarlo por sorpresa, para golpearlo con su habilidad, haciéndolo retroceder en ese momento. Pero el anciano volvía a entrar en su estado colérico. Cuando miraba el rostro de Kang-go, el cual se reía de él, literalmente en su cara. Por eso utilizó su fuerza hercúlea para golpear el suelo, provocando una especie de estallido que quitó de su camino a Bak. Su siguiente obstáculo sería Yeon, que continuaba atacándolo, tratando de restringirlo con su cadena. Pero el anciano parecía un animal feroz, al cual no le importaba el daño que estaba sufriendo, tratando de seguir siempre hacia adelante, utilizando únicamente la fuerza bruta. Yeon aprovechó que había clavado sus cadenas en el cuerpo de aquel animal para intentar detenerlo. Pues no importa lo fuerte que el anciano del gremio fuera. Él era un ranque, similar a Yeon. Y el daño que había recibido sin cesar deberían haber causado un gran efecto. Pues no existía manera de que pudiera ignorar todos los ataques que ha sufrido. Por tanto ella y Bak estaban seguras que si el anciano recibía un golpe definitivo, sería suficiente para acabar con la batalla. El viejo se liberó de las cadenas de Yeon, pero su cansancio ya parecía afectarle. Aún así tenía una gran motivación frente a él. Pues solo con ver el rostro de aquel infeliz, campante y sin preocupaciones frente a él, hacía que él recobrara sus ganas de luchar. Pero al perder el sentido del razonamiento a tal nivel, lo dejó expuesto a un ataque furtivo por parte de Bak, quien lo atravesó con su espada. Aún así el anciano seguía de pie, y utilizaba sus últimas fuerzas para dirigirse hacia donde se encontraba Kang-go, con el único objetivo de golpear a aquel imbécil. Lastimosamente para él, su puño no llegó a tocarlo, pues su cuerpo había alcanzado el límite, por lo que cayó arrodillado frente a su enemigo. Kang-go no perdió la oportunidad, por ese motivo se acercó al anciano, para devolverle las palabras que él mismo le había dicho hace muy poco. Porque con todo lo sucedido, ahora el anciano sabía quién era Kang-go. Con todo el incidente terminado, nos movemos ahora al cuartel general del cuerpo de Garam, en donde Yeon le pedía a Kang-go una explicación sobre lo que le había hecho al niño de papi. Y como si fuera lo más común del mundo, Kang-go le respondió que solo había modificado un poco sus recuerdos. Algo difícil de creer para Yeon, pues no sabía que él tuviera dicha habilidad realmente. Mientras que Kang-go alardeaba de tener muchos talentos. Y esa era la prueba de lo útil que él era. Pero esta explicación no era suficiente para Yeon, porque para ella no era cuestión de talento. Y estaba determinada a saber la verdad. Pero Kang-go la detuvo antes de que terminara de hablar, asegurándole que no era necesario que ella lo supiera todo. Ni tampoco había necesidad de que lo entendiera. Pues ella había demostrado que era de gran ayuda para Kang-go. Y él le estaba ayudando a cambio, afirmando que arrancar de raíz a los demonios, que se llevaron todo lo que era apreciado para ella, era más que suficiente. Por lo tanto, deberían continuar con su cooperación, sin inmiscuirse en las cosas del otro. En ese momento Yeon pensó que estaba criando a un cachorro de tigre, o sea a alguien peligroso. Pero era demasiado tarde para arrepentimientos. Por lo que decidió continuar de la manera en que Kang-go proponía. En cuanto al viejo, él estaba siendo recluido, interrogado por Bak. Pero por más que ella tratará de conseguir información, este guardaba silencio. A pesar de que ahora ya no era considerado ni el presidente de Mir Electronic, tampoco el líder del gremio Mir. Solo un criminal que cooperó con un grupo de locos. Pero el anciano se negaba a hablar, seguro de que no importaba cuánta autoridad tuviera el cuerpo de Garam. Para él seguían siendo solo perros que obedecen las órdenes del gobierno. Diciéndole a Bak que con el poder que él tenía sobre la asamblea, básicamente él era como su maestro, teniendo su correa en la mano.
Por lo tanto, ¿cómo se atrevía una perra cualquiera a mostrarle los dientes a su dueño? Antes de que Vaca reaccionara, Jeon perdió la paciencia y atacó al anciano con sus cadenas, tratando de sacarle la información a la fuerza. Mientras lo pisoteaba bruscamente, Bak tuvo que intervenir y detenerla, pues necesitaban dejar vivo al anciano para obtener la información. Pero como Jeon era de mecha corta, caía muy fácilmente ante las provocaciones. Fue entonces que Kang-ho intervino, haciéndose cargo de la situación. El anciano aseguraba que no soltaría la sopa, sin importar lo que le hicieran. Pero Kang-ho ofreció algo que el anciano no podría rechazar. Y esto era devolverle la memoria a su querido hijito, a cambio de que le dijera todo lo que sabía sobre la orden demoníaca. El anciano comenzó a reír, como si fuera un loco, creyendo que Kang-ho caería en las profundidades del infierno por su personalidad. Por supuesto, esto era algo que a él no le importaba, pues realmente ya había vuelto de ese lugar. Todos se sentaron, nuevamente. Y el anciano comenzó a contarles que conoció a cierto hombre hace algunos 8 meses, refiriéndose al tipo de la máscara roja, aunque no sabe cuál es su verdadera identidad. Este le hizo una oferta. Si el viejo les proporcionaba los recursos para la ceremonia, ellos lo convertirían en un demonio. Jeon enseguida se exaltó y le preguntó por qué quería él aceptar ese tipo de propuestas. Pero para el anciano, ella simplemente hablaba desde la ignorancia, porque no conocía realmente lo que es un demonio. Según el viejo, un demonio vive para siempre, en tanto sus cuellos estén intactos y sus corazones no exploten. Pueden vivir para siempre y nunca envejecer. Básicamente vida eterna. Cosa que suena irrazonable para las chicas. Pero no tanto para el anciano, pues asegura que esa orden ha estado viviendo durante más de 1000 años. O incluso antes de eso. Y se han estado escondiendo por todo el mundo, creciendo en secreto. Por supuesto, solo han estado activos en los últimos años. Esta información era de suma relevancia para Kang-ho, pues él había asumido que la organización de la orden demoníaca se había creado el día del cataclismo. Pero tal parece que tenían raíces más profundas de lo esperado, por lo que no serían tan fácil de erradicar como él pensaba. Jeon y el anciano comenzaron una pequeña discusión, porque para ella no tenía ningún sentido el sacrificar las vidas humanas para obtener dicha inmortalidad. Pero el anciano estaba muy seguro de que su decisión fue la correcta. Viendo esto, era fácil entender cómo la orden demoníaca estaba expandiendo sus fuerzas, ofreciéndoles tal promesa. Pero para Kang-ho, esa promesa no era más que miércoles, pues él había experimentado de primera mano vivir con un deseo ardiente e insaciable, que dicho por él mismo no se sentía nada bien. Y era más bien una agonía mortal, más que cualquier otra cosa en el mundo. Determinando entonces que la orden demoníaca no sabía nada sobre los demonios. Continuando con su relato, el anciano proporcionó las ofrendas de acuerdo a la propuesta que le dieron. E incluso hizo que algunos de los miembros del gremio aceptaran la energía demoníaca durante algunas de sus ceremonias. Bak enseguida preguntó qué era ese tipo de energía de la que el anciano hablaba, comparándola con el maná. El anciano aseguró que era un poder del infierno, similar al maná, pero diferente. Jeon le preguntó si él poseía esa energía, pues quería ver una demostración. Pero sorpresivamente el anciano aún no la poseía. Algo bastante contradictorio, pues se había unido al culto demoníaco para obtener tal poder. El anciano les dijo que de acuerdo a los del culto demoníaco, necesitaban más preparativos para convertirlo en un demonio completo. Y si elige aceptar la energía demoníaca en fases muy tempranas, no sería capaz de controlar sus deseos, convirtiéndolo en un monstruo sin razón. Por ello utilizó a los miembros de su gremio, básicamente como conejillos de indias. Además de que obtenían gran poder de inmediato. Algo bastante útil para los peones desechables.
Buck preguntó entonces, ¿qué es lo que la orden demoníaca estaba tratando de invocar exactamente? El anciano les dijo que era un demonio. Información que sorprendió a las chicas, pero más aún a Kang-Oh. Aunque no tenía los detalles de dónde se llevaría a cabo dicha invocación. Según el culto, el muro dimensional que les prohibía invocar al demonio se ha debilitado recientemente. Y todos nosotros ya sabemos el porqué. Dicho muro está debilitado. Por supuesto, que se debe a que Kang-Oh forzó su entrada a la Tierra a través del sistema Gaia. Por lo que básicamente, todo lo ocurrido es su culpa. Pero como siempre pensar en ello en este momento no resolverá el problema, decidiendo centrarse en el culto demoníaco. ¿Qué es el problema frente a él? Preguntándole al anciano en dónde está la sede de dicho culto en Corea. El viejo le responde que la posición que él conoce ahora mismo no tiene ningún significado. Pues el enmascarado podría estar en cualquier otro lugar en este preciso momento. Pues quizás los preparativos para el ritual de invocación se hayan completado en alguna otra parte. Jeon piensa que esto no tiene sentido, ya que el gremio Mir son los encargados de ofrecer los sacrificios, por lo que no tendría sentido que tengan todo lo que necesitan para la invocación. Pensando en que no habría ofrendas suficientes, el viejo le responde que eso no es necesariamente cierto, porque ellos están basados en un sistema de rendimiento. Kang-Oh entiende enseguida a lo que el viejo se refiere, explicándole a las chicas que no era solo uno, el gremio en convivencia con el culto demoníaco. Lo que significa que no solo el gremio Mir se encargaba de conseguir los sacrificios. Vayamos entonces en donde se encuentra el enmascarado del culto demoníaco. Este es informado sobre el hecho de que el líder del gremio ha sido capturado. Pero para él no representa ningún problema, porque todavía tienen ofrendas de otros gremios. Y ese es el motivo por el que no habrá contratiempos en su plan. Pero lo que sí le intriga realmente es el hecho de que ese anciano haya actuado tan imprudentemente, pensando que el responsable definitivamente es Kang-Oh. Duda que tendrá que confirmar por sí mismo en algún momento. En cuanto a sus planes parece que todo marcha bien. E incluso han conseguido un tipo de artefacto con el cual es suficiente para amplificar el poder demoníaco. Este también pregunta cuáles son las instrucciones del culto. O se hace de sus superiores. Pero al parecer estos no se han pronunciado al respecto. Por lo que el sujeto decide apresurarse un poco y poner en marcha el plan que tiene con respecto al cuero, el jefe de la puerta de rango S. Volvamos entonces con Kang-Oh y las chicas, los cuales salen del cuartel general, pensando que terminaron nuevamente en el punto de partida. Pues tendrían que empezar a investigar a otro gremio. Buck le informa a Kang-Oh que en esta ocasión habrá una recompensa para él de parte del gobierno, debido al mérito que hizo en esta misión, por haber atrapado a alguien del gremio y neutralizar a su líder del gremio. Solo para estar seguro él le pregunta si la recompensa no será algún certificado inútil. Pero ni la misma Buck está segura de ello. Por lo que se pondrá en contacto con él más tarde para decirle qué recompensa es. Pero sí puede asegurarle que puede tener grandes expectativas al respecto. Como la misión por fin terminó, Kang-Oh por fin puede volver a casa para darse el reencuentro más grande de toda Latinoamérica unida. Nuestro ángel Seol y Echidna ya esperaban su regreso. En especial Echidna, que no sabía a dónde había estado Kang-Oh todo este tiempo, pensando que tal vez era culpa suya por haber hecho algo mal, y por eso la había dejado de lado. Él le aclaró el malentendido y le aseguró que nunca la dejaría. Pues a pesar de su verdadera forma, ella no dejaba de ser una niña que acababa de escapar de la soledad. Por lo que un abrazo de su parte era lo más preciado que Echidna podía recibir. Por supuesto Seol también estuvo muy preocupada. Pero ella es mucho más comprensiva. Y sabe mejor que nadie que Kang-Oh se preocupa por ellas. Por lo que ya lo esperaba, con el mejor recibimiento posible.
teniendo listo como no, su platillo favorito. Estofado de kimchi, se los digo gente. Esta chica es un ángel. Al día siguiente en el hospital. El grupo se reunía, para visitar a Kim, que se había llevado la peor parte en el enfrentamiento anterior. Kang-go les daba una explicación más o menos coherente de lo sucedido, ocultando obviamente las partes que a él le interesaban. Como por ejemplo, que fue en base a su idea que los rumores se propagaran rápidamente. La más afectada de esto era Seol, quien se sentía muy decaída, porque Kang-go no había contado con ella, o por lo menos haberle dicho lo que pensaba hacer. Sintiendo que cuando él hace ese tipo de cosas, la distancia entre ellos se hace más grande. Y de alguna manera siente que Kang-go se aleja cada vez más. Él se disculpa por preocuparla, y es que no podía decírselo, porque estaba preocupado por su familia, ya que no quería ponerlos en riesgo. Además de que no está seguro de que algo como esto vuelva a suceder. Pero aún así hará todo lo posible para no preocuparla nuevamente, ya que las cosas se dieron de esta manera. Seol le pide entonces que la próxima vez también hable esos asuntos con ella, ya que la considera su familia. No puede solo hablar de eso con Jeon como la última vez. Vamos que ella estaba un poco celosa por haber sido dejada de lado. Mientras ellos hablan sobre esto, el resto y yo personalmente disfrutamos del momento. Esto es entretenimiento puro y duro, gente. Mientras estos dos se comprometen a comunicarse mejor entre ellos. Aparece Chitna para romper el ambiente romántico. Pues parece que a ella no le gusta que otra chica le robe la atención de su maestro. Cambiando a otro tema, Kim le pregunta a Kang-go qué fue lo que sucedió con el niño de papi y el viejo. A lo que él respondió que ambos serían puestos en prisión por el resto de sus vidas. Y él no tendría que preocuparse porque sean liberados, ya que lo que hicieron, esta vez es algo que no se puede tapar con dinero. Sus cimientos en el gremio quedaron completamente destrozados por este incidente. Además de eso, Kang-go se enteró de que Kim poseía una deuda enorme y era el niño mimado quien estaba detrás de todo eso, por lo que él recibiría una compensación legal. Además, debido a que su madre estaba enferma, Kang-go le ayudaría a conseguir tratamiento en una buena institución. Esto es un gran alivio para el alma de Kim, que sabrá Dios cuántas noches pasó en penumbra, preocupado por el futuro de su madre. Por ello no puede evitar soltarse en llanto y considerar a Kang-go su salvador, pensando que conocerlo es lo mejor que le ha pasado en su vida. Y a partir de ese momento, así como Taesoo también lo tratará como un hermano. Aunque él dice esas palabras desde el fondo de su corazón, esto solo hace sentir culpable a Kang-go, sin razón alguna. Kim terminó ofreciéndole su ayuda a Kang-go como su hermano. Y cómo sintió que todos sus problemas habían desaparecido. Decidió contarles al grupo algo que había ocultado durante mucho tiempo, revelándoles que había obtenido una característica especial en su primer despertar. O sea, su rango de clase triple S, que es llamada descendiente del dios de la guerra. Por supuesto, aún es de nivel bajo. Y no es perfecto, pero si logra desarrollarla, podrá utilizar el poder del dios de la guerra para el resto del equipo. Es una gran sorpresa, pero para Kang-go, que ya conocía sus estadísticas, no hay nada de qué sorprenderse. Al menos no hasta que Kim mencionó que su despertar fue diferente al de los demás jugadores, puesto que fue elegido como guardián por el sistema Gaia. Y no es ninguna coincidencia, ya que su despertar se llevó a cabo el mismo día en que Kang-go y Seol se conocieron por primera vez, lo que convertiría a Kim en la clave para restaurar el sistema Gaia. Aunque Kang-go ya tenía cierta perspectiva de él, como alguna clase de héroe o personaje principal, quien pensaría que era mucho más importante de lo que pensaba. Por tanto, estaba aún más alegre por haberlo convertido en su hermano. Kang-go decidió retirarse
deseándole a Kim que se recuperara pronto. En cuanto él se puso de pie y trató de salir de la habitación, Kim se aferró a él para que no se fuera, dándole una mirada de cachorrito triste. Algo que puso nervioso a Kang-go. Pero viendo que Echidna tenía casi la misma disposición, recordó algo interesante. Pues se dice que los familiares o invocaciones se sienten atraídos instintivamente hacia sus amos. Y puesto que él mismo había convertido a Kim en su familiar, era lógico pensar que éste se comportará de esta manera. Manera que a él no le gustaba para nada. Por lo que utilizó la ventana de la habitación para escapar del lugar casi de inmediato. Volvamos entonces a los días cotidianos, en donde Kang-go volvía a cazar junto a Echidna. Y por fin había conseguido llegar al nivel 50. Esperando con ansias ver qué había obtenido en su sexto despertar. Solo para decepcionarse al instante. Pues su habilidad nuevamente mostraba signos de interrogación que no podría desbloquear hasta llegar a la última etapa. Esto era un gran problema, pues ni siquiera conocía las condiciones para la última etapa. Mientras se compadecía de sí mismo, él recibió una llamada de Seol, que estaba a cargo de los preparativos de mudanza, los cuales ya había terminado. Kang-go se reunió con ella, y juntos fueron a la nueva casa en donde vivirían. Pues Kang-go había obtenido un gran lugar para vivir por parte del gremio de la Rosa Roja, y consideraba que el lugar era demasiado grande para él solo. Y aunque no lo demostraba, Seol se entristecía con el solo hecho de pensar que Yeon le había entregado un apartamento tan lujoso como ese. Pues por algún motivo, ella se sentía inferior al ver el poder adquisitivo que Yeon demostraba. Tristeza que desapareció en el momento en el Echidna le preguntó a Kang-go qué haría el día de mañana. Y él respondió que no tenía nada planeado. Por lo que Echidna le pidió que fueran juntos a cierto lugar, aunque no tenía nada pensado. Pues ella solo quería salir con Kang-go y divertirse. Los instintos de mujer de Seol se activaron inmediatamente, pensando que tenía una nueva rival, apuntándose enseguida a ir con ellos dos. Al día siguiente los tres se dirigieron al centro comercial, y parecían estar pasando un rato muy ameno. Kang-go estaba agradecido de que ambas chicas se llevaran muy bien, en especial por Echidna, que solo confiaba en él, lo que hacía que se preocupara, porque no confiaba en otras personas. Pero gracias a Seol es que se ha podido adaptar bien a su entorno, sin saber que un rato después estaría completamente arrepentido de haber salido de compras. Pues mientras ellas lo pasaban de lo más lindo, comprando a más no poder, él sufriría de aquel histórico sufrimiento que en algún momento de nuestras vidas los hombres padecemos al acompañar a alguna chica de compras. Y ustedes, gente que dicen, déjenme los comentarios si alguna vez han sufrido de este mal, ya sea con sus novias, amigas o familiares. Malestar que acabaría cuando conociera el maravilloso mundo de los patios de comida, que en palabras de Seol eran como un gran restaurante, en el que puedes elegir entre una gran variedad de comida. El paraíso en la tierra. Para un glotón como Kang-go. Por lo que ni él mismo podía creer que un lugar así existiera, ya que debido a todo lo que ha sucedido recientemente, él había olvidado el verdadero motivo por el que regresó a la tierra. Por lo que al fin podría comer algo delicioso, como lo que tanto añoraba mientras se mantuvo en el infierno, pidiendo una cantidad insana de comida. Y como no, su queridísimo estofado de kimchi, aunque este último no era tan bueno o delicioso como el que hacía nuestro ángel. Fue por ello que pidió mucha más comida, para poder combinarla. Aunque no estoy seguro si esto sería algo que debería hacer normalmente, dándose un festín, o al menos él así lo consideró. De repente su comida se vio interrumpida por la presencia de alguien realmente inesperado. Efectivamente, el líder del gremio que habíamos visto anteriormente. Este se acercó a Kang-go para confirmar cierta información.
preguntándole si él se había unido al gremio de la Rosa Roja. Kang-ho dijo que más que unirse a ellos, era más bien una asociación. Es por eso que el sujeto no perdió el tiempo. Y enseguida lo invitó a unirse a su gremio, ofreciéndole una cuantiosa cantidad de dinero, una casa y un carro, e incluso asegurándole que cualquier cosa que tenga actualmente podría ser cambiada por mejores, llegando al punto de ofrecerle un puesto como ejecutivo. Kang-ho ya había imaginado las intenciones del líder del gremio. Y su respuesta fue que lo que ofrecía era muy poco. Respuesta que dejó pasmado al líder por un momento, para luego reír a carcajadas, pensando que Kang-ho era demasiado gracioso, y preguntándole cuáles serían para él las condiciones con las que estaría satisfecho. Kang-ho dijo al sujeto que en este momento, sin importar las condiciones que le propongan, él no tenía intención de estar por debajo de alguien. Por eso al sujeto se le ocurrió ofrecerle una pieza de equipo de clasificación legendaria, completamente gratis. Cuando hablamos de un equipo de clasificación legendaria, nos referimos a un equipo muy raro, que se dice que es muy complicado de conseguir, sin importar cuánto dinero se tenga. Pues a diferencia de los equipos de jugadores normales, que son hechos de cadáveres de monstruos normales y piedras de maná, este solo se puede hacer de cadáveres de monstruos jefes, de portales de nivel S o superior. Y se caracterizan porque una vez que es colocado, se realiza una ceremonia de conexión con el portador, para que pueda ser usado únicamente por ese portador. Pero hay ciertas condiciones que están unidas a esa ceremonia, por lo que no es sencillo incluso si se consigue, ya que si el equipo no lo reconoce como portador, no podrá utilizarlo. Y esto pasa sobre todo con objetos legendarios, que a menudo se necesita tener un nivel de estadísticas elevado. Es obvio que eso llamaría la atención de Kang-ho. Y por supuesto él no podía negarlo, ya que era algo bastante tentador. Pero no significaba nada para él, si se tratara de un equipo de magia. Pues como sabemos actualmente posee 0 de magia, por lo que tuvo que rechazar la oferta. El líder del gremio ya esperaba esto, pero aún así decidió dejarle su tarjeta con su número, por si en algún momento cambiaba de opinión. Y antes de marcharse del lugar, por algún motivo Bat-Khan ayuda a Kang-ho con su rara mezcla de comida, agregando más ingredientes al plato. Luego de lo ocurrido, Kang-ho se encontró con Yeon, contándole lo sucedido. Y extrañamente fue ella quien le preguntó ¿por qué rechazó la oferta? Aunque bueno, su respuesta seguía siendo la misma. Pues él prefería no tener a alguien que le diera órdenes. Ellos se dirigían a cierta habitación para reclamar la recompensa de Kang-ho por su contribución, el cual era un equipo legendario. Kang-ho le preguntó a Yeon cuál era su opinión sobre Big Gang. Ella solamente lo había visto un par de veces, pero le parecía un buen maestro de gremio, con un estilo muy particular. Pero el interés de Kang-ho por preguntar era saber algún tipo de rumor o algo parecido. Respecto a ello, Yeon escuchó que hubo un tiempo en el que Bat-Khan estuvo muy molesto. Y eso fue probablemente durante la clasificación mundial. Para ese tiempo se hablaba mucho sobre el ranking mundial, y que por primera vez Corea tendría el primer lugar. Pero él fue derrotado por otro ranque. Situación que lo hizo sentir miserable. El otro ranque era el dueño del arma legendaria, conocida como los ojos de Susano, un japonés llamado Fujimoto Ryoma. Por eso la opinión pública no fue muy buena. Más aún porque perdió contra un japonés. Pero eso era todo lo que ella podría decir sobre él. Kang-ho le preguntó si sería posible que él quisiera vengarse de él por haber rechazado su propuesta. Yeon le dijo que hasta donde ella sabe, él no es ese tipo de persona. Y simplemente se reirá y dirá que le agrada. Justamente lo que sucedió. Cuando llegaron a la entrada de la habitación, Bak estaba esperándolos. Ella le contaba a Kang-ho que mientras estaban en la búsqueda del gremio Mir, encontraron un objeto que todavía no se ha sometido a una ceremonia de grabación.
Y tan pronto como lo vio, ella pensó en él, de inmediato. Obviamente que tuvo que disputárselo con varia gente. Para lograr conseguirlo. El objeto en cuestión era una capa. Jeon se dio cuenta de algo dudoso sobre esa capa. Y este era que tenía una estadística única de +5. Lo que consideraba un número bastante alto. Y el problema es que hay pocos jugadores que tengan tal estadística. Pero al ver a Kang-oh, él no podía ocultar su rostro de satisfacción. Al pensar que estaba frente a un agradable problema. Pues podríamos decir que esa capa fue especialmente hecha para él. Una persona que poseía dichas estadísticas. Con esto Jeon entendía un poco el ritmo de crecimiento que Kang-oh tenía. Él le agradeció a Bak por haberle entregado tan valioso artículo, esperando que pudiera seguir cooperando activamente en la erradicación del culto demoníaco. Mientras que Bak no podía creer la coincidencia de que justamente Kang-oh pudiera ser el propietario de aquel artículo. Y también estaba interesada en seguir cooperando con él. Kang-oh tomó la capa y se la colocó. Por lo que la ceremonia de impresión dio comienzo. Siendo reconocido de inmediato por la capa de perla negra. El mismo sistema comenzó a hacer un escaneo de las estadísticas del propietario. Esto con el fin de hacer un uso efectivo de la capa de perla negra. Con dicho escaneo, la estadística de magia de Kang-oh subió 5 niveles. Estadística que hasta el momento se mantenía en 0. Finalizando la impresión con éxito. Jeon fue la primera en preguntarle cómo se sentía el artículo legendario. Él estaba realmente contento y pensaba que podría utilizar hasta 10 artículos legendarios más. Palabras que hicieron reír a Bak. Pues es de sentido común saber que solo se pueden usar un máximo de hasta 5, ya que si se utilizan más no funcionarán. En todo caso Kang-oh estaba fascinado con su nuevo equipamiento. Por lo que Jeon le propuso comprobar qué tan fuerte era. Por supuesto teniendo una pelea juntos. Bak los llevó a una sala de entrenamiento. La cual según ella estaba muy bien elaborada. Y no tendrían problemas aunque pelearan de verdad. Al parecer la más interesada en medir la fuerza de su rival era Jeon, porque a Kang-oh se le miraba bastante relajado. Recordando lo que ocurrió la última vez. Ella se preguntaba qué tan fuerte sería ahora. Pues en su caso no se trata solo de su rápido crecimiento. Porque solo con eso no hubiese podido vencer a Mon. La diferencia entre las estadísticas es absoluta en este punto. Pensando en que las suyas son superiores. Por lo que piensa que Kang-oh debe de tener algo especial. Estando ansiosa de ver qué tan fuerte se volvió. Bak también se encontraba expectante. Y curiosa sobre la fuerza de sus aliados. Sirviendo como árbitro. Y dando inicio a la pelea. El primero en atacar fue Kang-oh, aprovechando su velocidad. Pero Jeon no era para nada inferior. Por lo que pudo evadir el ataque. Y contraatacar rápidamente. Con un puñetazo seguido de un ataque con su rodilla. Que Kang-oh también pudo bloquear. El intercambio de golpes estaba siendo medido entre ambos. Él determinaba que los golpes que Jeon le daba eran de una intensidad moderada. Lo que significaba para él que quizás su oponente quería un combate de cuerpo a cuerpo. Y mientras Jeon lo golpeaba notó que él estaba sonriendo aparentemente emocionado. Debido a esto ella aumentó la intensidad de sus ataques. Utilizando las cadenas de su artículo legendario. Con las que había luchado en contra del anciano del gremio. Juzgando que Kang-oh no era un jugador normal. Las cosas parecían ir cada vez más en serio. Pues los ataques de Jeon no podrían considerarse en ningún momento una práctica. Kang-oh recurrió entonces a su propio artículo legendario. Utilizando su habilidad especial Ira de Kraken. Y debido al aumento de estadísticas, podía librarse de los continuos ataques de Jeon. Buscando el momento oportuno para atacar. Acercándose lo más que pudo, y cuando ella concentró su ataque sobre él. Utilizó su habilidad de explosión para crear una distracción. Apareciendo a espaldas de ella. Pero en vez de atacar utilizó su habilidad de sonido. Creando una doble distracción.
Ese era el momento que él estaba buscando. Potenciando su cuerpo con la habilidad por 1000. Más el poder de la destrucción. Concentrándolo todo en su puño. Yeon determinó que no podría contraatacar. Por lo que optó por defenderse. Utilizando las cadenas. Por supuesto, en el último segundo. Kang-Oh desvió la dirección de su ataque. Evitando golpear directamente el cuerpo de Yeon. Aún así destruyó su cadena defensiva. Y cayó al suelo, bastante agitada. Por el intenso encuentro, y creyendo fielmente que Kang-Oh era un maldito monstruo. En ese momento la habilidad ira de Kraken perdió su duración. El mismo Kang-Oh estaba sorprendido. Y ahora entendía por qué la gente estaba tan obsesionada con las armas legendarias. Pues el solo hecho de pensar que derrotó a Yeon tan fácilmente en un minuto ya era algo increíble. Por supuesto Yeon también tildaba de ridícula las habilidades de Kang-Oh. Y mientras estos se ponían en buenos términos, había alguien más que estaba enfadada a morir. Y esta era Bak, pues el destrozo que ellos habían causado en la sala de entrenamiento era demasiado escandaloso. Pues era una sala construida con miles de millones de los impuestos de los contribuyentes. Y aunque ellos se disculparon, las palabras no eran suficientes para aplacar la ira de Bak, quien les recriminaba el hecho de que ninguno conociera la moderación, teniendo que dar la cara ante sus superiores por la destrucción de dicha sala. Kang-Oh se preguntaba si habría alguna forma de compensar sus destrozos en la sala de entrenamiento, recordando las palabras que habían dicho antes acerca de que los monstruos jefes de alto nivel, cuando son asesinados, utilizan sus cuerpos para hacer armas legendarias, proponiéndoles a ambas atrapar a uno de ellos juntos. Más específicamente hablando del cuero. Enseguida ambas chicas vieron a Kang-Oh de manera intrigante. Tanto que Bak tuvo que confirmar nuevamente lo que había escuchado, preguntándole a Kang-Oh si se refería al monstruo jefe de la puerta de rango S. Según se dice, el cuero es el monstruo jefe que vive en la puerta del lago Sugón, de clase S. Hasta ahora no ha habido ningún jugador que haya podido atrapar a ese monstruo. Y es que el mayor problema es el hábitat donde se encuentra el cuero. Debido a su naturaleza de vivir bajo el agua, es complicado poder atacarlo. También tiene la característica de esconderse bajo el agua cuando es atacado, lo que hace que los ataques de largo alcance sean más difíciles de realizar. Además, su piel reduce significativamente cualquier ataque mágico. Por eso su nivel de dificultad es considerado el mejor. Kang-Oh está consciente de que no será fácil derrotarlo, mientras que Yeon le asegura que no lo será. Además de eso, no hay garantía de que obtengan un arma legendaria. Pero Kang-Oh sabe muy bien que eso se consigue con un poco de suerte, pues no es algo que puedan obtener con dinero. Además, él acaba de recibir su sexta habilidad especial, por lo que piensa que el cuero podría ser la clave para desbloquear su restricción de nivel. A medida que se sube de nivel, el jugador en determinado momento sentirá que está atrapado entre dos paredes. Esto es llamado fin del esfuerzo, que se da cuando se llega al nivel 59. Mientras que también hay un fin del talento, que se da al llegar al nivel 89. Y la forma más famosa de superar estas dos barreras es derrotando a un jefe monstruo, superando sus propios límites. Yeon piensa un poco la propuesta, ya que ella en este momento también se siente bloqueada por el fin del talento. Y en lugar de estar matando gigantes todo el día, podría optar por intentar algo nuevo. También cae en cuenta de que ella perdió contra Kang-Oh, o sea un nivel 89. Perdiendo contra un nivel 50. Una completa locura, pero termina aceptando la propuesta, preguntándole cuál es el plan que tiene. Además, le deja saber que aunque él sea muy fuerte, derrotar al cuero es demasiado solo para ellos dos. Pero él ya tiene un plan en mente, posando su mirada sobre Bak, ya que su plan requiere de una clase con grandes habilidades de combate cuerpo a cuerpo. Ella entiende de inmediato la indirecta
apuntándose al plan. En parte porque también se siente responsable de los destrozos que ambos provocaron. Preguntándose qué tipo de plan se le ocurrió a Kang-Oh para cazar al cuero. Él también les informa que Echidna los acompañará, porque aunque sea pequeña, será de gran ayuda. Pero aún así, Kang-Oh piensa que sería bueno tener a otra persona que sea buena en el combate cuerpo a cuerpo. Teniendo en mente a Kim, pero lastimosamente su nivel es demasiado bajo. Bak interviene, diciéndole que ella conoce a una persona que puede ser perfecta para esto. Vamos entonces a la puerta de clase S. Lugar en el que Kang-Oh se encontraba cazando ogros. Llegando por fin al nivel 59. Y aplicando sobre él la restricción de la que habíamos hablado anteriormente. Yeon y Ya se encontraban ahí. Y ella le preguntó si acaso él no estaba agotando su poder antes de atrapar al jefe monstruo. Pero él le aseguró que no había necesidad de preocuparse, pues esto no suponía mucho esfuerzo para él. Por cierto, ellas presentaron al tipo que Bak había mencionado anteriormente. Este era Kou Hyumo, el comandante de la segunda unidad de Garam. Kang-Oh lo saludó cortésmente, mientras pensaba que al ser el segundo comandante, debería estar al menos al mismo nivel que Bak. Ko no tenía ninguna idea de lo que harían. Y tampoco conocía nada acerca de Kang-Oh. Lo primero y más peculiar que notó era que un lugar tan peligroso como este estuviera una niña pequeña refiriéndose a Echidna. Y más sorprendido estuvo cuando Kang-Oh le dijo que ella era su familiar. Bak interrumpió al sorprendido sujeto, asegurándole que luego le contaría todo sobre Kang-Oh. Y lo único que debería saber por el momento es que él era tan poderoso como Yeon. Algo bastante sorprendente para Ko. Y por lo visto, desagradable para Yeon. Pues era inaudito pensar que un jugador que ingresó hace solo 2 meses era tan fuerte como la líder de un gran gremio. Aún así no existía forma de que la comandante Bak mintiera al respecto. Al ver el trato que Bak tenía con Kang-Oh, él no dudó en preguntarle en privado qué clase de relación tenía con la capitana. A lo que él respondió que no había nada especial entre ellos. Era obvio por la actitud de Ko que a él le gustaba la capitana Bak. Sería Yeon la más interesada en poner manos a la obra, pidiéndoles que fueran al lugar donde se encontraba el monstruo. Pero Kang-Oh le dijo que no era necesario, ya que su plan comenzaría desde ese lugar. Cosa que no tenía ningún sentido para Yeon. Porque esta era la región de los gigantes de piedra, los cuales se sabe no atacarán a menos que te acerques a ellos primero. Por lo que Yeon pensó que se podrían ver involucrados en la pelea contra el cuero. Pero Kang-Oh le dijo que estaba equivocada nuevamente, ya que los gigantes de piedra eran en realidad la clave de esta cacería. Ellos prepararon una gran cantidad de cadenas que utilizaron tras bambalinas. Y le informaron a Kang-Oh que los preparativos estaban listos. Por lo que él utilizó su poder ensordecedor, lanzándolo hacia el fondo del agua, para llamar la atención de dicho monstruo, dando inicio a su primera cacería de un monstruo jefe de rango S. La invitación de Kang-Oh funcionó, atrayendo la atención del cuero. Por órdenes de él, todo mundo se preparó para la batalla. Y el cuero emergió del mar sobrevolando la zona. Y sin perder tiempo comenzó su ataque, lanzándoles aguijones envenenados a todo el grupo. Echidna estaba a cargo de la protección, utilizando una barrera demoníaca para detener el furioso ataque. Ko y Bak fueron tomados por Kang-Oh. Ambos fueron llevados sobre la espalda del cuero, mientras portaban las cadenas que habían preparado anteriormente. Aunque el cuero era bastante resbaladizo, podían sujetarse a él clavando sus espadas en el cuerpo de aquel gigantesco monstruo. Cada uno de ellos tomaría uno de los lados. Bak por la izquierda y Ko por la derecha. Su objetivo era colocar las cadenas en distintas partes del cuero. Obviamente Kang-Oh también les ayudaba, pues tenían el tiempo en contra, ya que si el cuero decidía sumergirse nuevamente, su plan fracasaría.
Efectivamente, fue Kango que se dio cuenta primero de que el cuero intentaría sumergirse nuevamente. Primero haciendo un gran salto, con la intención de escabullirse posteriormente. Mientras Bak y Ko se aferraban fuertemente para no caer. Kango intentaría evitar que el cuero escapara. Para ello fue él quien se sumergió en el agua. Una vez dentro utilizó el poder de la destrucción, sumado al poder milenario. Y cuando el cuero pasó justo encima de él disparó su puñetazo hacia el aire, lanzando nuevamente por los aires al cuero. Y aunque este había sido el puñetazo que utilizó en la pelea contra Yeon, su poder destructivo se vio bastante reducido, debido a que lo ejecutó por debajo del agua. Kango sabía que eso no era suficiente para evitar que el monstruo quisiera escapar nuevamente. Por ello tendría que herirlo más profundamente, encontrando la oportunidad en las branquias del mismo, metiéndose a través de ellas y dañando todo lo posible su interior. Mientras tanto Bak y su compañero continuaban con su labor. Cuando sintieron un tipo de descarga estática, Bak supo enseguida que se trataba del ataque de relámpago del cuero. También Echidna presintió el ataque del monstruo, preocupándose por su amo, por lo que desplegó una barrera para él. Como el trabajo de Bak y Ko estaba hecho, era momento de abandonar el barco, saltando momentos antes de que el cuero utilizara su relámpago. Adentro del monstruo, Kango había recibido la barrera que Echidna había utilizado. Un hecho encomiable al detectar que su amo estaba en peligro. Pues no sería fácil colocar una barrera a un objetivo. Y más aún en el lugar en el que él se encontraba. Gracias a eso él no sufrió ninguna repercusión por el relámpago, saliendo del interior del cuero, el cual cayó sobre el mar. Ya fuera por el daño que Kango causó o por el hecho de haber utilizado su habilidad. El momento esperado había llegado. Y Kango le pidió a Yeon que pusiera el plan en marcha. Muy lejos en la costa ella se encontraba encima de unos gigantes de roca, los cuales tenían cadenas alrededor de todo su cuerpo. Yeon comenzó a latigar a los gigantes, ordenándoles que se pusieran en movimiento. Por cierto, debo decir que ella parecía estar disfrutando esto más de lo que pensaba. Mientras ella se encontraba extasiada, los gigantes de roca comenzaron a moverse cada vez con más rapidez, tirando de las cadenas que ataban al cuero, y por consiguiente arrastrándolo poco a poco fuera del agua. Por supuesto, Kango también ponía de su parte, para evitar que las cadenas se soltaran. Él se mantenía firme sobre el cuero, utilizando su poder de la pared de hierro. Y como ya había usado su poder celestial, su cuerpo estaba sintiendo la presión por utilizar ambas técnicas en tan corto tiempo. Pero él tenía que mantener las cadenas tanto como pudiera. Obviamente el cuero no se quedaría quieto, ni se dejaría arrastrar por las buenas. Por lo que comenzó a forcejear, lo que hizo que los gigantes de roca se detuvieran. E incluso uno de ellos cayó al suelo, así de grande era la fuerza de aquel monstruo jefe. Pero esto no era suficiente. El cuero también intentó dispararle dardos envenenados a los gigantes. Por suerte Echidna pudo poner una barrera, justo a tiempo para evitar el ataque. Según la perspectiva de Kango, las cosas no pintaban bien, ya que el cuero era más fuerte de lo que había pensado. Si seguían con ese ritmo, los gigantes de roca caerían primero, y con ello la posibilidad de sacar al cuero de su zona de confort. Además de que Echidna no podría aguantar mucho tiempo los ataques del cuero. Como el tiempo apremiaba, Kango tomó la decisión más conveniente, diciéndole a Yeon que utilizara sus cadenas de espinas para fortalecer el arrastre. Yeon estuvo en contra de la idea, porque Kango quedaría envuelto en las cadenas. Pero como no tenían tiempo que perder, ella hizo caso a las palabras de Kango utilizando sus cadenas, las cuales no solo se enredaron entre los gigantes de roca, sino que también alcanzaron a Kango junto con el cuero. Para mitigar un poco el daño, Kango utilizó la habilidad de la armadura de gárgola, la petrificación, pero aún con esta habilidad él seguía sufriendo. Aún así pensó que si con eso lograban hacerle más daño al cuero y debilitarlo, sería más que suficiente.
Sorprendentemente el plan funcionó y el cuero dejó de forcejear. Y los gigantes de roca comenzaron nuevamente a moverse, arrastrando el pesado cuerpo del cuero, cada vez más cerca de la orilla. Y por si alguno se lo preguntaba, gracias a que los gigantes de roca están hechos justamente de roca, tienen una gran resistencia a los ataques puntiagudos, como en este caso las cadenas de Yeon, por lo cual recibían un daño muy reducido de estas. En fin, los gigantes pudieron al fin sacar al cuero del agua, llevándolo hasta la playa. Y con esto Kang-Oh también podía liberarse de las cadenas de Yeon, estando aliviado de que logró su cometido de alguna manera. Echidna fue la primera en acercarse, para cerciorarse de que Kang-Oh se encontrará bien, sin darse cuenta de que el lugar aún era peligroso, recibiendo un inesperado ataque del cuero. Pero por suerte para ella, Bak y Ko ya habían podido llegar a la orilla de la playa, ayudándole a esquivar el golpe. El momento de terminar con todo esto había llegado, ya que por fin todos tenían la oportunidad de utilizar todas sus fuerzas en contra del cuero. Los primeros en atacar fueron Bak y Ko, haciendo un corte en conjunto, para luego atacar de forma simultánea. Después aparecería Yeon, que utilizaría su cadena para atravesar la herida ya hecha. El cuero se retorcía del dolor por aquellos ataques. Pero aún así, y aunque estaba en desventaja por estar fuera del agua, tampoco era fácil terminar con su vida. Después de todo, por algo era el jefe monstruo del lugar. Era el momento de que Kang-Oh atacara. Esta vez no se lo tomaría con tanta calma, entrando al lugar de su subconsciente, en donde se encuentra el sello de Gaia. Lugar donde habían 3 puertas misteriosas, detrás de las cuales habría algún tipo de poder omnipotente. Pero él decidió que no era necesario utilizarlo en ese momento, tomando únicamente con sus palmas un poco de magia del lugar. Volviendo a la realidad, Kang-Oh sintetizaba varios de sus poderes, como es el poder de fuego, junto al poder de la oscuridad, pero esto no era suficiente. Él deseaba ir un poco más lejos, utilizando el efecto de la capa de perla negra, la ira del Kraken, además del poder de la fragmentación, uniendo todo estos en un solo conjunto, creando una lanza sumamente superior a las que le habíamos visto utilizar, obteniendo de paso una nueva habilidad de rango S. El poder de la lanza era tan grande que Kang-Oh les pidió al resto del equipo que se alejaran para evitar verse envueltos en el daño colateral, la arrojando aquella lanza hacia el monstruo, con toda la fuerza a su disposición. La potencia que ésta tenía era superior en todos los sentidos. El resto del equipo solo podían ser partícipes de aquel gran poder que se encontraba frente a sus ojos, que provocaba una gran onda expansiva, para que luego el cuerpo del cuero fuera quemado por las llamas del infierno. Kang-Oh había logrado combinar con éxito 3 poderes al mismo tiempo, por lo que completó la segunda condición del extremo. Claro está, este era un bonus extra. Aún así Kang-Oh estaba bastante agotado. Mucho más de lo que él pensaba, recordando que cuando estaba en el infierno, él no sentía tal debilidad. Sufrir por algo como esto, le deja muy claro que él necesita más poder que el que tiene actualmente. El resto del grupo se acercó. Incluso Echidna apareció, pues ella se encontraba eliminando a los gigantes de roca. Mientras el grupo se enfocaba en el cuero, todos parecían estar de buen humor, pensando que todo había terminado. Y fue Kang-Oh quien cayó en cuenta de que algo no estaba bien. Y esto era porque todavía no había ninguna ventana de mensaje, mostrando que habían matado al cuero. Momento en el que éste comenzó a levantarse nuevamente, por lo que todos se pusieron en guardia. Kang-Oh no podía creer que el cuero hubiese sobrevivido a su ataque, ya que este era un ataque que había creado por primera vez en el infierno, con el cual pudo matar a 7000 demonios de un solo golpe. Por tanto, ¿cómo podría un monstruo de una puerta soportarlo? Y la respuesta a esto sería conocida muy pronto, ya que el cuero comenzó a comportarse de una manera muy extraña, expulsando cierto tipo de poder demoníaco.
y sacando de las áreas heridas de su cuerpo muchos tentáculos, con los cuales intentaría caminar nuevamente hacia el mar. Obviamente el grupo no podía permitir que esto sucediera. Yeon fue la primera en actuar, enredando sus cadenas nuevamente en el cuero. Pero como era demasiado para ella sola, también las extendió hacia los miembros de su grupo. Pero sin la ayuda de los gigantes de roca. Es obvio que ellos cuatro no podrían contener la fuerza del cuero. Para agravar aún más la situación. Mientras Kang-Oh pensaba en cómo lidiar rápidamente con el problema, Echidna le pidió dejarle todo en sus manos, transformándose a su verdadera forma de dragón. Forma con la cual comenzó a atacar al cuero. De una manera bastante agresiva he de agregar. Tanto que el grupo solo podía observar. Como su enemigo era masacrado. Apareciendo finalmente la ventana informativa. De que habían derrotado con éxito al jefe de clase S el cuero. Eso y otras muchas más ventanas. Como bonificaciones adicionales. Y experiencia aumentada. Echidna corrió a Heija Kangoo para recibir un elogio por su trabajo. Mientras que el resto del equipo solo podían mirar con asombro a aquella niña frente a ellos. Pues aunque sabían que era una bestia invocada, era la primera vez que veían su forma real. Yeon se preguntaba si acaso esos tentáculos que el cuero había utilizado al final eran algún tipo de característica suya. Bak tampoco estaba completamente segura de qué se trataba, pues aunque ha cazado muchos jefes, nunca había visto algo como eso. Kang-Oh les dijo que no creía que eso fuera alguna característica del monstruo, ya que él ha visto algo similar anteriormente. Una escena en la que el tipo que pensaba que estaba muerto comenzó a moverse de nuevo, sintiendo algo similar a los demonios con los que ha estado tratando hasta ahora, subiéndose en el cuerpo del cuero, dirigiéndose al punto en donde los tentáculos comenzaron a crecer en un inicio, pensando en que seguramente habría algo en ese lugar. Y metiendo la mano en la herida, pudo encontrar una joya, la cual más de alguno recordará, era la que tenía el tipo de la máscara roja. Por supuesto ninguno de los del grupo es capaz de reconocer dicha joya. Aunque sí saben que es muy diferente a una piedra de maná. Incluso Kang-Oh no está seguro de qué es exactamente. Pero sí sabe que la magia dentro de esa joya está altamente condensada, siendo como una versión mágica de la piedra de maná. Pero a diferencia de las piedras de maná que se generan naturalmente en el cuerpo, la superficie de esta es muy artificial. Estando seguro de que alguien debe haberla fabricado. Y el único capaz de hacerlo, definitivamente sería el de la máscara roja. Por eso Kang-Oh les dice a los demás que es muy probable que sea obra del culto demoníaco. Pues si observan bien la joya, tiene una forma demasiado refinada, por lo que es imposible que se produjera naturalmente. El otro punto en contra sería el lugar en donde estaba incrustada, ya que no estaba muy adentro del cuerpo, siendo enterrada lo suficientemente profundo como para poder meter el brazo y sacarla. Por lo que en resumen es muy probable que alguien puso eso en el cuero, con la intención de que éste enloqueciera por la magia que contenía la joya. Y si hay un grupo que puede hacer eso, no hay más posibilidades de que no sean otros que los demonios. Aunque claro está, solo son especulaciones de Kang-Oh. Pero Bak está bastante de acuerdo, ya que tomando en cuenta todo lo ocurrido, esta suposición tiene bastante sentido. Aunque dicha joya le haya causado problemas, Kang-Oh encuentra toda la situación bastante interesante. Pues pensar que esos demonios bastardos fueron capaces de hacer una masa de energía demoníaca con tal nivel de pureza llama mucho la atención de Kang-Oh. Tanto que no puede soportar por demasiado tiempo no devorar tal poder. Yeon quiso tomar una foto de la joya para hacer que el gremio de la Rosa Roja investigara sobre el asunto. Pero Kang-Oh utilizó su poder de rayo a espaldas del grupo, lanzándoselo al cuerpo inerte del cuero, lo que provocó que se agitara un poco, haciendo que el grupo se distrajera por un momento, el cual aprovechó muy bien para devorar la joya. Cuando Yeon le pidió a Kang-Oh que le entregara la joya, este actúa muy bien, fingiendo que la joya había desaparecido, convirtiéndose en humo repentinamente.
y mostrando un rostro de desconcierto ante los presentes. Definitivamente tremendo actorazo el Kang-Oh. Debido a la absorción de la joya, su energía demoníaca incrementó en 3 puntos. Aunque suene a un número bastante bajo. Para él era algo bastante asombroso. Ya que ni siquiera pudo subir su energía demoníaca. En los últimos días, por más que estuvo cazando. Por lo que no podía ocultar su rostro de excitación. Pensando en que tal vez hubiera muchas más de esas piedras. El grupo por fin salió del portal. Y se dirigieron al cuartel general del cuerpo de Garam. Echikna esperaba en el auto. Mientras que Bak le entregaba a Kang-Oh y Yeon el pago correspondiente. Después de deducir obviamente el costo de reparación de la sala de entrenamiento. Después de procesar la piedra de maná y el cadáver. Quedaron alrededor de 10.000 millones. Y ya que era la primera vez que se capturaba al cuero. El precio fue muy generoso. Dándole 5.000 millones a cada uno. En lo que respecta a la joya. Decidieron investigar en cooperación. Con la segunda unidad del cuerpo de Garam, fenómenos similares en otras puertas. Dejando el tema de la joya de lado. Habían buenas noticias según Bak. Pues del cuerpo del cuero salieron materiales para equipos de grados legendarios. Según le informaron era posible hacer una espada. Fundiendo la espina de la cola. Y tenía una estimación de las especificaciones. Que podría tener la espada una vez terminada. Siendo un dispositivo que aumenta la fuerza y la agilidad. Por lo que lastimosamente ni Kang-Oh, ni Yeon podrían utilizarla, pues desafortunadamente las condiciones de grabado eran bastante exigentes. Y solo los jugadores que poseían una estadística llamada fuerza interior podrían utilizarla. Ya que esa estadística es algo parecido a las artes marciales. Siendo una estadística que los jugadores de tipo guerrero rara vez tienen. Sin embargo, la mayoría de ellos son jugadores chinos. Pues se sabe que hay muy poco de esos jugadores en Corea. Por ese motivo Yeon pensaba que lo mejor sería venderlo a China. Pero Kang-Oh intervino pues él podría darle un buen uso a esa espada. Ya que conocía a un jugador que poseía dicha fuerza interior. Por supuesto estamos hablando de Kim. Así que vamos a ver qué hacía el grupo mientras tanto. Ellos se encontraban en una puerta de rango B. A los cuales parecía irles muy bien en su cacería. Cuando Kim sintió la presencia de un monstruo que se acercaba. En cuestión de segundos alertó al grupo. De uno de los pasillos se acercaba hacia ellos un minotauro. Pero contrario a lo que ellos pensaban, este no tenía intención de atacarlos. Puesto que estaba siendo perseguido por otro minotauro de mayor tamaño. Y mucho más agresivo. Taesoo no perdió el tiempo y se puso al frente del grupo. Recibiendo el primer ataque del minotauro. El cual tenía gran poder, pues logró hacer retroceder al grandulón. Los chicos enseguida anotaron que este minotauro tenía algo diferente a los demás. Por lo que deberían de luchar de una manera más prudente. Kim enseguida dio órdenes precisas al grupo. Pidiéndole en primer lugar a Choi que mantuviera a raya al minotauro. Con su magia de relámpagos. Mientras tanto, Seol se encargaría de bufear a Taesoo. Kim trató de obtener la atención del minotauro. Para que no interrumpiera a Seol. Pero este parece haberse dado cuenta de sus intenciones. Por lo que se giró inmediatamente para atacar al grandulón. Taesoo recibió el golpe del minotauro. Pero esta vez pudo soportarlo gracias a la ayuda de la cuñada. Y también gracias a que el minotauro subestimó completamente a Kim. No se dio cuenta que éste lo atacaba desde su punto ciego. Apuntando su ataque hacia su cuello. Por lo que pudo rebanarle la cabeza. Un trabajo realmente excelente por parte del grupo. Ellos observaban más detenidamente al minotauro. Pues parecía ser algún tipo de variación. Muy diferente a los que ellos habían encontrado. En ese momento Kim se dio cuenta que en el cuello de este había un objeto el cual brillaba en una luz roja. Volvamos ahora de nuevo a la sede del cuerpo de Garam. En donde Kang-Oh era recibido nuevamente por Bak. El motivo de su visita esta vez era para recoger el equipo hecho con el cuerpo del cuero. La espada del cuero. Él revisaba la espada detenidamente.
siendo según sus gustos un arma que gratamente podría utilizar. Pero le llamaba la atención que un equipo legendario pudiera hacerse tan rápido, ya que solo habían pasado 2 semanas desde que atraparon al monstruo. Buck le explicó que lo que es difícil es encontrar los materiales para hacer un equipo de ese calibre. Pero el proceso no lo es tanto. Más bien tomó 2 semanas debido a que esta era la primera vez que trabajaban con ese material. Jeon también pensaba que el costo de la fundición debía haber sido excesivo. Pero a Buck parecía no importarle eso, ya que ellos dos habían estado mostrando más logros que la unidad de Garam en lo que respecta a la seguridad de la gente. Por lo que desde su punto de vista, sería vergonzoso dudar en invertir en ellos. Buck también le pidió a Kang-ho que por favor dejara de usar honoríficos al momento de hablar con ella, ya que ella hablaba cómodamente. Jeon le resultaba incómodo utilizar honoríficos solo para Kang-ho. Además ahora estaban en una relación de iguales, por lo que no tendría nada de malo que se trataran como tal. Aprovechando el momento, él le preguntó a Buck cómo iba la investigación de la joya. Y aunque todos los miembros del cuerpo de Garam han estado buscando exhaustivamente, no ha habido resultado alguno, incluso el gremio de la Rosa Roja tampoco han podido encontrar nada. Esto era bastante extraño, porque según las conjeturas de Kang-ho, es imposible que los demonios hayan plantado algo tan preciado en un solo monstruo como el cuero. Pero también piensa que sus expectativas podrían estar equivocadas. Viajemos entonces al lugar en donde se encuentra el tipo de la máscara roja del culto demoníaco. Este es informado que el cuero fue derrotado. Y según sus subordinados, aún estaban resolviendo el cómo lograron derrotarlo, ya que cuando fueron a comprobar el grado de la erosión que tendría el cuero con la joya incrustada, en el lugar solo quedaban manchas de sangre, como rastros de la batalla que hubo. Y obviamente en cuanto a la joya, ellos estaban tratando de recuperarla, pero no tenían ninguna pista. Esto hizo enojar al líder, desquitando su frustración con su escritorio. Por lo que les preguntó qué pasaba con el resto de los monstruos a los que le habían incrustado la joya. Los subordinados ya habían comprobado esto de antemano, y la mayoría de ellos estaban bien. La frustración del líder era bastante notoria, pues no podía entender cómo un monstruo que nunca ha sido cazado en los últimos 5 años podría haber caído en un momento tan crucial de su plan que se había retrasado mucho debido a la caída del cuero. Por eso el líder decidió probar por otro método distinto, aunque sus seguidores no parecían congeniar con la idea, ya que pensaban que era demasiado arriesgado, tachándolo de imprudente. Pues aunque ellos tenían la opción de utilizar dicho plan, si utilizaban ese método, posiblemente los ranques más poderosos no se quedarían quietos. El líder enfurecido preguntó enseguida a qué ranque se estaban refiriendo cuando decían que no se quedarían quietos, preguntándose por qué les tenían miedo. Pero el que realmente estaba preocupado era el mismo, ya que sabía que si su plan fracasaba, sería él quien perdería su vida. Más aún con la presión que sentía, decidió tomarse las cosas con más calma, ya que tenían una joya extra. Él les ordenó que la colocaran en otro monstruo lo antes posible, advirtiéndoles que si el plan se retrasaba más, ninguno de ellos estaría a salvo. Como es evidente, él también preguntó quién fue el encargado de derribar al cuero. A lo que ellos respondieron que esta vez fue Jeon, la líder del gremio Rosa Roja, persona con la cual el líder del culto ya había tenido problemas anteriormente, siendo como una piedra en el zapato para él, ordenándole a sus seguidores que prepararan a las sombras. Imagino yo gente, algún grupo de élite de asesinos o algo por el estilo. Sus seguidores le preguntaron si realmente estaba pensando en asesinar a Jeon, creyendo que las sombras no tendrían oportunidad contra ella, o por lo menos se les haría muy difícil enfrentarla. Pero el líder les dijo que Jeon no era el objetivo, pues más bien él apuntaba a un novato que Jeon apreciaba, ordenándoles que tomaran como rehén a Kang-ho. Y hablando de Kang-ho, él se dirigía a la puerta de rango B,
para encontrarse justamente con Kim y el grupo. Como ya había pasado bastante tiempo desde que estos se reunieron, ellos parecían estar bastante contentos de encontrarse con Kang-ho. Y el objetivo de este era entregarle la espada a Kim. La expresión del grupo comenzó a cambiar en cuanto vieron la espada. Y más aún, cuando Kang-ho les informó que dicho equipo era de grado legendario. Conociendo la personalidad de Kim, él quiso rechazar la espada, pues consideraba que no estaba listo para usar algo tan preciado. Kang-ho le dijo que dependía únicamente de él. El decirle si estaba calificado o no para usarla. Ya que él estaba convencido de que Kim sería más fuerte que otros jugadores en el futuro. Y que tarde o temprano crecería hasta el punto en que pudiera competir con los ranques. Debido a estas palabras, Kim terminó aceptando la espada, asegurándole que estaba avergonzado de que Kang-ho hiciera tanto por él. Ya que la primera vez que lo vio, sintió una extraña sensación de incomodidad. Bueno, siendo obvio puesto que él es el guardián del mundo. Y Kang-ho el responsable de destruir el sistema Gaia. Aunque dicha sensación de incomodidad desapareció sin que Kim se diera cuenta. Y aunque pudiera sonar extraño por parte de él, ahora siente como si su alma estuviera conectada con Kang-ho. Algo bastante obvio para nosotros, pues sabemos que Kang-ho lo convirtió en su sirviente. Así que realmente están conectados. Kim tomó la mano de Kang-ho, mientras le prometía devolver todas las expectativas que Kang-ho había puesto sobre él, asegurándole que vivirá únicamente para eso. Gente, solo vean la cara de Seol, parece que también se siente intimidada por Kim. En ese momento Kim recordó que también tenía algo para Kang-ho. Buscando en su bolsillo un objeto extraño que encontró dentro del cuerpo de un monstruo, entregándole a Kang-ho otra de las joyas rojas del culto demoníaco. Al ver dicha joya, Kang-ho la tomó de inmediato, cambiando su actitud de desagrado hacia Kim por una de un apego completamente diferente. Kang-ho enseguida le preguntó cómo había conseguido tal objeto. Según Kim, él estaba cazando como de costumbre, pero en esta ocasión sintió una sensación extraña a diferencia de lo habitual. Una sensación parecida a la que tuvo cuando conoció a Kang-ho. Después de tener dicha sensación, apareció un minotauro inusual. Su piel estaba ennegrecida y era más fuerte y feroz que cualquier otro minotauro. Obteniendo la joya de él, Kang-ho determina que el minotauro debió haber sido erosionado por la energía demoníaca. Por lo que Kim debe ser capaz de sentir esa energía. Para estar seguro le pregunta si sintió esa misma sensación cuando vio a Echidna en el hospital. Kim hace un poco de memoria y recuerda que en esa ocasión no sintió nada parecido. Por lo que la teoría queda descartada. Kang-ho empieza a pensar nuevamente. ¿Qué más puede haber en común? Si un monstruo es erosionado por la energía demoníaca, se convertirá en un demonio. En eso una idea se le viene a la mente. Es claro que Kim reacciona no solo a él, que es el núcleo de la grieta, sino también a los monstruos que han sido erosionados por la energía demoníaca y se han convertido en fragmentos de la grieta. Básicamente porque Kim es el guardián del mundo y tiene que protegerlo de ser dañado. Así que Kang-ho intuye que él debe sentir instintivamente repulsión por tales existencias. Lo que también le llevaba a pensar que si lleva a Kim con él, podría ser capaz de encontrar a los demonios que estaban escondiendo. Esos bastardos del culto demoníaco. Por lo que le pide hacer un trabajo junto con él. Kim, Choi y Taeseo regresan juntos. Mientras que Seol y Kang-ho toman una dirección diferente, quedando de acuerdo en que a partir de mañana, Kang-ho y Kim se irán juntos por su cuenta, mientras que el resto del grupo continuarán cazando. Aunque Kang-ho no le toma importancia. Ya sabemos que a Seol no le gusta ser dejada de lado. Y que su mayor anhelo es poder ir a cazar junto a Kang-ho. Por lo que le pregunta si no puede ella y el resto del grupo ir con él. Pensando en que tal vez junto a él podrán subir de nivel más rápido. Y también podrán ser de utilidad para lo que él está haciendo. Pero Kang-ho le dice que se dirige a una puerta de clase A. Y los monstruos serán mucho más fuertes que el minotauro que encontraron hoy.
preguntándole a Seol si está segura de que no se interpondrá en el camino cuando luchen contra esos monstruos. Además de que estarán expuestos al reino demoníaco, por lo que es muy probable que sean atacados en cualquier momento. Y cuanta más gente haya que proteger, más peligroso será para él, justo como en este momento. Kang-Oh se pone al frente de Seol. Pues sin que ella lo notara, varios individuos enmascarados aparecieron en el lugar. Por lo que debo suponer estas son las sombras de las que hablaba el líder del culto demoníaco. Kang-Oh pregunta si acaso ellos son demonios. Pero los sujetos le dicen que no hay necesidad de responder a sus preguntas. Lo único que él tiene que hacer es seguir sus instrucciones. Y solo así lo matarán sin dolor. Estas palabras le causan gracia a Kang-Oh. Pero lo que sí lo molesta realmente es que hay un individuo en específico parado sobre su coche. Los sujetos encapuchados enseguida sacan sus armas, mientras arremeten contra Kang-Oh, diciéndole que él no es nadie importante, comparándolo con una sombra a la par de Yeon. Seol, que veía el ataque de los encapuchados venir, no tuvo tiempo de reaccionar, y cuando se dio cuenta, Kang-Oh la cargaba en sus brazos alejándola de aquellos individuos, pidiéndole que se mantuviera lejos, mientras él se ocuparía de ellos. Para ayudarle, ella le lanzó un bufo a Kang-Oh, llamado la gracia de la luz, aumentando sus estadísticas temporalmente. Kang-Oh regresó entonces a luchar contra los enmascarados. Estos eran bastante hábiles con sus armas, pues podían lanzar sus cadenas sin que éstas se enredaran entre ellas o entorpecieran el ataque del otro. Pero la agilidad de Kang-Oh era superior, por lo que podía esquivar los ataques simultáneamente. Comparado con las cadenas de Yeon, esto no era nada con lo que él no pudiera lidiar. Utilizando la onda de sonido, la cual provocó una vibración que desestabilizó tanto a las cadenas como a los enemigos. Estos enseguida supieron que la información que el cardenal tenía era incorrecta. Y en esta ocasión habían subestimado a su enemigo. Por lo que pensaban en informar de inmediato al cardenal. Por supuesto, Kang-Oh no se los permitiría, utilizando un poder de hielo y congelando las áreas circundantes, junto con todos los encapuchados presentes. Kang-Oh se acercó a uno de ellos confianzudamente, pues quería obtener toda la información que pudiera, quitándole la máscara para luego infundirle el poder del miedo, al mismo tiempo en que le preguntaba quién le dio la orden de atacarlo. El sujeto, como muchos otros antes que él, fue víctima de aquel poder, confesando que había sido el cardenal. Pero en ese mismo instante, pasó del miedo a la locura, pues comenzó a reírse como un demente. Kang-Oh pensaba que se estaba resistiendo al poder del miedo. Pero eso no era así realmente, ya que el chico tenía cierta inscripción en su lengua, que al activarla se inmoló a sí mismo, junto con sus compañeros en una gran explosión, con la intención de llevarse a Kang-Oh con él. Pero él logró poner una barrera a tiempo, defendiéndose del suicida ataque, y decidiendo justo en ese momento que si el cardenal no piensa salir por su cuenta, entonces será él quien lo obligue a salir. Mientras tanto, en el sitio donde se encontraba el culto demoníaco, el tipo de la máscara roja era informado de que todas las sombras estaban muertas. Él preguntó si había sido Yeon quien se encargó de ellas, pero su subordinado no lo sabía con certeza. Pero pensando en que todas las sombras fueron eliminadas al mismo tiempo, era probable que ella tuviera algo que ver. Como no tenían más información al respecto, no tuvo más opción que dejar el tema de lado, preguntándole a su subordinado cuántos fragmentos de grieta habían reunido. Este le confirmó que tenían alrededor de 30%, cantidad que parecía satisfacerlo, por lo que le ordenó a su subordinado retirarse del lugar, mientras él pensaba que no tenía necesidad de tener tanta prisa, ya que le sería difícil al cuerpo de Garam encontrar al resto de los monstruos, teniendo el tiempo a su favor, quitándose la máscara en ese momento, para revelarnos la verdadera identidad del cardenal, el cual no era otro más que Big Gang, el cual presumía de que todo estaba saliendo según él lo había planeado, volviendo una vez más con Kang-Oh.
Seol corría hacia él preocupada de que algo lo hubiese pasado con aquella explosión. Pero él se encontraba inmutable, como si nada hubiese sucedido. Tomando su teléfono y haciendo una llamada. Contactándose con Kim. Para cambiar la hora en la que se encontrarían. Poniéndolo aún más temprano, pues era de suma importancia para él. Conseguir todas las joyas posibles, para así hacer que el cardenal saliera de su escondite. También le dejó saber a Seol lo peligroso que era esta misión. Pues como él había dicho, no tienen la certeza de lo que esos sujetos de la orden demoníaca harán la próxima vez. Por lo que él no tiene más remedio que mantener la distancia con ella. Por supuesto, él lo dice desde el punto en que ella sería una carga para él. Si tuviese que estarla protegiendo continuamente. Pero ella lo malinterpreta a su manera. Pensando en que Kango está siendo muy considerado. Y al igual que hizo antes, está considerando nuevamente sus sentimientos. Aunque a ella le gustaría llegar a ser alguien como él. Alguien que pueda devolverle todo lo que ha hecho por ella. Y por supuesto tiene que volverse más fuerte para poder hacerlo. Por lo que le pide a Kango con una gran sonrisa. Que espere un poco más y lo verá. Ella se hará tan fuerte, que lo sorprenderá la próxima vez que se vean. Esta chica así que vale oro, gente. Incluso Kango no pudo evitar el sentirse impresionado. Por aquella cálida y amable sonrisa. Y aunque intentó disimular, pidiéndole que regresaran a casa, era evidente que le había afectado. Pues se puso en marcha en la dirección contraria a la que se dirigían. 10 días después. Las cosas marchaban sin problema. Y Kango había recolectado más joyas, por lo que su estado de ánimo era de lo mejor. Y no era el único alegre, ya que Kim también se sentía agradecido por haber sido de ayuda para Kango. Kango se puso en marcha hacia su casa, en donde fue recibido por Echidna. Una vez ahí pensaba detenidamente sobre la situación actual. Todo ha estado muy tranquilo, a pesar de que ha recogido bastantes cristales demoníacos. Si la orden demoníaca hubiera avanzado, él ya habría recibido una llamada de Bako de Yeon. Pero no ha pasado nada desde el último incidente. Pensando si la orden demoníaca estará haciendo algo en secreto en algún otro lugar. Pues él sabe que las cosas van mal cuando hay mucha calma. No acababa de pensar en eso, cuando recibió una llamada de Bak. Ella le informó que vieron algunas actividades sospechosas en una puerta de rango S en el puerto. Obviamente de la orden demoníaca. Y según la información que tenía, ellos se estaban preparando para una invocación. Para este punto Yeon y la Rosa Roja ya se estaban movilizando. Y ella saldría muy pronto en el helicóptero militar. Por lo que pensaba en darle la dirección en donde se encontraba el helicóptero. Para que llegara lo más pronto posible. Pero como él tenía mucha energía demoníaca acumulada, gracias a los cristales, decidió tomar una ruta diferente. Diciéndole a Bak que él iría por su cuenta. Y ya que tenía su propio helicóptero, no necesitaba tomar prestado el de alguien más. Refiriéndose a Echidna como su transporte. Por ende ambos fueron a un lugar lo suficientemente despejado. Mientras que la pobre Echidna pensaba que tendría una salida a solas con su amo. Este tenía otros planes en mente, pidiéndole que se transformara a su verdadera forma. Y como es obvio que un dragón sobrevolando los cielos podría causar mucha conmoción, él utilizó el poder del reflejo, con el cual hizo que Echidna y él fueran invisibles, para poder viajar sin preocupaciones. Y mientras lo hacía él divagaba en su mente, pues era bastante desconcertante que no pudiera comprender la escala que tenía la orden demoníaca, ya que sin saber hasta dónde se habían extendido y en qué gremio se han infiltrado, eso los convertía en un enemigo formidable. Ambos llegaron relativamente rápido al puerto. Pero Kango decidió aterrizar un poco lejos de la puerta y esperar a que Yeon se pusiera en contacto con él, pidiéndole a Echidna que retomara su forma humana. Ella, que aún no sabía cuáles eran las intenciones de Kango, preguntó a dónde irían mientras agitaba su cola alegremente, como un cachorro. Fue ahí que accidentalmente golpeó a un sujeto
Kang-oh sintió la presencia de dicha persona, la cual se escondía con una habilidad de sigilo, lo que lo hizo ponerse en guardia rápidamente. El sujeto le pidió que esperara y que no lo atacara, quitando su sigilo y volviéndose visible ante los dos. Kang-oh notó enseguida que este sujeto portaba con él de los cristales demoníacos. Y también reconoció al sujeto en cuestión, ya que este era el que acompañaba a Big Gang, el jefe del gremio Onuri, Cha Min-jeok. Él vio una sombra extraña y por eso decidió seguirla, refiriéndose a la sombra que hacía Echidna. Pero Kang-oh se puso en un tono bastante serio, diciéndole que no le había dado permiso para hablar. Cha Min-jeok intentaba explicar la situación, pues sabía muy bien que se veía muy sospechoso. Pero Kang-oh nuevamente lo interrumpió, diciéndole que dejara de hablar una vez más. La situación se tornó un poco tensa. Kang-oh sabía que solo por el hecho de tener un cristal demoníaco no significa que él pertenezca a la orden demoníaca. Pero aún así es un poco preocupante que un maestro de gremio esté merodeando por este lugar, por lo que se dispone a averiguar por qué se encuentra aquí. Mientras que Cha Min-jeok determina que Kang-oh no va a escuchar sus palabras, por lo que tendrá que usar la fuerza para hacerlo entrar en razón. Aunque él es bastante veloz, Kang-oh utiliza su habilidad de velocidad, junto con su habilidad de la espada para atacarlo, lo que hizo retroceder al sujeto, ya que consideraba que con un solo ataque era demasiado fuerte. Mientras se preguntaba qué demonios era ese sujeto. Mientras que Kang-oh pensaba todo lo contrario de su adversario, pues le pareció que no era tan fuerte. Y si fuera parte de la orden demoníaca, no sería tan débil. Pensando que si el gremio Onuri no está trabajando para la orden demoníaca, puede ser verdad que simplemente lo siguió porque vio algo sospechoso. Por lo que decidió ponerlo a prueba, informándole que Yeon y el cuerpo de Garam estarían muy pronto en ese lugar, por lo que lo escucharía mientras tanto, pidiéndole que hable y le explique qué está haciendo aquí. Esto enfurece un poco al sujeto, ya que estaba siendo tachado de sospechoso, cuando lo más sospechoso para él era la gran mejora que había tenido Kang-oh en tan poco tiempo. Soltando una de sus cuchillas y enfocándose en un ataque frontal, utilizando su máxima velocidad. Kang-oh solo se quedó inmóvil por un momento, y sin que Cha Min-jeok se diera cuenta, pasó al lado suyo teniendo curiosidad por saber desde cuándo los bandidos saben luchar. Tomando al tipo por el rostro. Momentos después todo parece haberse calmado. Kang-oh se pone en contacto con Yeon, la cual tardará unos 10 minutos en llegar, por lo cual tiene un poco de tiempo para charlar. Tomando un café y dándoselo a Cha Min-jeok, que se encontraba sentado en una banca. Las primero que Kang-oh le dijo es que no tenía mucha paciencia, pidiéndole que comenzara a explicar qué hacía ahí. A lo que él sin tapujos dijo que él o más bien el gremio de Onuri estaban investigando la orden demoníaca, comenzando por explicar un dicho bastante conocido, que asegura que los bandidos solo deberían cerrar la boca y hacer algo. Ese dicho se originó porque las personas piensan que los bandidos son inútiles en los grupos. Y así es como tratan a los bandidos. Como contraparte le asegura que son muy rápidos para obtener información. Y priorizan la justicia. Ellos ya conocían a la orden demoníaca desde hace mucho tiempo. Es por eso que tomaron la decisión de rastrear a la orden demoníaca sin la ayuda del gobierno o de la Rosa Roja, para demostrarle a todo mundo que los bandidos no son tan inútiles como ellos piensan. Y ese es el motivo por el que está aquí. Aunque claro duda mucho que Kang-oh crea en sus palabras. Extrañamente él asegura que sí le cree, ya que su explicación parecía bastante razonable. Aunque no está seguro de si esa supuesta organización de justicia será capaz de demostrar su valía a través de lo que están haciendo. Aún así le desea una buena suerte con ello mientras se retira del lugar. Cha Min-jeok lo detiene, asegurándole que Kang-oh es igual de hábil que los mejores 5 ranques de Corea, o incluso mejor que ellos. Por lo que le pregunta cuál es el motivo
por el que él está trabajando con el gobierno y la Rosa Roja. Para atrapar a la orden demoníaca. Kang-Oh le asegura que tiene la misma razón que él. Pues lo que él desea es la paz mundial. Aunque en su mente lo que él entiende por paz es defender a su queridísimo estofado de kimchi. Retirándose del lugar, mientras que deja a Cha Min-jeok. Pensando en que él puede parecer un villano. Pero en realidad es una buena persona. Nada más lejos de la realidad. Pues lo que él realmente busca en la orden demoníaca es robarle sus estadísticas de energía demoníaca. Kang-Oh toma en cuenta toda la información obtenida por él hasta el momento, descartando al gremio de los bandidos. Pues considera que son muy desordenados para trabajar con la orden demoníaca. Y ya que Cha Min-jeok ha estado buscando información sobre la orden demoníaca por un buen tiempo. El siguiente en la lista de sospechosos de los jefes de gremio sería Big Gang. El jefe del gremio Sanarae y la persona que incluso Cha Min-jeok ha estado observando. Y hablando de él, este está dándole órdenes a un grupo reunido de sus subordinados que se encuentran frente a un círculo de invocación, preparándose para llevar a cabo el ritual, que según él es el primer paso hacia la grandeza, por lo cual no pueden tener ni un solo fallo. Y deben asegurarse de lograrlo. Incluso si eso significa usar más sacrificios si es necesario. El que parece estar a cargo, es un pelón, que comienza a cerciorarse de que todo está bien, ya que este es un ritual muy importante en el que no pueden fallar. Revisando dicho círculo, piensa que no es suficiente sangre la que han vertido en él, llamando a uno de los sujetos que está en el lugar. Él desprevenidamente se acerca, para ser asesinado sin misericordia. El resto de sujetos rápidamente se alteran, preguntándole al sacerdote qué está haciendo. Y este con una cara de enfermo le dice que no tienen suficiente sangre. Y lo que está a punto de hacer es culpa de ellos, por no entregar suficientes sacrificios. Comenzando una matanza de sus propios miembros. Haciendo un derramamiento de sangre por el lugar hasta que solo quedó él. Ofreciendo una larga vida al culto demoníaco. Mientras empezaba el ritual. Volvamos entonces con Kang-Oh, quien se reunía con Bak y Yeon, preguntándoles cómo estaba la situación dentro del portal. Bak le dijo que el panorama no era nada alentador, debido a que en el lugar habían demasiadas cuevas, en las que el culto demoníaco podía esconderse. A este grupo también se le unió Ko. Echigna fue la primera en notar que dentro de ese portal había un terrible olor a sangre informándoselo a Kang-Oh. Dentro del portal, el sacerdote había tenido éxito, logrando abrir una grieta en el lugar, del cual salió un gran demonio. Un demonio de los 7 infiernos, Oryx. El demonio le preguntó al pelón si él había sido quien lo invocó y por qué motivo lo había hecho. Este le dijo que su deseo era que Oryx trajera la sangre y la masacre a los humildes mortales. Además de otra sarta de tarugadas que solo entenderían los mismos locos de su culto. Pero por supuesto congeniaban bastante bien con el pensamiento de los demonios. En el lugar, se había logrado infiltrar un miembro del cuerpo de Garam, quien al presenciar la invocación del demonio, enseguida se reportó con Ko, pidiéndole que fuera al lugar. Debido a la extraña situación, Kang-Oh pensó que lo mejor sería ponerse en marcha en ese mismo momento. Dentro del portal el demonio Oryx salía de la cueva y se encontraba con varios miembros del cuerpo de Garam, pensando en utilizarlos como sacrificios. Ellos mantuvieron la calma y enseguida empuñaron sus armas, con el fin de ganar tiempo hasta que los refuerzos llegaran. Pero lastimosamente el demonio Oryx era demasiado para ellos, pues con el solo hecho de agitar su arma, mató a unos cuantos justo cuando el grupo de Kang-Oh llegaba a la escena. Por otro lado el sacerdote pelón estaba extasiado por el poder de la primera invocación. Y debido a que el muro dimensional se debilitaba día a día, pensaba que podría invocar demonios aún más poderosos en el futuro. Y con ello no solo el país sino también el mundo eventualmente terminaría a los pies de la orden demoníaca. Volviendo con el demonio Oryx, deseaba masacrar
a lo que él llamaba pequeños insectos, refiriéndose a los humanos. Pero el primero en tomar la iniciativa fue Ko, que no lo pensó dos veces para atacarlo y defender a sus hombres. Pero el demonio era lo suficientemente fuerte para rechazar dicho ataque, e incluso lanzarlo lejos con su fuerza bruta. Aunque fue detenido en el aire por uno de los miembros de su equipo, los cuales ya lo estaban esperando. Ko les informó a todos que ese frente a él era un verdadero demonio. Pero no se podían dejar intimidar. Por lo que tendrían que mostrarle de lo que eran capaces. Palabras con las que todos parecían estar de acuerdo. Excepto por una persona, y este era Kang-ho. Pues su reacción no era justamente lo que uno esperaría. Yeon aseguraba que si sus compañeros del gremio estuvieran aquí sería mucho más fácil tratar con el demonio. Y Bak respondía a dicha afirmación, asegurando que no podían evitarlo, pero por ahora tendrían que conformarse con no permitir que ese demonio saliera del portal. Aunque el grupo se veía determinado a luchar a muerte contra aquel demonio, Kang-ho seguía manteniendo una extraña reacción. El pelón Chas le pidió al demonio que acabara con la vida de aquellos que se oponían a él, y aunque él no se lo hubiese pedido, él ya piensa hacerlo de todas maneras. Pero observando a los sujetos frente a él, consideraba que no eran rivales dignos. Preguntándose si no había nadie más fuerte que ellos. Echándole una ojeada a Kang-ho, el cual mantenía una expresión bastante inusual para él. Oryx se quedó viéndolo mientras pensaba en algo. Mientras que Kang-ho sudaba la gota gorda. Pues estaba preocupado extrañamente por aquel demonio. Se sabe que en lo profundo de los infiernos, los 9 infiernos, reside aquel que ocupó el lugar del emperador. En el castillo demoníaco. El señor del castillo demoníaco y el que derribó a los 7 grandes duques del infierno. Considerado el pináculo de todos los demonios. Devorador eterno y rey demonio. Por supuesto que Oryx reconocería a aquel que había sido el gobernante de su propio hogar, el rey demonio.